Hola, buenos días. Buenos días a todos, bienvenidos a esta jornada Energía y Redes Eléctricas y Almacenamiento que organiza Compromiso Asturias 21 desde su think tank Arcadio Gutiérrez, Energía e Infraestructuras. Con esto también queremos recordar el legado de Arcadio, el coordinador de este think tank en los últimos, desde su inauguración en el año 2020 hasta el día de hoy. Y bueno, dentro de este think tank lo que quiero explicar es que Compromiso Asturias ha dado nuevos pasos, que es reunir a la sociedad para hablar de los temas importantes para el futuro de nuestra región. Es nuestra misión principal como organización de utilidad pública. Y además dar voz a todas las partes interesadas en todo este proceso, ¿no? Para poder construir una Asturias que nos acoja a todos. Por eso hoy estamos aquí, agradecer que tengamos con nosotros al coordinador del think tank, Javier Sáez de Jubera, para dar impulso a esta actividad y otras que estamos poniendo en marcha desde el think tank. También desde aquí un saludo a quienes nos escuchan en streaming, muchos de ellos socios de Compromiso Asturias 21,
y en ese think tank en el que ya hay 40 profesionales, ¿no?, que se reúnen para debatir sobre las cuestiones importantes en nuestra región. Y ahora voy a dar paso a la inauguración de estas jornadas. Estas jornadas van a tener una inauguración, 3 mesas con 3 moderadores y una clausura. En esta inauguración van a participar el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, nuestro anfitrión, Félix. Muchísimas gracias por acogernos en tu casa, que ya sentimos como nuestra y que siempre nos tratas, tú y Álvaro, con mucho cariño. También está con nosotros Ignacio Urbusus, del Club Español de la Energía, que colabora con nosotros en la organización de esta jornada. Nuestro patrocinador, obviamente gracias a Carlos García, director general de la Fundación Asturiana de la Energía, y nos acompaña hoy también nuestro presidente Eduardo Sánchez Morrondo, presidente de Compromiso Asturias, que va a explicar también un poco lo que es la estructura de la jornada. Así que, sin más, bienvenidos todos, muchísimas gracias y Félix, cuando quieras. Bueno, pues nada, solo un par de minutitos, nada, para daros la bienvenida, coordinador de la Secretaría Técnica del Club Español de la Energía, presidente de Compromiso, querido Eduardo, resto de los ponentes, amigos, señoras, buenos días y bienvenidos a este recinto ferial de Asturias Luis Adaro. Y nada, quiero iniciar mi intervención dándoos la bienvenida y especialmente agradeciendo a Compromiso Asturias 21 que nos haya permitido ser sus anfitriones y colaborar en esta jornada de reflexión, demostración de la capacidad que tenéis de mantener el pulso de la actualidad y analizar cómo ésta puede afectar al desarrollo de las empresas ubicadas en Asturias y de las que optan en hacerlo. Las instituciones que representamos intereses empresariales mantenemos a día de hoy una especial ocupación y preocupación para que se asuma la responsabilidad de acometer con premura las infraestructuras que son necesarias derivadas de los cambios energéticos en el que todavía continuamos inmersos. La realidad que todos conocemos es que Asturias ha pasado de ser excedentaria en generación de energía y tener capacidad de exportarla a ver cómo tenemos un marcado déficit. Contamos con una red que en estos momentos no tiene capacidad para abastecer a alguno de los grandes proyectos industriales que están en marcha o con posibilidades de hacerlo. Y al mismo tiempo, las iniciativas para paliar esta situación, como es el Anillo Central de Asturias, no tiene unos plazos claros de desarrollo. Lo que sí sabemos con certeza es que la industria necesita escenarios seguros para llevar a cabo sus inversiones. Precisamente hace unos días, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia abrió un expediente informativo para analizar la situación de Asturias de las conexiones eléctricas en el área central de Asturias. Hoy esta jornada contamos con la presencia de representantes de industrias electrointensivas que podrán explicar mejor cuáles son sus dificultades en este contexto. Dificultades que, insisto, afectan a las empresas que ya operan en Asturias, pero que pueden limitar la decisión de venir otras. No tengo duda de que esta jornada nos va a aclarar los retos a los que se enfrenta el futuro energético de Asturias. Y concluyo ya felicitando a todos los que hacéis posible el proyecto Compromiso Asturias 21. Sois una de nuestras mejores caras en el exterior y un permanente apoyo en el interior. Y gracias de nuevo por estar siempre pegados a la realidad, ofreciendo reflexiones y propuestas de gran valor. Os deseo una fructífera jornada y muchísimas gracias por vuestra atención. Ignacio, cuando quieras. Presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, presidente de Compromiso Asturias, muy buenos días y bienvenidos a esta jornada. Es un gran honor para mí estar hoy aquí representando al Club Español de la Energía. Quería comenzar disculpándome
por la ausencia de nuestra directora general, Cristina Rivero, que no ha podido. Agradecer al think tank Arcadio Gutiérrez, Energía e Infraestructuras de Compromiso Asturias, la organización de estas jornadas. Como saben, el Club Español de la Energía es su casa en Madrid y así sentimos también a esta organización cada vez que tenemos la suerte de venir a Asturias. Gracias igualmente a la Fundación Asturiana de la Energía, patrocinador del evento, y a la Cámara de Comercio de Gijón por su colaboración. Mi agradecimiento también a las autoridades que nos acompañan hoy, así como a los ponentes y moderadores y también, como siempre, al equipo organizador. Y, por supuesto, gracias a todos ustedes que están hoy aquí por acompañarnos tanto presencialmente como online. Para quienes no conozcan en el club, nos gusta definirlo como la casa de todos los que trabajamos o tenemos interés por el mundo de la energía. Nuestro objetivo desde hace más de 40 años, el año pasado cumplimos esos 40 años, es contribuir a una mejor comprensión de los temas energéticos para avanzar juntos hacia un modelo que sea más sostenible, seguro, competitivo y justo para todos. Habitualmente desarrollamos nuestras actividades en Madrid, donde se encuentra nuestra sede, pero procuramos estar presentes en toda la geografía española. Para nosotros, Asturias es un destino especial. Arcadio Gutiérrez, que nos dejó el pasado mes de junio, tras 13 años al frente del Club Español de la Energía, trabajó siempre por mantener muy viva, también sociales, en los que debemos trabajar a través de la cooperación público-privada y el diálogo participativo. Esperamos que este encuentro sirva precisamente para impulsar una reflexión que ayude a superar barreras, generar nuevos espacios de diálogo y, en definitiva, avanzar hacia una transición energética compatible con la conservación y el fortalecimiento del capital industrial de Asturias. Una transición que, además, sea socialmente justa y no deje a nadie ni a ningún territorio atrás. Muchas gracias y les deseo que disfruten de estas jornadas. Eduardo Sánchez, presidente de Compromiso. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Gracias, Félix y Álvaro, por acogernos en vuestra casa. La verdad es que tú decías antes que os sentís parte de Compromiso, es que nosotros nos sentimos también parte de la Cámara, porque sin organizaciones como la vuestra es muy difícil avanzar. Gracias a FAEN, porque cada vez que hablamos de energía, ahí está Carlos echándonos siempre una mano y además, particularmente en la jornada de hoy, ha sido parte, digamos, de toda esta organización. Así que, Carlos, muchísimas gracias en nombre de Compromiso. Y gracias al club, porque, como bien decías, Ignacio, es muy relevante que cuando hagamos este tipo de reflexiones tengamos también opiniones que van más allá de nuestro entorno asturiano. Yo creo que el club aporta precisamente esa parte, digamos, de verlo desde fuera, las cosas que nos importan a todos y en particularmente a Asturias, ¿no? Yo creo también que es relevante que hablemos de por qué organizamos este tipo de jornadas, ¿no? Yo creo que todos sabéis que Compromiso Asturias 21 es una organización de la sociedad civil, totalmente independiente, apolítica, transversal. Nosotros entendemos que tenemos una obligación en esta tierra y la obligación que tenemos es formar parte e impactar cualquier decisión o iniciativa que se tome en Asturias, porque eso es lo que creo que la sociedad civil debe de hacer, formar parte de ese debate y aportar y proponer iniciativas, ¿no? Y en este sentido, hoy nos parecía particularmente relevante transmitir a la sociedad, con los ponentes que vamos a tener, a los cuales agradezco a todos que hayáis venido a Asturias para participar. Nosotros creemos que hay tres temas que es relevante poner encima de la mesa. Una sensación de urgencia. Los ingleses lo llaman la burning platform, esta sensación de la plataforma que está quemándose, que nos obliga a todos a hacer algo ya, bien sea apagar el fuego, o a correr, o a hacer las dos cosas, ¿no? Pero hay que hacer algo ya. Y la sociedad asturiana debe de ser consciente de que tenemos que hacer algo de manera inmediata. Y no solo la sociedad asturiana, muchas otras organizaciones público y privadas, ¿no? O sea, que ese sentido de la urgencia es bueno que en este tipo de jornadas aparezca. No hay mucho tiempo para tomar decisiones, ¿no? La segunda, digamos, idea que creemos que también es relevante es transmitir a todo el mundo de que cualquier opción, y repito, cualquier opción energética que esté disponible debemos de analizarla con muchísimo cuidado, porque vamos a necesitarlas todas.
y por unas opciones o por otras, o por unas tipo de, en fin, ideas u otras, hay veces que se dejan escapar estas iniciativas. Y creemos que de alguna manera Asturias debería de contar con todas aquellas opciones disponibles desde el punto de vista energético. Hoy vamos a hablar de almacenamiento y de redes. Hace un par de años hablábamos aquí de la energía offshore. Estamos ya preparando la siguiente iniciativa, que será un tema relacionado probablemente con el hidrógeno, pero hay que empezar a pensar de que no hay ninguna opción energética que esté disponible y que no debamos analizarla e implementarla en esta región. Es vital. Y luego el tercer tema es un tema relacionado con cuál es un poco la percepción en la sociedad. Eso lo hemos hablado muchas veces en el think tank Arcadio Gutiérrez, con Javier, con Carlos, etcétera, ¿no? Y nosotros tenemos yo creo que no es una sensación, es más bien una certeza de que hay en la sociedad, no ha calado que hay que aceptar, que hay que, lo voy a decir en plan muy coloquial para que se me entienda, que igual hay que romper algún plato para hacer una nueva vajilla. Como no rompamos platos y hagamos más de lo mismo, vamos a tener serias dificultades. Y nosotros creemos que como compromiso Asturias 21 tenemos que jugar un papel. Buscar argumentos, buscar ideas, buscar fórmulas que permitan llevar a la sociedad la necesidad de que esto ocurra, de que hay que hacer cambios relevantes en Asturias, de que esto es absolutamente fundamental. Y hay una experiencia que nosotros muchas veces comentamos en Compromiso y en el think tank, que es la experiencia que ha vivido Escocia. La voy a comentar, algunos de vosotros ya me habéis oído hablar de ella, ¿no? Si vais por Escocia, los que habéis ido recientemente, pero si no, los que vais a ver que los molinos offshore se ven prácticamente desde cualquier carretera. Y una de nuestras socias, que es precisamente una chica que está viviendo ahí en Inglaterra, nos dijo de qué manera se había llevado a la sociedad escocesa, digamos, el aceptar que vieran esto, que no estaba antes, ¿no? Y ella nos decía que lo que hicieron fue ir parroquia por parroquia, ¿no? Nosotros hicimos un poco de risas en esa reunión que tuvimos en el think tank y entonces dijimos, bueno, a lo mejor aquí en Asturias, en vez de ir parroquia por parroquia, igual también hay que ir chigre por chigre, pero vamos a ver, lo que está claro es que hay que implicar a la sociedad. Hay que implicar a la sociedad, porque estos son cambios extremadamente complejos, muchas veces no tan evidentes, y queremos que nosotros en ese contexto de implicar a la sociedad y de transmitirle somos, permitidme que lo diga así, un buen vehículo para hacerlo. ¿Vale? Eso es un poco la idea que hay detrás de todo esto. Las jornadas, este tipo de jornadas, las reflexiones que hacemos, los artículos que publicamos, van todos orientados a transmitir ese sentido de la urgencia, de la necesidad de todas las opciones y de que la sociedad se vea implicada en este tipo de transformaciones que nos parece fundamental. Si logramos esas tres cosas, probablemente, y luego los demás actores actúan como deben de hacerlo, pues probablemente tendremos un futuro claramente mejor que el de ahora, que es al que todos aspiramos y al que modestamente Compromiso trata de aportar su pequeño grano de arena. Así que yo os dejo con esas palabras y, insisto, agradezco a todos los que estáis aquí, a los anfitriones, a nuestros patrocinadores y colaboradores y, como digo, a la Cámara por permitirnos estar en este entorno, que es un entorno magnífico para llevar a cabo estas jornadas. Así que, sin más, damos pie a la primera mesa. Gracias. Gracias, Eduardo. Pues comenzamos con la primera mesa. Si les parece, vamos a hablar de redes eléctricas para una Asturias conectada. Este es el título. Y antes de comenzar con la mesa, que yo creo que tenemos ya los panelistas todos preparados, vamos a tener el placer de contar con una keynote de nuestro socio Miguel Mateos, ex CEO de EDP Redes España, experto en energía, y que hoy nos acompaña para ilustrarnos un rato en esta materia antes de la mesa. Gracias, Miguel. Gracias. Buenos días a todos. Lo primero de todo, agradecer a Compromiso Asturias 21. No sé si agradecer a Javier, como coordinador del think tank, esta invitación, porque me sacó de mi letargo feliz para involucrarme en esta jornada. Pero lo hago con mucho gusto y con un especial recuerdo al Arcadio, con el que tuve la suerte de compartir muchas conversaciones sobre dos temas que le apasionaban y que están hoy aquí, que son Asturias y la energía. O sea que va por él. Bueno, 10 minutos para hablar con redes, pueden ser 10 horas, pueden ser 10 días. Hay aquí además muchísimos expertos en redes que saben tanto más que yo. Entonces voy a ir a cosas muy básicas, muy elementales para poner en contexto la mesa y que después los participantes en ella van a poder concretar muchas más cosas.
Las redes eléctricas, como sabéis, tienen la función de conectar la generación con el consumo en un sistema eléctrico, en la producción con el consumo. Esto se hace, volvemos a nuestro bachiller y todos recordaréis aquellas famosas leyes de Kirchhoff, pues existían segmentos y existían nudos, pues los segmentos son líneas que pueden ser de alta tensión, de muy alta tensión, como son las redes de transporte, 220.000, 400.000 kilovoltios, redes de alta tensión, por debajo de esa tensión, hasta la media tensión, que no existe regulatoriamente, pero que consideramos aquella que está entre los 20 y 30 kilovoltios, y finalmente la red de baja tensión con la que llega a los suministradores finales, en este caso a los clientes domésticos. Las líneas tienen esa función, pero no pueden realizar esa función si no es con la participación de esos nodos, que llamamos subestaciones, en las cuales hay dos elementos fundamentales. Hay otros varios elementos que hacen su función, pero hay dos elementos fundamentales para cumplir el trabajo que tienen que hacer las redes, que son los interruptores y los transformadores. Los interruptores conectan y desconectan líneas y, por lo tanto, configuran la red para que haga esa función de dirigir la energía hacia el lado correcto. Tienen otra función muy importante, que es la protección de las líneas cuando se producen esas sobrecargas, que automáticamente evitan que ese defecto se propague. Pero además están los transformadores, que son aquellos que permiten realizar el cambio de tensión cuando hablábamos de muy alta tensión hacia alta tensión, de alta tensión hacia media tensión y de media tensión a baja tensión. Básicamente esos son los componentes básicos que hay que considerar en la subestación. Las líneas en España están distribuidas en redes de transporte y redes de distribución. Las dos son fundamentales para lo que estamos hablando. Ahí hay industria conectada en media tensión, consumidores en baja tensión que son muy importantes, como pueden ser hospitales o centros médicos. Toda la red es importante y toda la red tiene su función. No se puede considerar solo la red de transporte. Aunque hay que resaltar que aquí en Asturias, por las características industriales que tenemos, la red de transporte tiene una especial relevancia. La red de transporte es propiedad de Red Eléctrica de España, por una decisión que se tomó, creo que fue en el 2008-2009, en el que se promovió que todas las compañías eléctricas que en aquel momento poseíamos redes de transporte vendiésemos esa red a Red Eléctrica, que como operador único de las redes iba a tener una mayor capacidad de gestión. Eso es cierto en parte, sobre todo en lo que se refiere a las conexiones internacionales, ha facilitado algunas conexiones internacionales, pero yo creo que en el caso concreto de Asturias, el hecho de que esa red de transporte pase a ser gestionada por Red Eléctrica no nos ha venido bien desde el punto de vista industrial, pero es un tema aparte en el que no vamos a entrar. Por el contrario, todas las redes por debajo de esa tensión de transporte, 220 kilovoltios, son redes de distribución que están en manos de las cuatro grandes compañías del sector eléctrico, Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP, cada una a través de sus distribuidoras, que son empresas del grupo, pero que tienen una gestión independiente, y eso lo marca la ley también. La gestión de la red de distribución, las personas, los directivos, tienen que estar aislados del resto de acción liberalizada, precisamente para preservar ese carácter de neutralidad de la red. Curiosamente, y es un hecho que también creo que conviene destacar porque es poco conocido, en España hay casi 300 pequeñas distribuidoras, que tienen todas ellas menos de la definición de pequeña distribuidora, es aquella que tiene menos de 100.000 clientes, pues hay casi 300 distribuidoras en España, la mayoría de las cuales tienen un carácter muy local, municipal, que están agrupadas en dos grandes agrupaciones, CIDE y ASEME, y que aquí en Asturias tenemos una muy relevante, que es Electra de Carballín, que no sé si tendrá algún representante por aquí, que hace pocos años cumplió los 100 años y que representa muy bien lo que son esas pequeñas distribuidoras que hacen su función y su trabajo muy bien. Bien, más o menos, según la página web de Red Eléctrica, yo no sé si está muy actualizada, en España existen unos 45.500 kilómetros de red de transporte, muy alta tensión, y existen unos 770.000 kilómetros de red de distribución, más difícil de cuantificar porque, como podéis suponer, llega a cada uno de los hogares del país, ¿no? Eso da un poco idea de la magnitud. Muchas veces se hace la analogía entre red de transporte y carreteras. Pues en España también, según Meta, ahí en este caso hay como 17.300 kilómetros de autopista o una cosa así, para tener un poco esa analogía.
Bueno, hemos hablado ya un poco de cuál es la funcionalidad de las redes. Hay otra característica muy fundamental en los sistemas eléctricos, que es el equilibrio entre la producción y la demanda. Ese es un equilibrio cuasi instantáneo, decimos permanente y cuasi instantáneo. O sea, el tiempo que mide ese equilibrio son las fracciones de segundo. Y los dos parámetros que miden la temperatura de ese equilibrio son la tensión de la red y la frecuencia de la red. Y no vamos a entrar en el tema del apagón, que nos daría para otra sesión, pero por ahí vienen un poco las cuestiones. ¿Cómo se hace entonces para conseguir ese equilibrio? Y no es solo una cuestión de almacenamiento. Ahí, para conseguir ese equilibrio, como digo, casi instantáneo, hay elementos en la red que se ocupan de responder cuando encendemos una lámpara de 20 vatios o cuando arrancamos un motor de 300 kilovatios, que tiene el mismo efecto en la red, se produce una oscilación en la red y hay un elemento que responde a esa oscilación para restablecer la frecuencia al nivel que tenía. Esa regulación la hacen actualmente los grandes centros de producción, las grandes centrales, nucleares, térmicas de carbón cuando las había, ciclos combinados, centrales hidráulicas, pero cada vez hay menos generación de ese tipo. Y, por lo tanto, la generación que la ha sustituido, que son básicamente generadores, parques eólicos y parques solares fotovoltaicos, pues tienen que, ahora la ley les está pidiendo, el operador del sistema, Red Eléctrica en su función de operador y no de transportista, está pidiendo que contribuyan a ese ajuste del sistema. Y todavía, bastante recientemente, se ha publicado un nuevo mecanismo, que también supongo que saldrá posiblemente en la mesa hoy, que es el sistema de respuesta activa de la demanda. O sea, consumidores que aceptan dejar de consumir todo o parte de lo que estaban consumiendo en un momento dado para que el sistema restablezca ese equilibrio que se ha perdido como un exceso de consumo o como una pérdida de generación que puede ocurrir. Y también puede ocurrir a la inversa. Bueno, como digo, ese equilibrio es fundamental y es un poco lo que puede llevar a una situación de colapso como la que se dio el pasado mes de abril. El sector de las redes eléctricas, la actividad de redes eléctricas, tanto el transporte como la distribución, yo creo que es el más regulado, y ahora hablo de normativa, no de regulación técnica, que era lo que hablábamos antes, es lo más regulado que posiblemente, yo creo que la banca es menos regulada que este sector y no sé, que pocos más están tan regulados como este, en el sentido de que la retribución de las compañías, tanto del transportista como de las distribuidoras, está fijada por ley mediante un procedimiento económico muy complejo. Por ahí está José Manuel, no sé dónde, que luego, si le preguntáis si tiene ocasión, no sé si tratará este tema. Es un sistema económico complejo, discutible, no muy estable, o sea, sometido a variaciones o interpretaciones que en muchas ocasiones lleva a discusiones entre el regulador, que es la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, y las compañías, en el sentido de que esa retribución se ajuste a lo que establecen esos parámetros, ¿no? Como digo, retribución ajustada, planificación de la red también controlada, o sea, cada año las empresas distribuidoras y las transportistas con otro procedimiento ligeramente diferente, pero cada año las empresas distribuidoras tienen que presentar a las comunidades autónomas su plan de inversiones para los 3 años siguientes. Las comunidades autónomas dan su conformidad o sus comentarios a ese plan y ese plan entonces es transmitido al Ministerio y a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, que también lo puede aceptar o lo puede rechazar, y que es lo que constituye la base de la retribución de años siguientes. Otra cosa importante es que la retribución de una inversión que se ejecuta hoy no se ve en las compañías dentro de 2 años, con la incertidumbre que eso crea en cuanto a los costes reales, el modelo de retribución, la tasa de retribución, que es otra de las cuestiones que ha estado en la prensa estos días y que se ha fijado en el 6,58% y que las distribuidoras consideran que eso puede ser insuficiente y todos esos parámetros repercutan en lo que es la retribución final. Para dar una idea de orden de magnitud, y son cifras creo que del 2025, supongo que José Manuel puede tener cifras más actualizadas, la retribución al transporte provisional en el año 2025 eran de 1.150 millones de euros y la retribución de todas las 5 compañías distribuidoras algo así como 5.480 millones. Son cifras muy relevantes, pero luego si las dividimos por la energía distribuida o transportada por esas redes, pues a lo mejor el matiz es más pequeño, ¿no? Otra labor importante de la comisión que crea
incertidumbre y crea discusiones y conflictos entre las compañías y el regulador son las inspecciones. La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia tiene asignada una tarea de inspección en el sentido de comprobar no solo la calidad del servicio que dan los transportistas y los distribuidores, sino también el control económico de las inversiones que hacen, de los costes que tienen. Esas inspecciones se hacen, en opinión de las compañías, en muchas ocasiones con criterios técnicos muy rigurosos y poco realistas desde el punto de vista técnico, digamos muy matemáticos, y eso conlleva a interpretaciones y a discusiones sobre esas retribuciones que hacen que las retribuciones no sean firmes hasta varios años después del año en que se ejecutaron las obras, ¿no? Bien, básicamente con eso yo lo que quiero llevar a la conclusión. Bueno, había hablado de la normativa técnica, se me olvidó comentar una cosa importante por la trascendencia que tiene en algunas ocasiones. La competencia para la autorización de instalaciones de distribución son de las comunidades autónomas, a través de las consejerías correspondientes. La competencia para autorizar instalaciones que sean transcomunidades autónomas, o sea, que traspasen de una comunidad, la frontera de una comunidad a otra, pasa a ser del Ministerio de Transición Ecológica, ¿no? Eso conlleva a que algunos proyectos sean especialmente complejos de tramitar cuando afectan a varias comunidades, porque esas comunidades, lógicamente, también importan. Todo ello lleva al punto, para mí, lo que es el meollo de la cuestión de por qué no se desarrollan las redes eléctricas, que es la tramitación ambiental. Hablaba antes Eduardo, y lo comparto totalmente, que tenemos que conseguir cambiar la percepción que la sociedad tiene de las redes. Y ponías el ejemplo de Escocia y los molinos eólicos. Yo creo que el problema que tenemos con las redes de distribución, no solo en Asturias, pasa en todas las partes, es que estamos acostumbrados a ver las redes eléctricas aéreas, y también en cierta medida ahora ya las subestaciones, como elementos nocivos para el medio ambiente, para la estética, para la salud, y nadie le gusta tener redes eléctricas cerca de sus viviendas. Y eso conlleva un rechazo social importante que va derivando hacia las distintas administraciones, asociaciones, grupos ecologistas, que provocan que la tramitación de una instalación de estas características demore años, pero años que en algunos casos, como sabéis todos, por el caso de la Velilla, no se llegan a ejecutar, o en otros casos muy recientes, porque lo he leído esta mañana en la prensa. Ayer, que la Consejería de Industria, Empleo, etcétera, del Principado de Asturias dio la autorización administrativa de la subestación de Llaneras, una subestación de 132 kilovoltios, pequeña en Asturias, cuyo proyecto iniciamos en el año 2009 aproximadamente, si no recuerdo mal. Ha cambiado de emplazamiento, y todavía esa tramitación no está cerrada, por lo que me comentaban los compañeros de EDP, todavía faltan algunas autorizaciones ambientales y demás. O sea, estamos en un proceso que una subestación pequeña y sin demasiado impacto demora 18 años en construirse. En Asturias, desde el año, yo creo que prácticamente los últimos 10 años, no se ha construido ni un kilómetro de red de transporte. Y podemos achacarle a red eléctrica, podemos achacarle pero es la propia sociedad, y ahí estoy de acuerdo completamente, y creo que es la parte más importante de lo que podemos aportar hoy, de que la sociedad tiene que cambiar su percepción sobre las redes. Hace muchos años ya discutíamos con Javier de que todo debería ser soterrado. Sería ideal, pero los soterramientos son caros, los reguladores no aceptan por esa situación. En los últimos años de actividad conocimos la distribuidora de Finlandia. Finlandia había tenido unos temporales muy fuertes hace 10 años probablemente, y decidieron, no por cuestiones económicas, no por cuestión sino de calidad de suministro, que para evitar esos temporales todas las líneas fuesen soterradas. Empezaron con un plan de soterramiento que suspendieron cuando vieron los costes reales que eso implicaba. Por lo tanto, el soterramiento debe ser una solución para unos casos concretos que se aplican, que se han aplicado hace muchos años. Aquí en Asturias tenemos la primera línea de 220 kilovoltios soterrada. Yo creo que fue la primera en el año 2002, Asturiana de Zinc, en el enlace entre Maruca. Y eso funciona, lleva funcionando 23 años y es una excelente solución, pero es una solución cara y que solo se puede hacer en determinadas.
igual que está pasando con las líneas submarinas que se utilizan para las islas, también para las transfronterizas, para enlazar con África y que posiblemente se utilice para el enlace con Francia por el Golfo de Vizcaya. Bueno, con todo esto, y ya por dejar tiempo a la mesa, que yo creo que es la parte más importante, transmitir dos sensaciones. Primera, un proyecto de varios millones de euros de una inversión industrial, llámese centro de proceso de datos, llámese factoría, llámese una instalación de generación, llámese un proyecto de hidrógeno, cientos de millones de euros pueden estar condicionados por una línea eléctrica de apenas 1 kilómetro y menos de 2 millones de euros que no se pueda construir. Y eso se ha dado y se puede seguir dando. La solución para eso es que las redes tienen que ir por delante. Y es una discusión difícil porque tenemos que convencer a la sociedad de que hacemos redes que probablemente van a estar esperando a que lleguen. Pero si no tenemos esas redes construidas, si no tenemos esa posibilidad de que cuando una industria aparezca y diga, tengo un proyecto a gestionar en 2 años, si en 2 años me tengo energía eléctrica, si no tenemos esa opción, esa industria se va a ir. Comentaba el otro día con Juan Carlos Ovejero, que le estoy viendo ahí al fondo, que si Dupont llegase en los finales de los años 80, como llegó a Asturias, y se encontrase en una situación como la que hay actualmente, se iría al día siguiente. Cuando Dupont vino a Asturias en los años 80, sus ingenieros estudiaron las redes que había en Asturias, estudiaron las protecciones que había, estudiaron profundamente la red. Era una red sencilla. ¿Por qué? Porque Asturias era muy potente industrialmente y la red de Asturias estaba muy reforzada en aquel momento, y Dupont empezó a funcionar a finales de los 80, no sé realmente en qué año, sin ningún problema, y hemos tenido con ellos una relación de muchos años en la que la relación técnica ha primado sobre cualquier tipo de disquisición. Cualquier problema eléctrico en la red era gestionado con ellos directamente. Eso ha cambiado mucho y es otro de los problemas que tenemos porque cada día más los procesos están judicializados. Y están judicializados no solo los proyectos de las líneas, sino también las reclamaciones de los cortes de suministro. Ayer la noticia también parece ser que una de las soluciones que se plantea al tema de las reclamaciones del apagón es que se paguen colectivamente. Yo no le veo otra solución que eso, porque, como explicaba muy bien Joaquín Coronado el otro día en otro foro, eso es un problema operacional puntual, no es un problema estructural, por lo cuanto va a ser muy difícil buscar una responsabilidad única, ni creo que el daño que se ha hecho con esto, que ha sido muy grande, sea posible de compensar por esa vía. Pero cada día más en las relaciones entre los distribuidores, los transportistas y las industrias, prima una relación contractual que en un sistema eléctrico no es tan fácil de mantener. Por tanto, la conclusión, debemos de tener las redes, tenemos que conseguir cambiar nuestra mentalidad de que las redes tienen que estar hechas, tienen que ir por delante de los desarrollos industriales y ninguna industria va a esperar 1 año o 2 años, como se ha dado en ocasiones, y estoy hablando en el caso concreto de generadores, para poner en funcionamiento una planta por falta de líneas eléctricas. Sin más, muchas gracias y a continuación la mesa. Muchas gracias. Voy a ir llamando a los panelistas. En primer lugar, tenemos al moderador, a Javier Sáez de Jubera, coordinador del think tank Arcadio Gutiérrez. Por favor, que suban a la mesa Javier Martínez Sutil, presidente de AEPA, Pedro González, director general de AEGE, Víctor Alonso, responsable de energía de Asturiana de Zinc, y José Manuel Pérez, de Regulación y Asuntos Gubernamentales de EDP. Muchas gracias. Buenos días a todos. No sé si se me oye. Vamos a intentar cumplir horarios, porque si la primera mesa empieza mal, las demás van a peor, ¿no? Bueno, yo primero agradecer, por supuesto, a la Cámara la posibilidad de estar aquí y agradecer especialmente a las 4 personas que hoy nos acompañan. Yo podría, para ir acortando tiempo y para ajustarnos lo más posible, yo lo que os voy a pedir a cada uno de vosotros, con la primera pregunta que os haga, que os presentéis y que hagáis también una pequeña presentación de la entidad que está detrás de nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, Javier, que es el presidente de la AEPA, yo le voy a hacer una pregunta y aprovecho, te hago la pregunta
y te presentas antes, ¿no? Javier, en los primeros años de este siglo, hace más de 20 años, pues hubo una iniciativa en Asturias en la que participó la administración, los promotores eólicos, las empresas transportistas, las distribuidoras. Se hizo un trabajo bueno de reflexión que llevó tiempo y que llevó discusiones para preparar la infraestructura en Asturias para los parques eólicos que se iban a desarrollar en Asturias, ¿no? Especialmente en la zona del occidente asturiano, ¿no? ¿Tú crees que sería posible hacer algo similar en los próximos años para el desarrollo de los proyectos de parques eólicos marinos? Porque, bueno, como tú puedes explicar ahora, Asturias es una de las zonas en España donde se prevé que haya eólica marina en el futuro. ¿Crees que se podrá hacer algo similar? Y por otro lado, ¿cuándo crees que la eólica marina será una realidad? ¿En esta década? ¿En la próxima década? ¿En el próximo siglo? ¿Cuándo crees que la eólica marina será una realidad? Bueno, lo primero, dar las gracias a Compromiso Asturias 21 por invitarnos a la asociación a esta jornada. La asociación eólica, como tú bien has dicho, bueno, se creó en el año 2007 para aglutinar un poco a los promotores de aquella época y facilitar la interlocución entre los generadores eólicos o promotores eólicos y la administración y las empresas distribuidoras. A día de hoy nuestros asociados gestionan cerca de 600 megavatios de los casi 700 megavatios eólicos en explotación en Asturias y además tienen 600 megavatios de proyectos en desarrollo en Asturias. Y bueno, intentamos aglutinar todos esos intereses de parques eólicos en explotación y nuevos desarrollos. En cuanto al tema de coordinación para el desarrollo de la eólica offshore, yo creo que el escenario es muy diferente al de la eólica en tierra. Primero, está claro que es necesaria una coordinación entre empresas promotoras de parques eólicos, administración tanto nacional como autonómica y transportista. Cuando se desarrollaron los parques eólicos en tierra, bueno, ya había proyectos realmente ubicados en diferentes zonas por los diferentes promotores y con esos proyectos bueno, pues se desarrolló a partir de ahí unos acuerdos de desarrollo de la red de evacuación de esas infraestructuras que luego se coordinaron con las empresas distribuidoras para la conexión a la red de transporte. En el caso de la eólica marina es totalmente diferente. Como bien has dicho, se han aprobado ya diferentes zonas de desarrollo eólico marino. En Asturias hay 3 zonas. Aproximadamente se estima que puede haber unos 0,7 gigavatios, 700 megas de eólica offshore por la superficie que se ha aprobado en esos POEN. O sea que las zonas de desarrollo eólico pues están bastante claras. También lo que sería la ubicación o los promotores que puedan desarrollar esos proyectos en esas zonas se realizará a través de una serie de concursos. Por lo tanto, el entendimiento entre promotores que se puedan presentar a esos concursos pues posiblemente tenga que ser anteriores a esos concursos. Y sí que hay esa posibilidad de entendimiento para generar joint ventures que permitan presentarse a esos concursos de capacidad con mejores empresas, con mayor financiación y con proyectos más fortalecidos. Y yo creo que el punto de entendimiento tiene que estar, por supuesto, en la red de transporte. A día de hoy, en las zonas donde se ubican estas zonas de desarrollo eólico, tendrían mucha dificultad para conectarse a la red de transporte. O sea, viendo las zonas que de desarrollo pues no tienen una subestación de transporte cercana que permita esa evacuación y, por lo tanto, como ha dicho Miguel antes, pues la red de transporte se tiene que adelantar a esos desarrollos de eólica offshore. No es posible que un proyecto que tiene una tramitación, bueno, pues un proyecto, poniéndonos en el mejor de los casos, un proyecto de eólica offshore de desarrollo puede llevar 5 o 7 años fácilmente. Tenemos tiempo de planificar ese desarrollo de la red de transporte, sabiendo con mucho tiempo de antelación en qué zonas se van a desarrollar y bueno, que se puede desarrollar esa red de transporte conociendo esos puntos muy claramente.
Entonces, para contestar en resumen a la respuesta de, pues en 2030 no lo veo posible. Si se diera bien y tuviéramos desarrollo en la red de transporte en esos puntos, hubiera interés inversor en estos proyectos de eólica offshore, como bien dices, esas 3 zonas de desarrollo, bueno, pues tienen unos recursos bastante elevados. Estamos hablando de unas en torno a las 4.000, 4.500 horas equivalentes de producción respecto a las 2.000, 2.500 que se pueden dar en parques eólicos en tierra en Asturias. Entonces, en 2030 no, pero hay que poner medios para que esos proyectos puedan llegar a buen puerto a mediados de la siguiente década, porque si no estaremos hablando de plazos mucho mayores o incluso no los veremos instalados. Muchas gracias. Bueno, nos acompaña también Pedro González, que es el director general de AEG. Bueno, aparte de que nos cuentes, bueno, yo a los 4, por supuesto, en la medida que lo crees oportuno, intervenir y pegaros si hace falta, ¿no? Pedro, bueno, aparte de que nos expliques un poco lo que es AEG, yo, adelantándome a tu explicación, te quería preguntar, ¿cuál es el mayor problema que hoy tienen las empresas que están dentro de vuestra organización para desarrollar su actividad? ¿Los precios de la energía? ¿La insuficiencia de la red? ¿Algún otro problema adicional? Una pregunta fácil. Gracias, y gracias a Compromiso por la invitación para estar aquí, que siempre es un placer. Y bueno, AEG, para quien no lo conozca, es una asociación que agrupa a industria electrointensiva. Esto no implica que no haya grandes consumos de gas, pero el perfil es un consumo eléctrico muy mayoritario, ¿no? Aquí en Asturias pues tenemos 2 asociados, que son de los más relevantes de la asociación, como Asturiana o Arcelor, y que son responsables de lo que se comentaba al principio, de ese gran consumo eléctrico que hay en la región, y que ellos son los principales responsables. En este entorno en el que vivimos, la primera explicación que tenemos de dónde está la industria o cuáles son los problemas que tienen es bastante sencillo. Es el precio eléctrico y no tiene mucha más vuelta. ¿Por qué podemos decir esto? Bueno, pues porque no hay más que mirar un poquito a la historia, ¿no? En los últimos 5 años, la pérdida de actividad industrial viene directamente representada por la reducción en el consumo eléctrico, y la reducción del consumo eléctrico viene explicada por el alza en el precio, ¿no? Los últimos 5 años que hemos tenido han sido los 5 años más altos de precios de los 30 desde que se creó el mercado eléctrico, y todo esto va trasladándose en una pérdida de competitividad que afecta mucho y muy severamente a la industria. El alza en el precio no es necesariamente algo malo o bueno. Lo importante es cómo estás con respecto al resto. Y precisamente ayer en Enerclub se presentaba el informe de la Agencia Internacional de la Energía, el Electricity Report, de este año. Y es un informe que está muy bien porque, aparte de tener mucho contenido, da 2 pistas industriales muy interesantes. La primera muestra cuáles son las expectativas hasta el 2030 de crecimiento eléctrico asociado a la industria en el mundo, y vemos unos crecimientos en China significativos y muy importantes, y en Europa vemos un crecimiento también del consumo. Pero cuando vemos la foto de Europa, lo que está explicando ese crecimiento en el consumo eléctrico industrial es para recuperar lo que hemos perdido. Es decir, nosotros estamos consumiendo menos electricidad de la que consumíamos hace 20 años como país y como industria, y lo que estamos tratando es de recuperar, mientras China está pensando en crecer, está pensando en consumir lo que tiene y aún más, ¿no? Y la siguiente cuestión también viene explicada en el informe y te muestra una comparativa de precios internacionales por regiones del mundo. Y ahí se puede ver claramente cómo solamente hay un país en Europa, que es Francia, que tiene unos niveles de precios que es capaz de competir con regiones como China o Estados Unidos. Cuando avanzamos en esa foto y nos van añadiendo Alemania, Italia y demás, y la media de la Unión Europea tiene un coste que es el doble, a nivel industrial, el doble que en otras regiones, y esto al final significa una pérdida de competitividad muy importante. Entonces, ese es el principal problema, y luego hay un segundo problema que también has mencionado.
Hay proyectos industriales que quieren venir a instalarse a Asturias o a otras regiones y se encuentran con el problema del acceso a la red. El problema del acceso a la red no es que no haya red, porque como acabo de decir, hace 20 años se consumía más de lo que se consume ahora. Potencialmente o puntualmente puede haber problemas en determinados puntos. Lo que hay es un problema de saturación administrativa de permisos. Y a la industria se le está diciendo que se descarbonice, y que se descarbonice principalmente a través del proceso de electrificación, y cuando alguien considera un proyecto en el cual se quiere electrificar y quiere cambiar parte de su proceso productivo y pasar al consumo eléctrico, se está encontrando con denegaciones en el acceso, con lo cual, al final, te dicen que te descarbonices, que te electrifiques, no puedes, ¿qué haces? Y lo único que ves es cómo se te va a seguir penalizando en el consumo de combustibles fósiles, con un precio del CO2 cada vez más alto, etc. Entonces, ese es un segundo problema en el cual, efectivamente, lo que estamos viendo es que incluso teniendo la intención de poder avanzar en este proceso, hay barreras, y bueno, yo creo que Víctor ahora lo comentará, pero también es preocupante. Bueno, con nosotros está también Víctor Alonso, que es el responsable de todos los temas de energía en Asturias de Zinc. Bueno, aparte que nos expliques un poco lo que es Asturias de Zinc, aunque probablemente en este foro no sea muy necesario que nos lo expliques. Evidentemente, Asturiana es un ejemplo claro de un gran consumidor, de una industria electrointensiva. Yo creo que probablemente sea el principal consumidor de electricidad ahora mismo en España. Y ha conocido tarifas como la G4, todos los temas de las compensaciones de la interrumpibilidad, ahora mismo el servicio de respuesta activa de la demanda que antes comentaba Miguel Mateos. Entonces, ¿cómo ha repercutido todo esto en vuestra operación? Y por otro lado, claro, la pregunta que ¿cómo afecta el precio de la electricidad a vuestro proceso productivo? Y también añado si los problemas de infraestructuras que estamos comentando también os afecta, que creo que sí. Buenos días. Gracias por contar con Asturiana de Zinc. Estamos encantados de venir a este foro y Cacharrito. Está el mío abierto. A ver, ¿ahora? Sí. Bueno, nada, buenos días, gracias por contar con Asturiana de Zinc. Estamos encantados de estar aquí con vosotros y de poder aportar nuestra experiencia como gran consumidor electrointensivo en Asturias, ¿no? Asturiana de Zinc hoy en día yo creo que es el primer consumidor de energía eléctrica de toda España, en un único CUPS. Estamos conectados desde el año 2002, como decía Miguel Mateos, a la red de transporte en 220 kilovoltios. Tenemos dos líneas de 300 megavatios de capacidad, cada una de ellas. Tenemos una potencia contratada de 236 megavatios en todos los periodos. Nuestro consumo es plano, tenemos un perfil de consumo plano. Tenemos una capacidad de más de 528.000 toneladas de producción al año de zinc vendible y, en definitiva, ahora que se habla tanto de la electrificación de procesos y de descarbonización, Asturiana de Zinc, desde su génesis, desde el año 1960, está dentro de la electrificación. Solamente un 2,3% de nuestro consumo energético es gas natural, que es prácticamente residual. La factoría de San Juan de Nieva está consumiendo pues del orden de 2 teravatios al año. Eso representa aproximadamente el 0,8% del consumo peninsular español. Y la electricidad, la energía eléctrica, es el primer coste directo de la tonelada de zinc. Dicho esto, para nosotros la energía eléctrica, pues cualquier variación a nosotros nos representa pues un problema muy, muy importante. Nosotros una parte de nuestro consumo la tenemos asociada a 3 PPAs, que ya apostamos por hacer contratos a largo plazo a 15 años, pues ya desde el año 2019, creo recordar.
pero luego hay una parte importante del consumo diario de Asturiana de Zinc, aproximadamente un 76%, que está sometido al pool eléctrico. Todos sabemos cómo funciona el pool eléctrico, tiene una metodología, llamémosle particular. Entonces, a pesar de estar en un país en el cual presumimos de que tenemos la energía eléctrica más barata de Europa, la realidad es que el pool en estos días, sobre todo cuando el precio del gas sube mucho, pues se dispara y nos impacta directamente en el coste de la fabricación de la tonelada de zinc. Cuando se produjo la guerra de Ucrania, hubo muchos días, muchos meses en los cuales Asturiana de Zinc tuvo que reducir su producción, precisamente por el precio de la energía. Y actualmente nos marcamos un precio, un break-even, a partir del cual nosotros no podemos seguir produciendo zinc y reducimos nuestra potencia, ¿no? Entonces, a tu pregunta, que decías que bueno, siempre habíamos estado ligados a los sistemas de interrumpibilidad dentro de la tarifa GES 4, luego a partir del año 2009, creo recordar, en el mercado libre, siempre estuvimos asociados a sistemas de interrumpibilidad. En el antiguo sistema de interrumpibilidad teníamos 2 bloques de 90 megavatios que deslastrábamos a petición del operador del sistema, y ahora con el nuevo sistema de respuesta activa de la demanda deslastramos 100 megavatios. Es algo que nosotros evidentemente no recuperamos, o sea, cada vez que reducimos la potencia eléctrica en nuestra factoría, fundamentalmente en las electrólisis, que se llevan el 85% del consumo eléctrico de Asturiana de Zinc, esa pérdida de producción nosotros no la recuperamos. No la recuperamos. Entonces, estamos en los sistemas de interrumpibilidad por el hecho de que a nosotros nos ayuda a mitigar, nos ayuda a reducir el coste eléctrico, que es fundamental para nosotros. Como otro tipo de ayudas, como las compensaciones de CO2 indirecto, que reciben pues todos los sectores que están en fuga de carbono en Europa, bajo directiva europea, pero que como siempre en España tenemos el menor presupuesto. Y esto lo hablamos muchas veces en las reuniones en AEG, y no somos capaces muchas veces de recuperar el nivel de precios que tienen, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, ahora mismo, ¿cuál es el problema de nuestra compañía? Pues fundamentalmente el precio eléctrico, pero también tenemos otras barreras importantes, que es el acceso a la red, lo comentaba Pedro, ¿no? Yo hace 2 años inicié un proceso de acceso a la red para pedir 3 megavatios de ampliación de potencia, y tenemos contratados 236 megavatios en cada uno de los 6 periodos. La respuesta, 4 meses después de haber iniciado el expediente, yo creo que fue en el mes de marzo de 2024, fue que no había capacidad para otorgarnos esos 3 megavatios. Parece increíble, pero es así. Entonces, desde Red Eléctrica se nos dice, bien, consumir esos 3 megavatios, pero lógicamente vais a tener una penalización económica. Consumir 3 megavatios en periodos, en meses que tengamos periodos P1, P2 y P6, puede suponer a lo mejor del orden de 300, 350.000 euros mensuales, que no es ninguna broma. Si ahora mismo tuviésemos en firme un proyecto a desarrollar en Asturiana de Zinc, por falta de capacidad de la red, no podríamos abordarlo. Como dice Pedro, pues ¿hay potencia? Sí, hay potencia, pero hay una saturación administrativa que nos impide avanzar. Entonces, bueno, ese es el principal problema con el que nos encontramos ahora mismo. Gracias, Víctor. Bueno, José Manuel, ¿cómo empezaba el araquiri aquí en público? En el sentido de que, bueno, él es el responsable dentro de EDP de temas de la regulación y de las relaciones institucionales. Y la pregunta que le voy a hacer a José Manuel tiene que ver con que si no cree que hay demasiada regulación que restringe el desarrollo de las redes, ¿no? Y en qué medida esta regulación está de alguna manera impuesta por la Unión Europea. Yo tengo que confesar que en el tema de la regulación
uno de los muchos errores a lo largo de mi carrera. A finales de los 90, en la quera hidroeléctrica del Cantábrico se empezó a pensar en la necesidad de crear una dirección de regulación, y yo era un firme opositor a esa dirección porque me parecía que no tenía ningún sentido, ¿no? Evidentemente, un error claro, que el paso del tiempo demostró que las direcciones de regulación son más que necesarias en las empresas por el entorno en que estamos, ¿no? Entonces, José Manuel. Bueno, pues nada, lo primero de todo, muchas gracias por la invitación, por la organización de este evento. La verdad es que iniciativas como estas aquí en Asturias son todo un lujo, y el poder hablar desde Asturias pensando en clave nacional, pues la verdad yo creo que aporta mucho. Y Asturias, con el peso industrial que tiene, pues tiene mucho que decir en esto. Lo segundo, pues EDP, ¿qué es lo que es EDP? Que también se me pedía presentarnos. EDP hoy es una empresa dedicada mayoritariamente a renovables y redes. Son los aspectos que nos interesan más hoy. Renovables, pues somos como la cuarta, la quinta a nivel mundial en desarrollo de potencia eólica. En redes tenemos una posición sustancialmente inferior, pero no deja de ser más o menos la tercera parte de la actividad que tenemos hoy. Y aquí en Asturias particularmente, la compañía que hoy es EDP en España ya tiene más de 100 años, o sea que tenemos una larga tradición de estar vinculados al territorio, aunque EDP está ahora celebrando su 50 aniversario, EDP como tal, la compañía con nombre EDP. Aquí llevamos más de 100 años y entonces pues nuestro crecimiento ha estado firmemente vinculado al crecimiento industrial de esta región y nos sentimos parte de ello. En cuanto al tema regulatorio, pues efectivamente, sí, hoy por hoy la regulación es clave en nuestra actividad. Prácticamente, como sector regulado que somos, y lo explicaba muy bien Miguel, que me ha hecho una introducción bárbara, porque yo creo que os ha dado a todos un mini máster del sector eléctrico en 10 minutos, que ha sido maravilloso escucharlo, y además a mí me facilita mucho la intervención ahora. La regulación en un sector regulado, pues evidentemente es clave. No hay nada de lo que podamos hacer ni no hacer, ninguna de nuestras actividades al final se puede hacer si no está regulada o desregulada de alguna manera. Si hay mucha o poca regulación, en el caso particular de las redes, que es el panel de hoy, pues yo diría que no sé si existe mucho o si existe poca. Lo que está claro es que está desalineada. Está, digamos, quedándose vieja muy rápidamente, porque el marco general de acceso a la red, que es al final lo que está desembocando en esto que se estaba comentando, en si existe congestión contractual o si no existe, es un marco relativamente nuevo, es del año 2020 y estaba concebido para un momento donde la red era nada más que un instrumento de integración de más renovables. Era lo que se estaba pensando en aquel entonces. Había que integrar renovables, entonces había que facilitar, y la red no se pensaba que fuera a ser un cuello de botella, era un mero instrumento para descarbonizar el sistema eléctrico, que era la prioridad en aquel entonces. Ahora ya estamos hablando de otras cosas. Hoy por hoy, como estamos viendo, nadie ha hablado todavía prácticamente de renovables. Bueno, Javier ha hablado de la eólica offshore, que enseguida esperemos que llegue, pero estamos oyendo muchas quejas en cuanto a la integración de la demanda, de si existe esta congestión contractual o no existe. Algo puede haber, efectivamente se ve, ¿no? Porque esta regulación que se nos ha quedado vieja, pues en principio no establecía ningún límite para que una vez que se solicitara un acceso se materializara y se contratara. Entre medias le han puesto un parche hace un par de años, dando un plazo de 5 años y poniendo unas garantías para las conexiones en alta tensión, en el que si en ese plazo no te has conectado, pues te quitarían el acceso, pero se está viendo que tal vez eso incluso es insuficiente. Lo cierto es que prácticamente todos los que pidieron acceso y tenían el acceso concedido, todos pusieron el aval, que eso da una idea por lo menos de que el ánimo, aunque haya esa congestión contractual, el ánimo de realizar proyectos y de electrificar existe, pero de cualquier manera pues quizás exige ritmos más rápidos de revisión
de verificación de si verdaderamente los proyectos que solicitaron ese acceso están llevándose a cabo o no. Hay otra palanca que se está hablando también mucho de ella últimamente, que es el de la flexibilidad en las redes, que ahora mismo está en consulta pública abierta por parte de la CNMC, con cierto retraso ya, porque esto ya se esperaba desde hace bastante tiempo, el darle, digamos, accesos flexibles que intenten maximizar aquella parte de la capacidad que los accesos firmes igual no estaban aprovechando del todo en determinadas horas, bajo determinadas circunstancias, con posibilidad de interrumpir. Todo eso se tiene que desarrollar, es algo que obviamente no podemos mirar para otro lado, pero tal vez pues es una solución de nicho y que tampoco sea el remedio que solucione todos nuestros problemas. Lo que sí parece es que al final, antes o después, si todo lo que tenemos en cartera se termina desarrollando, va a ser necesaria más red. Y el marco retributivo, que lo comentaba Miguel, es verdad que es muy difícil y no está enfocado, aunque está recién creado, desde mi punto de vista no está enfocado a la electrificación. Eso es algo que igual podemos hablar en lo que queda de panel, pero igual faltan los incentivos apropiados a todo esto. Y si estos problemas vienen de Europa o no, Europa realmente estaba mirando muy poquito para las redes hasta tiempos muy recientes. Lo mismo que aquí en el año 2020 nadie pensaba en el problema de las redes, pues en Europa tampoco. Habían pensado mucho en los mercados. Ahora acaban de sacar un paquete de redes que efectivamente habla del permitting, de acelerar el permitting, porque es verdad que los tiempos de tramitación no tienen mucho sentido hoy por hoy, que habla de ordenar, da unas guías no vinculantes para cómo ordenar las colas de acceso a la red. Todo eso veremos al final cuándo termina aterrizando, porque al final la regulación otra cosa que tiene es que es lenta, sobre todo si viene de Europa, en aterrizar en España, y además las competencias para transponer cada una de esas cosas están muy fragmentadas. En algunos casos está en la CNMC, en otros en el Ministerio, en otros en las comunidades, incluso a nivel local, y eso va a tener sus dificultades. Pero como consecuencia de todo esto, pues yo diría que no existe exceso de regulación, sino que falta tal vez la regulación apropiada. Javier, antes hablábamos de la eólica marina. Vamos a volver a nuestros orígenes eólicos, a la eólica terrestre. Hay muchos proyectos de repotenciación en general de los parques eólicos. Hay proyectos en Asturias de repotenciación de parques eólicos y luego, en relación con estos proyectos, las infraestructuras existentes tienen capacidad suficiente para estos potenciales proyectos de repotenciación. Bueno, pues a día de hoy lo que es puramente en tramitación administrativa ya presentados, no hay proyectos de repotenciación, pero yo creo que es el momento de empezar a planificar un poco cómo tienen que ser esos proyectos, porque como hemos comentado antes, los primeros proyectos que se pusieron en producción de eólica en Asturias fueron a finales del siglo pasado. Ya estamos hablando de 25 años de vida útil de algunos proyectos y ya hay promotores que bueno, están pensando qué hacer con esos parques. Hay diferentes opciones, desde lo que para mí sería un error, que sería desmantelar esos parques, la opción sencilla y cortoplacista, que sería bueno, pues hacer una actualización tecnológica de esos aerogeneradores, cambiando el tamaño de las turbinas y reduciendo la ocupación y aprovechando la infraestructura existente a día de hoy sin incrementar la potencia de esos parques. Y luego una visión que yo creo que es la que se tendría que implementar, sobre todo viendo la geografía asturiana, que sería buscar mayor potencia en esas mismas ubicaciones en las que ya hay parques eólicos existentes. Hay que tener en cuenta que estos parques que llevan cerca de 25 años en operación, bueno, pues están ubicados en zonas con alto recurso eólico dentro de Asturias. Al final, Asturias es una comunidad bastante peculiar porque tiene la generación eólica muy centrada en una zona y hay 3 subestaciones en las que se inyecta energía de generación renovable eólica. Entonces, bueno, las ubicaciones para los parques eólicos están ya muy definidas. Durante esos 25 años en los que ha estado en explotación, bueno, pues se ha podido hacer un seguimiento ambiental de la zona. Se ha visto que la mortalidad no era alta, por lo tanto, son ubicaciones que desde ese punto de vista son totalmente favorables para esos proyectos eólicos que se hicieron hace tantos años. Y por lo tanto, creo que hay que aprovechar esas ubicaciones.
y ya que esas ubicaciones han demostrado que tienen recurso que se puede instalar allí por la orografía y que desde el punto de vista medioambiental no han generado un impacto desfavorable durante esos años, pues es necesario aprovecharlos. En esas ubicaciones habrá que hacer inversiones puntuales en red de transporte y distribución para posiblemente aumentar alguna posición o incrementar la potencia de transformación, pero yo creo que aparte de eso, en estos 3 nudos que he comentado, donde acaban evacuando los proyectos eólicos, que son la subestación del Palo, la subestación de Pesoz y la subestación de Salas, son 3 subestaciones que a día de hoy están bloqueadas por concurso de capacidad. Los concursos de capacidad se plantearon hace, pues ya hará como 3 o 4 años. Iba a ser algo inminente, concursos de capacidad para generación renovable, y a día de hoy pues no sabemos en qué fecha van a ser una realidad. Como comentamos antes, para la eólica offshore se necesitan unos tiempos. Un promotor que ahora se esté planteando un objetivo a largo plazo de repotenciar un parque eólico, pues no lo podría hacer porque se encontraría la primera barrera en esos concursos de capacidad. Entonces, lo primero que necesitaríamos sería que salieran esos concursos de capacidad de generación renovable y que en esos concursos de capacidad se prime sobre todo la repotenciación eólica. Por lo que ya he comentado, porque son ubicaciones en las que ya ha habido parques eólicos, en el que, el punto de vista medioambiental y el punto de vista también de las zonas en las que se han ubicado esos parques, pues ya son favorables a esos desarrollos. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, hace un par de años desde la Asociación Eólica realizamos un estudio con Deloitte para ver la afección directa que tenía la generación eólica a los municipios donde se implantaba. En muchos de estos municipios el aporte a través de impuestos, a través de convenios, en esos municipios era cerca del 10% del presupuesto municipal. Entonces, esos municipios han podido utilizar a lo largo de estos años ese presupuesto en realizar medidas en los ayuntamientos. Y yo creo que son ayuntamientos que a lo largo de estos años han estado conformes con estos desarrollos que, por supuesto, se realizaron acorde a la idea municipal que había en aquel momento de los diferentes desarrollos eólicos que se plantearon. Pedro, hablábamos antes del servicio de ¿cuál es la opinión de nuestra asociación? ¿Qué mejoraríais, qué cambiaríais? Un apunte primero sobre lo que has comentado antes de la regulación. Yo siempre recuerdo que se comentaba que la regulación básica del sector eléctrico francés, antes de iniciar la liberalización el siglo pasado, eran 150 hojas. Apenas 10 años después iban por más de 4.000. Imagino ahora, pues seguramente hablemos de 15 o 20.000, ¿no? Luego, sí hay exceso de regulación. Sí, exactamente. O pedías conexión y te la daban, cosas increíbles. El servicio de respuesta activa a la demanda, como ha comentado antes Víctor, es un servicio que no viene a sustituir la interrumpibilidad pasada, porque nace de la detección de un problema por parte de Red Eléctrica que necesita energías de terciaria. Entonces, el proyecto surge por iniciativa propia de Red Eléctrica porque se quedaba sin reservas de terciaria y recurre a la posibilidad de, en último recurso, poder contar con la parada potencial del consumo básicamente industrial y muy alto. Evidentemente, en el momento que sale ha habido varias modificaciones. Nosotros hemos propuesto cambios que más o menos han ido introduciéndose. El producto lo pensó Red Eléctrica para sus necesidades, que no necesariamente encajan con los procesos industriales. Se ha ido mejorando y ha ido avanzando. La prueba es que la entrada de capacidad en la última subasta es la mayor, hay aproximadamente unos 1.700 megavatios adscritos y aún así son cantidades inferiores a las que demanda Red Eléctrica, ¿no? El servicio se ha activado y se ha activado 5 o 6 veces desde que se ha creado. La provisión por parte de las empresas industriales ha sido satisfactoria, todo el mundo ha parado.
y lo más atractivo para una industria es que este producto le da retribución. Es un producto muy exigente, porque te hace que tengas que estar consumiendo durante un volumen de 5.000 horas al año, es decir, tienes que estar permanentemente consumiendo para que te puedan interrumpir potencialmente en cualquier momento del año. Eso tiene un contracoste, en el sentido que probablemente esas 5.000 horas son las más caras del año y, por tanto, voy a pagar un precio medio mayor que el que pagaría si pudiera gestionar o modular mi energía fuera de esas horas y, por tanto, eso se incluye en la oferta y, además, pues lo que se trata es de anticipar cuáles son los potenciales costes de una parada. Hablamos en términos de 12 minutos y medio, con lo que ello puede generar en términos de seguridad y de calidad de los productos, interrupción de procesos y los posteriores arranques, ¿no? Por tanto, si es un servicio particular, que no es un servicio llamado a seguir aquí, porque es un servicio específico. De hecho, el regulador europeo ACER y la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea no les gusta, porque lo llaman, dicen que no es un servicio estándar, porque la Comisión, o por lo menos desde Bruselas, tienden siempre a sistematizarlo todo en sus propias ideas y propios productos y no se dan cuenta que estamos en un sector vivo que avanza a distintas velocidades y que probablemente España tiene unas necesidades que son muy distintas de las de Eslovaquia. Y a lo mejor tenemos un grado de penetración de renovables y unos problemas de gestionabilidad que se están viendo a día de hoy de la red que requiere soluciones ad hoc y que hay que pensar en ellas y hay que implementarlas, y a la Comisión no le gusta, ¿no? Entonces, sin embargo, sí que hemos visto esquemas de interrumpibilidad y seguimos viendo esquemas de interrumpibilidad en Italia, en Francia, siguen operativos. Por tanto, tenemos que buscar nuestro camino, tenemos que buscar soluciones de este tipo o similares, porque lo que sí que está claro es que la gestión cada vez es más compleja, es mucho más difícil integrar este proceso de renovables, es mucho más difícil compatibilizarlo, la electrónica de potencia que viene del lado de la generación, pero que te puede venir también del lado de la demanda, pues te puede generar problemas que hay que anticiparse y hay que intentar solucionar. Y la gran industria siempre ha tenido este tipo de capacidad de dar esta parada en el consumo, que desde luego pues, tiene su valor, y yo creo que se beneficia el sistema y se benefician evidentemente las empresas. Víctor, bueno, ya antes habíamos comentado que Asturias era el principal consumidor de energía en España, por supuesto, de la persona asturiana. Yo creo que es el paradigma de la inversión industrial. Yo siempre admiré a Asturias, además que visitar vuestras instalaciones para saber que es una industria moderna, que apuesta por el futuro y que deberíamos de preocuparnos todos porque Asturias esté muchos años donde está y que siga siendo una referencia a nivel industrial en Asturias y en España, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo afecta a Asturias de Zinc? Porque me comentaste que pedisteis 3 megavatios y la respuesta fue que no. ¿Cómo afecta a Asturias de Zinc la situación de la red de alta tensión en Asturias? ¿Es clave para vosotros el desarrollo del anillo de alta tensión del que hablamos con frecuencia? Para nosotros el desarrollo de las líneas de transporte en Asturias, el reforzamiento del anillo en Asturias, no es que sea importante, es que es básico para la subsistencia asturiana. Voy a poner un ejemplo. En Asturias de Zinc tenemos 3 naves de electrólisis que, como decía, pues consumen el 85% de los 2 teravatios, de los 2.000 millones de kilovatios hora que consumimos al año. Aparte de eso, tenemos 2 turbogeneradores, porque Asturias de Zinc siempre está invirtiendo en procesos de recuperación de calor para tener una mayor cogeneración a través de los turbogeneradores de vapor. No tenemos ningún combustible fósil para alimentar esos turbogeneradores. Y en el mes de hace 2 meses pusimos en marcha la planta fotovoltaica, que hasta hace poco pues era la mayor de autoconsumo en una empresa en toda España, con una autoproducción, calculamos, todavía no lo sabemos, de 31.000 megavatios hora al año. Eso representa el 1,5% de lo que nosotros consumimos. Los turbogeneradores que tenemos ahora funcionando, que depende de la disponibilidad del vapor del proceso isotérmico de la cabecera de Asturias de Zinc, que es la tostación.
Eso representa pues, un 2% aproximadamente. Y ahora estamos con otro proyecto, un proyecto que tiene PERTE, para la instalación y puesta en marcha, esperemos que este año, de un tercer turbogenerador. Con eso conseguiríamos que un 5% de la energía, vamos a decir que es renovable. O sea que valorizamos nuestro residuo, nuestro calor, como un recurso y producimos energía eléctrica. Pero eso no es suficiente porque son porcentajes que, como estoy explicando, son muy pequeños con respecto a nuestro consumo. Una nave de electrólisis, de las 3 que tenemos, consume del orden de 60-70 megavatios de potencia. El año pasado, en una encuesta que se hizo a todas las empresas, a los consumidores electrointensivos desde Red Eléctrica de España, se nos preguntó qué potencia adicional íbamos a consumir desde el año pasado en los próximos 5 años. Y bueno, sin que eso fuese un compromiso, pero evaluando lo que podemos hacer en Asturias Energy, decimos, pues bueno, si la nave que tenemos ahora de 3 filas seriadas hacemos una cuarta, pues eso significaría 30 megavatios más. No digo que lo vayamos a hacer, digo lo que representaría. Esos 30 megavatios hoy en día no los tenemos, hay saturación administrativa, es imposible. Es imposible. Luego, el desarrollo de las redes en Asturias no es que sea importante, es que es básico para que Asturias Energy pueda seguir invirtiendo, puede seguir creando puestos de trabajo. Tenemos 850 trabajadores en la fábrica de San Juan, hay un empleo indirecto muy importante de empresas auxiliares, todos los días hay un empleo inducido también importantísimo. Yo creo que en la comarca es la primera empresa. Y esta mañana, antes de venir aquí, estaba mirando precisamente, aparte de lo que os estoy contando, los precios que últimamente tiene la energía después del apagón del 28 de abril. Antes del apagón, los costes de los servicios de ajuste, podríamos estar hablando, si sumábamos las restricciones técnicas del programa base de funcionamiento, restricciones en tiempo real, la reserva, la banda secundaria, etcétera, etcétera, podríamos estar hablando de 10, 11 euros megavatio hora, como mucho. El mes pasado, en febrero, solamente de restricciones técnicas del programa base de funcionamiento, el coste para Asturiana fueron 22,65 euros por megavatio hora. Y llevamos desde junio, julio, todo el año con estos precios. Eso... De este siglo, hace 20 años, estábamos hablando de 3, 4, 5, sí, efectivamente. 5 ya nos parecía... Efectivamente, mucho. Sí, efectivamente. Estamos. O sea que hemos multiplicado a veces casi por 10 los costes de la operación del sistema. Qué barbaridad, ¿no? Pero claro, nos quejamos de que tenemos un pool caro. Que bueno, ahora hay que decir que, por ejemplo, el pool en el mes de febrero pues tuvo un precio muy, muy aceptable, ¿no? Pero si tenemos una serie de costes regulados, como los costes de la operación del sistema, los impuestos, los gravámenes, las tasas, el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que pasó casi a duplicarse, Pedro, de 1,41 euros megavatio hora a 2,62, quiero recordar, más los peajes, los dichosos peajes y los cargos, que no somos capaces que se nos baje, pues al final tenemos un diferencial con respecto a nuestros competidores europeos, quizás sumando todos los costes, salvo el pool, a lo mejor de 20-30 euros. Y claro, eso, para una industria totalmente electrificada como Asturias Energy, que no tiene otra manera de producir, que solamente el 2,5% como mucho es de gas natural, el desarrollo de las redes es fundamental. José Manuel, respuesta rápida, se puede ser, porque luego quería hacer una pregunta común y estamos ya en el límite de hora, ¿no? Antes comentaba Miguel Mateos que, bueno, es verdad que hace muchos años decía yo que para hacer redes que era mejor soterrar, porque si no se haga nunca. ¿Tú crees que el soterramiento de redes es realmente una alternativa económica?
expansión, me refiero, claro. Bueno, el tema del soterramiento surge también ahora por otra cosa que no se pensaba hace mucho, que es la resiliencia de las redes. Aparte de los problemas ambientales que supone desarrollar red, está también plantearnos que en zonas climáticamente sujetas a riesgo, lo hemos visto en la Dana en Valencia, en Portugal hace muy poco, pues habrá que aplicar ese tipo de soluciones donde sea eficiente hacerlo. Hasta ahora no se estaba tirando mucho de esas soluciones porque el marco retributivo anterior a este año no era nada favorable a realizar ningún tipo de actuación singular, ni soterramientos, ni subestaciones nuevas, ni nada. Era un marco orientado a época de vacas flacas y hacer renovaciones de instalaciones. El marco nuevo favorece un poco más eso, pero nos encontramos con que las distribuidoras tenemos nuestro límite de inversión topado y hay una serie de actuaciones que tenemos que realizar y ese límite todavía no ha sido revisado, se espera que se revise este año y confiemos en que el Gobierno apruebe algo que permita hacer soterramientos y otras actuaciones singulares donde sea eficiente, obviamente. Una pregunta para los cuatro. En el orden que queráis, si queréis contestar o no. La pregunta es muy fácil. ¿Está haciendo España el esfuerzo inversor necesario en redes de distribución y transporte para el grado de electrificación que se pretende? El otro día asistí a un foro en el cual la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sarah Agensen, decía que había 3.600 millones de euros para la red de transporte y creo recordar que eran 7.000 millones de euros para la red de distribución. Todo eso está muy bien. Y las empresas necesitamos tener la infraestructura para poder ampliar nuestros procesos, máxime los electrointensivos, como somos Arcelor y Asturiana Ecin y, por supuesto, todas las empresas que hay en Asturias. Lo que yo me pregunto es, ¿cómo llegamos a esta situación de que no tenemos 1 megavatio de potencia adicional en la red? ¿Y qué se hizo hasta ahora? Yo no lo sé, pero es una situación insostenible que nos provoca sobrecostes, que nos impide consumir más. Por ejemplo, este año vamos a hacer una modificación en una de las naves de electrólisis en el mes de octubre. Y eso va a implicar, pues posiblemente, a lo mejor, 2 megavatios más de potencia. Bueno, pues eso entra dentro del coste de penalización. Entonces, si es suficiente o no, no lo sé. Lo que yo me pregunto es cómo llegamos a esta situación. Okay. Bueno, un poco en la línea. El problema es claramente administrativo, es decir, la regulación no está sabiendo dar respuesta al orden en el que deben de entrar las cosas. ¿Dónde están todos esos megavatios que se han solicitado? Porque creo que se habla de solicitudes hasta el 2024. Puedo entender que la del 2024 no se haya puesto en marcha, pero la que se hizo en el 2020, ¿dónde está? ¿No? Y todo eso no está pasando. Creemos que hay especulación, creemos que hay duplicidad de proyectos, creemos que hay proyectos claramente inmaduros y esto está frenando a proyectos firmes que son de verdad. Lo más dramático del caso de Asturiana es que sí está consumiendo los 3 megas, es decir, que sí que están, porque desde que se cerró la planta de Alcoa hay 130 megas disponibles, que nadie los está usando, sino simplemente alguien tiene un papel que dice que puede, que haga algo, que ya veremos si lo hace o no, y eso supone... Es sorprendente lo que dices, ¿no? Que cierra Alcoa, que consumía otros 2 teravatios hora, y que ahora resulta que una industria que está al lado no tiene potencia. Exactamente. Entonces, en esa línea, nosotros sí que pedimos que haya un orden, es decir, y que luego haya un plan de inversiones de verdad. Es decir, pero un plan de inversiones ajustado a donde hay una necesidad real de red, priorizando
las cosas. Yo creo que el principal defecto que tenemos ahora es, y el caso de Asturiana es muy claro, que alguien va, pide capacidad en la red, le dicen que no y ahí se acabó la historia. ¿Cómo puede que ahí se acabó la historia? ¿Cómo no hay una orden en la planificación inmediata para darle respuesta a esos 3 megavatios que se están pidiendo, 3, 10 o los que sea? Y aquí hay una clara desconexión entre la planificación que la permite el Gobierno y dónde va la realidad, ¿no? Entonces, hemos importado todos los defectos que ha habido en las tramitaciones de la parte de generación renovable y nos los hemos traído al lado de la demanda. Y esto está provocando unos cuellos y unos atascos que son ingestionables. Decías que efectivamente estaba ahí Alcoa y Alcoa, creo recordar, si no me falla la memoria, que tenía un consumo de 110 megavatios aproximadamente. Me dice Miguel que es así. Efectivamente. ¿Dónde está esa potencia ahora? ¿Quién la está utilizando? No la está utilizando nadie. No la está utilizando nadie. Yo pedí a Red Eléctrica de España decir, oye, vamos a ver, si se trata de una saturación administrativa y nadie está utilizando esta potencia, al menos dejarnos un tiempo, una solución temporal hasta que tengamos potencia firme, dejarnos consumir esa potencia. Imposible. O sea, es que es así. Tenemos que terminar. Muchas gracias, Javier, Pedro, Víctor, José Manuel. Podríamos estar hablando con vosotros mucho tiempo, pero es que hay otras personas que van a hablar de temas tan interesantes como este. Vamos. A todos voy a pedir a los panelistas que vayan hacia la zona de atrás para retirar los micros y mientras que vamos a tener ahora una presentación antes de presentar la siguiente mesa, sí que voy a pedir a los panelistas de la siguiente mesa también que vayan hacia la zona de atrás para ponerse sus micros. En el caso de Joaquín, perdón, Joaquín, a ti te voy a hacer pasar directamente aquí. Así que Joaquín Coronado, experto energético y presidente de Build2Zero, nos va a hacer la introducción a la mesa almacenamiento energético, la nueva flexibilidad del sistema. Va a hacer esta introducción y sí que pido al moderador Pedro Ferrer, si es que ya está en la sala, a Pablo del Prado Álvarez, a Luis Santos y a Rogelio Peón que vayan hacia atrás para microfonar mientras tanto. Así que, Joaquín, cuando quieras desde aquí puedes hacer la presentación. Lo que no sé… Aquí la tienes. Verde para adelante, rojo para atrás. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Compromiso de Asturias por invitarme a venir otra vez a estar en un evento aquí de energía en Asturias. Como algunos sabéis, yo soy asturiano consorte o consuerte, aunque soy sevillano de origen, no se me quita el acento. Pero bueno, estoy encantado de estar aquí, como dicen las amigas de mi mujer, desde que nos hemos mudado a Asturias, ¿no? Que yo no lo sabía, pero tenemos ya casa aquí y tal, y vengo mucho y encantado de estar. A ver, yo como introducción a este panel, bueno, del almacenamiento, pues como de las redes, ¿no? Puedes estar hablando muchísimo. Lo que os voy a contar se resume en 3 cosas y luego mi presentación está más llena de datos y la podéis, si alguno está interesado en tenerla, pues entra en mi perfil de LinkedIn y se la baja y que estará publicada dentro de una hora. Lo que os voy a contar, como digo, mis opiniones sobre este tema del almacenamiento en España y, como digo, se resume en 3 cosas. Primero, cuando el objetivo del PNIEC, ¿no?, de almacenamiento, que todo el mundo dice que es imposible, pues yo creo que hay que entrar más a fondo y en principio discrepo. Creo que el objetivo, el PNIEC distingue entre almacenamiento intradiario, almacenamiento de corto plazo y almacenamiento estacional, y en 2030, si
admitís apuestas, yo apuesto a que el objetivo de corto plazo no solamente se va a cumplir, sino que se va a superar, y ahora os explico por qué. Luego fija un objetivo de almacenamiento estacional, que desde mi punto de vista es lo más vago del plan, porque no está ni claro ni la metodología, ni la tecnología, perdona, ni el modelo de negocio, y creo que eso no se va a cumplir. O sea, hay el riesgo de que se cumpla cero del objetivo, y lo que tenemos es un reto brutal de ejecución, conectando con el tema que se ha estado de la mesa anterior de acceso a las redes, ¿no? Y porque al almacenamiento se le está pidiendo, por una convención puramente regulatoria administrativa, se le está pidiendo que tiene que tener un acceso firme 8.760 horas al año, cuando por definición el almacenamiento no funciona 8.760 horas al año, sino que es un activo flexible. Bueno, pues eso ya podría parar aquí, porque es lo que os voy a contar. Lo único que voy a hacer es soportarlo con datos, ¿no? Entonces, como veis en esta primera, pues ahí está el objetivo del PNIEC, 22,5 gigas. Casi nunca nadie habla de cómo se distribuye eso, ¿no? Y son 12,5 gigas intradiarios y 10 gigas estacionales. Esto es muy importante porque está asociado a ese objetivo de 81% de penetración renovable. Es decir, si realmente quiero tener un 81% de penetración renovable e integrar en la red esa generación, necesito ese almacenamiento estacional. Si los cálculos están bien hechos o no están bien hechos, y son 10 gigas o son 12 o son 8, habrá que verlo, pero sin esos 10 gigas no puedo tener ese 81%. Ya lo estamos viendo como estamos llegando el año pasado hicimos el 57, ahora estamos más o menos en el 60, pero nos está costando muchísimo subir la penetración del 60%. No porque no tengamos generación para subirla, sino porque es que no hay manera de integrar esa generación en la red, ¿no? ¿Cuánto almacenamiento tenemos hoy? Pues tenemos más o menos 8 gigas de almacenamiento hoy ya instalado, y casi todo ese almacenamiento es intradiario, es decir, es un almacenamiento que está basado en cargo en horas baratas, descargo en horas caras, ¿no? Hay algún almacenamiento semanal, ¿no?, de hidráulico con gestión semanal, pero muy poquito. En el sistema hay muy poquito de eso. El almacenamiento se gestiona como intradiario. De eso ya tenemos 8 gigas. Si a los 8 gigas le sumamos todo lo que se ha subvencionado con FEDER y con PERTES, si le sumamos eso, nos vamos a esa cifra que os pongo ahí, que son de 13,8 gigas, que es el 110% del objetivo. O sea, es posible que algo de eso que se ha subvencionado no se haga, pero se le ha dado entre el 40 y el 85% del CAPEX, del coste de inversión, a esos 6 gigas, vamos a decir, adicionales, y eso ya está. O sea, ya se les ha dado, no estoy diciendo lo que se les puede dar en el futuro, sino lo que se ha otorgado, se ha cobrado el anticipo de muchos de ellos y se está en proceso de ejecución. Y esto va cambiando cada semana. Ahora tenemos 96 gigas de baterías. Siempre que hablamos de almacenamiento parece como que hablamos de baterías. Yo voy a hablar de otras cosas, ¿no? Pero hoy tenemos 96 gigas de baterías. ¿Dónde están esos 8 gigas que tenemos hoy? Fundamentalmente en almacenamiento hidráulico. Aquí veréis, como yo soy muy maniático de los datos, veréis que en función de la fuente que consultéis hay datos muy diferentes del bombeo, ¿no? Y por eso yo digo siempre la fuente red eléctrica y la fuente ministerio. Cuando vais a las estadísticas de red eléctrica encontraréis solo 3,3 gigas de bombeo, porque están considerando el bombeo puro, es decir, están considerando solo los embalses que funcionan llenándolos por la noche y bueno, ahora ya eso ha cambiado, y utilizándolos en el día, que funcionan en un ciclo cerrado. No están considerando el bombeo mixto, que es cuando yo tengo una central hidráulica en una cuenca y la utilizo
una como almacenamiento, pero también como bombeo, porque estoy bombeando dentro de la cuenca, ¿no? Eso es lo que nos lleva a la cifra de almacenamiento que veis ahí, ¿no? Que es 3,3, lo que dice Red Eléctrica cuando vais a sus estadísticas, y otros 3 megavatios, otros 3 gigavatios, perdona, que es ese bombeo mixto que hace básicamente la misma función, ¿no? Adicionalmente a eso hay 1,5 gigas de termosolar, que nos costaron una fortuna en su día, pero que las tenemos más o menos amortizadas y que hay que utilizar, y que son de media unas 7 horas de almacenamiento, y tenemos esos 96 gigas de batería. O sea, que partimos de 8 gigas que ya tenemos y que casi todo es almacenamiento intradiario, como digo, algunos semanal. ¿Qué pasa, sin embargo? Bueno, aquí, como sabéis, en España somos muy aficionados a esto de las burbujas, ¿no? Y sobre todo muy aficionados a uno de los problemas de la red eléctrica, ¿no? Es que se otorga prácticamente gratis, ¿no? Y de ahí viene, es decir, esto es como si yo pudiera comprar un solar en la Castellana de Madrid, pero sin decir cuándo lo voy a usar y sin tenerlo que pagar, pero lo tengo para mí. Entonces, si en algún momento se cuadran los astros, ¿no? Y tengo el proyecto, me lo ha autorizado el ayuntamiento y encuentro a alguien que me lo pague, en ese momento le doy el pelotazo al suelo y tal. Bueno, pero eso así es como funciona la red eléctrica. No digo que eso sea pero eso es perfectamente posible, ¿eh? Es decir, yo puedo tener un recurso parado para mí a un coste prácticamente nulo, y ya veremos cuándo se usa. Por eso los 110 gigas que se han liberado de Alcoa, pues no lo puede utilizar Asturias Energy Zinc, porque al día siguiente se bloquearon todos con baterías, ¿no? Porque esta mañana, antes de venir aquí, estaba en una call hablando precisamente sobre esto, y claro, esto se ha convertido en el que tiene el dedo más rápido para darle al botón para hacer la solicitud, y se bloquea la capacidad. Fijaros, las cifras de las que estamos hablando de desarrollo son absolutamente impresionantes. O sea, en ese momento hay en tramitación 35 gigas de almacenamiento. 35 gigas de almacenamiento. Ojo, de los que, perdonad que vea aquí, porque si no, de los que tienen en la red de transporte concedidos 11,6 gigas, en tramitación 13,8 gigas, en total es un pipeline de 25 gigas de almacenamiento. En la red de distribución, de la que se habla poco, los datos de transporte son de 2025, los de distribución son de 2024, porque no he encontrado la granularidad en 2025, o sea que se habrán incrementado bastante. No hay datos de cuánto almacenamiento está en servicio en la red de distribución, pero hay 4,6 gigas concedidos y 4,4 en almacenamiento, otros 9 gigas, si sumas todo más o menos y extrapolas un poquito a lo de 2025, 35 gigas en tramitación. Es decir, apetito aparente para hacer almacenamiento hay, y luego tiempo para llegar a 2030 hay todo el mundo. Es decir, si nosotros somos capaces de hacer 10 gigas de solar fotovoltaica cada año, es que es más fácil hacer 10 gigas de almacenamiento, siempre que el suministro de baterías y tal lo tengas, pero es más fácil. O sea, que llegar al objetivo de 2030 es perfectamente posible, y yo creo que se va a cumplir por muchas razones. Uno, porque ya está subvencionado, más un tema que tiene más que ver con la psicología que con los números, ¿no? Por los que yo creo que se va a hacer el almacenamiento, ¿no? Las baterías, bueno, pues el modelo, y yo luego voy a hablar rápido sobre los pagos por capacidad y tal, pues el modelo de negocio de las baterías, yo creo que se va a hacer lo subvencionado, ¿no? Que esto que habéis visto ahí, y luego se va a hacer muchísimo híbrido. O sea, se va a hacer muchísima batería hibridada con solar, ¿no? Se va a hacer lo subvencionado, porque si te han subvencionado entre el 40 y el 85% del CAPEX, pues ya simplemente con el arbitraje del precio en el diario, en el intradiario, más los mecanismos de regulación de secundaria y de terciaria, que ya se ve que las baterías han empezado hace un par de semanas a funcionar en terciaria, tienes ingresos suficientes
para pagar y rentabilizar de sobra entre el 60 y el 15% del CAPEX, que es lo que estás exponiendo, a mercado. Como decía, hay muchos subvencionados y hay un gran riesgo, ojo con los mecanismos de capacidad, que los acabamos pagando todos en nuestra factura, es decir, particularmente los industriales, que son muy sensibles al precio, porque esto todo suma y hay un gravísimo riesgo de sobreretribución, ¿no? ¿Por qué yo creo que se va a hacer sobre todo hibridado? Yo estoy en el consejo de varias compañías de renovables, ¿no? Y lo que veo son gestores que nos han estado convenciendo, ¿no?, en los últimos N años, que había que hacer solar a todo lo que daba, ¿no?, y que tenemos inversiones de 2-3 gigas en solar, y ahora es que no les queda más remedio que defender que hay que hibridar esos parques para ver cómo salvo la inversión que he hecho. Yo creo, y así lo expreso generalmente, que esto puede ser dinero bueno sobre dinero malo, ¿no?, y que no veo por qué, sobre todo con el grandísimo riesgo de sobrecapacidad. En todos sitios veréis, vamos fatal en el almacenamiento. Sí, hoy sí, pero el riesgo de sobrecapacidad, vamos a construir sobrecapacidad seguro, y por tanto los ingresos de los mercados se van a canibalizar súper rápido, porque los mercados estos de regulación secundaria, terciaria, tampoco son tan grandes. Es decir, con 1,5 gigas te llevas por delante todo el mercado de secundaria hoy, más o menos, ¿no? Y hay ejemplos. Yo siempre digo que si alguien quiere saber cómo es el futuro del sector eléctrico, que vaya a California, ¿no? Porque ahí estos en California están en el futuro. Ya tuvieron el apagón casi 10 años antes que nosotros, ya invirtieron en baterías, ya les sobran las baterías por las orejas, ya no hay manera de pagarlas, han entrado en un mecanismo de pagos por capacidad que cuestan aproximadamente 6.000 millones de dólares anuales al estado de California, que es un mercado eléctrico como el nuestro. Entonces, ojo con estas cosas, ¿no? Entonces, se va a hacer las baterías, ¿no? Sin embargo, hay una parte que es esencial, que es donde tenemos el almacenamiento hoy, que es el bombeo, donde creo que no se va a hacer, ¿no? O sea, del bombeo más o menos se han subvencionado, ha habido un paquete primero, se han subvencionado 1,5 gigas, una cosa así. El Ministerio acaba de convocar otro. La subvención está bien, pero no es suficiente, ¿no? Y el problema del bombeo, y esto es poco políticamente correcto decirlo, es que el bombeo se ha hecho cuando no había mercado. El bombeo es muy difícil hacerlo a mercado. Es decir, si tú no haces estas inversiones, son inversiones para 60 años, para 80 años. ¿Cuántos años tiene TANES, Miguel? Probablemente 70 y tantos, ¿no? Que es un bombeo, que es el principal bombeo que tenemos en Asturias, ¿no? Bueno, cuando se hizo TANES, nadie estaba pensando en el pool, ni en qué estaba pasando, ni en el precio marginal, ni en la penetración de las renovables. Si lo hubiera pasado, no lo hubieran hecho. De hecho, por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí muy próximo, que es Aguayo, ¿no? Donde el proyecto tiene todo el permitting, tiene todo, y sin embargo están diciendo, oiga, a mí o me pagan esto de alguna manera, o yo no puedo hacer este proyecto. Es un proyecto que viene a costar como unos 1.000 y pico millones en el presupuesto, que luego siempre sabemos que cuesta más, ¿no? Es decir, tenemos que encontrar una solución para el bombeo, que además es la mejor solución y que además es lo que encaja perfectamente, mientras que las baterías, ¿no?, encajan muy bien con la solar, el bombeo encaja muy bien con la eólica, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues no está claro. Y por eso no soy nada optimista respecto al bombeo. No está claro porque los mecanismos de capacidad en Europa se consideran como un mecanismo transitorio, que no se puede pagar mucho más de 5 años o una cosa así, y 5 años en pagos por capacidad para el bombeo, pues es que no hay manera, salen unas cifras altísimas. O sea, hay que pensar un mecanismo en el que yo esto lo pueda pagar, pues como las infraestructuras de las vías del tren, o como pagamos en su día los embalses, que no se sabe bien quién los pagó. Bueno, los pagamos entre todos los españoles con nuestros impuestos, nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? Y ahora los tenemos y los disfrutamos, pero esto no hay manera de hacerlo a mercado. Podemos dar todas las vueltas del mundo, que cuando el Excel y la física no funcionan, pues las leyes de Kirchhoff, yo el otro día decía en una reunión,
que no se aprueban en el Parlamento, porque es que había alguno que lo pensaba, ¿no? O sea, las leyes de Kirchhoff son leyes de la física y son inmutables, ¿no? Entonces, el tema del bombeo es esencial. En España tenemos una capacidad de hacer bombeo. Podríamos hacer hasta 19 gigas de bombeo adicional sobre lo que tenemos, pero hay que encontrar un modelo económico. Luego tenemos el almacenamiento térmico, que es menos conocido y que es esencial en la descarbonización industrial, que es yo utilizo electricidad para almacenarla en calor y produzco vapor las 24 por 7. Bueno, esto tiene muchas ventajas, ¿no? Especialmente contra la volatilidad del precio del gas y depende mucho de los costes de red, y luego si eso hablaremos en el debate, ¿no? Yo simplemente quiero terminar, esto no quiero entrar en el detalle, con 3 cuestiones clave de las que se habla mucho para el almacenamiento. ¿Son necesarios los pagos por capacidad? Pues yo personalmente pienso que para el almacenamiento de corto plazo no, y que no se deberían de dar, y que tenemos que pensar mucho en cómo es el almacenamiento estacional, ¿no? A mí, tanto en la tecnología, que yo he estado durante 2 años en el consejo de una organización global que se llama el Long Duration Energy Storage Council, que es la que agrupa a todos los tecnólogos de almacenamiento de larga duración, y he de deciros que después de 2 años no he encontrado, o sea, hay cosas impresionantes desde el punto de vista tecnológico, pero no sé cómo se paga, ¿no? Y sobre todo cómo se paga, porque aquí esto se habla muy fácil, ¿no? Dice, no, es que esto se trata de cargar en verano para descargar en invierno. O sea, ¿me puede decir alguien con 5 ciclos, 6 ciclos al año cómo se paga un almacenamiento cuando resulta que las baterías con 3, 4 ciclos al día no me salen los números? Pues, o sea, ya se ve que aquí hay algo que no cuadra. Claro, esto es nuevo porque en una red fósil es que no hay nada más barato que almacenar un combustible fósil encima que tiene una densidad energética tremendamente grande, ¿no? Entonces, aquí nos aparece un problema nuevo que no se está afrontando. Es decir, que se habla muy rápidamente de, no, esto lo resolvemos con almacenamiento estacional. En el PENIEC ponemos 10 gigas, ni más ni menos, pero no hay ningún mecanismo que permita el retorno de esos 10 gigas de almacenamiento. Ni siquiera está claro qué tecnología es la que hay que utilizar. Este es el primer gran reto. El segundo gran reto, bueno, está asociado a los mecanismos de capacidad y el estacional, ¿no? O sea, yo digo, en los de corto plazo creo que no hay que dar un solo euro y sin embargo, sí tiene un valor sistémico, hay que ver esto cómo se resuelve. Una cosa también que se habla de almacenamiento de larga duración como el que tiene más de 8 horas. Bueno, no sé si sabéis, es infinitamente más barato tener 3 instalaciones solares con un almacenamiento de 4 horas y que se vayan encadenando en el tiempo a tener una batería de 12 horas con un flujo de vanadio o con una batería de hierro. Es infinitamente más barato, ¿no? Una vez más, el mercado aquí como que... Porque claro, ¿cómo le hago a que la gente que invierte en eso realmente no vayan todos al mercado a la misma hora y se canibalicen entre ellos en lugar de programarse adecuadamente, ¿no? Cuestión difícil, ¿no? Y por último, el acceso flexible. No tiene ningún sentido que alguien que consume 4.000 horas se le pida que tenga un acceso flexible de 8.760 horas. Y que además eso, cuando además la utilización media de la red de transporte en España es de menos del 40% de las horas y la utilización media de la red de distribución está en el entorno del 10% de las horas. Es decir, que tenemos horas, tenemos más o menos 7.500 horas, casi entre 7.000 y 8.000 horas, la red de distribución que no está cargada y tenemos aproximadamente unas 5.000 horas donde la red de transporte tampoco está cargada. Y sin embargo, al almacenamiento, que es el que puede adaptarse a eso, le pedimos un acceso firme, ¿no? Eso está en proceso de ser cambiado. La CNMC, antes, como lo comentaba José Manuel, lo ha sacado a consulta. Esperemos que lo saquemos, porque eso va a permitir que de esos 35 gigas y sobre todo de los 13 gigas que se pueden conseguir, acelerar muchísimo el desarrollo, porque van a tener disponibilidad de red. Bueno, este es un poco mi punto de vista. Oiréis en todos sitios el PENIEC, que es imposible, no se va a cumplir. Veréis como en 2030
veréis cómo empieza la gente a decir el mercado hay que cambiarlo, esto no se puede vivir, el almacenamiento, hemos construido no sé cuánto de almacenamiento y no tenemos los ingresos, porque vamos a construir sobrecapacidad, seguro. Muchas gracias, Joaquín. Pues ahora os voy a pedir a los panelistas de la siguiente mesa que podáis pasar, subir. Se va a tratar de la mesa de almacenamiento energético, la nueva flexibilidad del sistema, que va a moderar Pedro Ferrer. Pedro Ferrer es vicepresidente de la Cámara de Comercio de Gijón. Para moderar esta mesa, Pedro, muchísimas gracias. Y los participantes, que son Pablo del Prado Álvarez, director de almacenamiento de Atlántica, Joaquín Coronado, que le están poniendo el micro, experto energético y presidente de Biltusiro, Luis Santos, presidente de Battery Plat, y Rogelio Peón, director de tecnología de TSK. Muchas gracias a todos. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a... Están poniendo el micrófono a José, a Joaquín. Bueno, pues vamos a empezar con este panel. Al final el resumen o la fotografía de todo lo que estamos escuchando aquí hoy por la mañana es bastante complicada, ¿no? O deprimente también, ¿no? Empresas o industrias que quieran establecerse en Asturias pues ven cómo por la situación actual no pueden establecerse o no pueden aumentar sus potencias, como quedó comentado anteriormente, ¿no? Las 3/4 partes del consumo energético de Asturias son industriales y las empresas pues estamos teniendo, yo como representante empresarial, problemas para aumentar nuestra potencia y aumentar nuestros procesos productivos, ¿no? Y aquí el primer reto, evidentemente, es que o reforzamos la red eléctrica o nos quedaremos desconectados del futuro europeo, ¿no? Es importante, porque yo en el primer panel pues he visto muchísima incertidumbre y muchos problemas. Aquí también vamos a lanzar problemas, pero sí lanzo ya que hay que poner un sevillano siempre en una ponencia de esto que nos dé ilusión y nos dé optimismo. Esto es un tema importante porque a mí me levantó un poco la moral, ¿no? Todo esto que comentaste. El almacenamiento. Después de lo que comentaste, pues yo veía más nubarrones. Ahora veremos si hay nubarrones o no los hay. Lo comentaremos aquí. A mí me parece que es imprescindible poner plantas de almacenamiento con las tecnologías que más maduras estén, que ahora lo comentarán aquí los ponentes, y a ver si somos capaces desde aquí de hacer la pedagogía necesaria para quitar esos fantasmas y apartar ese debate público tan enmarañado que hay ahora y sobre la necesidad o no de las baterías, ¿no? O del almacenamiento. Y yo creo que empezamos ya con el tema. Empezamos con Luis, por ejemplo. Voy a seguir lo que hizo antes Javier, presentaros vosotros, que es mejor que yo lea una parte de vuestro currículum, así vosotros hacéis incidencia en lo más relevante. Y yo te lanzo la pregunta, ¿no? ¿Qué es Battery Plat y qué papel juega una plataforma tecnológica y de innovación en todo esto, ¿no? Muy bien. Gracias, Pedro. Y lo primero de todo, pues felicitar a los organizadores, a Compromiso 21, al Club Español de la Energía, a FAEN y a la Cámara por esta sesión, que a mí me parece muy interesante y muy relevante. Tengo que explicar lo que es Battery Plat. Bueno, seguro que hay muchos de aquí que me conocéis por mi función dentro de EDP, pero hoy estoy con el sombrero de Battery Plat, que es una plataforma tecnológica de innovación española de almacenamiento de energía. ¿Qué es una plataforma tecnológica? Pues una plataforma tecnológica no es una asociación. En España hay del orden de 50 plataformas tecnológicas y específicamente 14 de energía.
Nuestros ingresos provienen única y exclusivamente de la financiación que recibimos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y eso supone que somos un foro no para hacer lobby de problemas del sector, sino para el fomento y el desarrollo de tecnologías de almacenamiento de energía en España. Tenemos a día de hoy 123 miembros, de los cuales 63 son empresas, 35 centros tecnológicos, 22 universidades y 3 asociaciones. En Asturias, pues tenemos a TSK, tenemos a FAEN, tenemos a la Universidad de Oviedo, tenemos al Instituto Nacional del Carbón, tenemos a Énfasis y también está EDP, con lo cual, bueno, cumplimos un poco ese número mágico asturiano del 5% de la representación dentro de Battery Plat, ¿no? Como decía, pues nuestro propósito es el fomento del desarrollo de tecnologías de almacenamiento, y el nombre de Battery Plat pues fue un nombre un poco marketingiano para atraer un poco quizá la atención, pero no nos enfocamos únicamente en baterías, no solamente en el almacenamiento electroquímico, sino en todo el conjunto de tecnologías de almacenamiento. Tenemos grandes familias de almacenamiento de energía y es muy relevante, siempre que hablamos de almacenamiento, identificar claramente cuál es la taxonomía de la tecnología de la que estamos hablando. Nosotros tratamos almacenamiento electroquímico de toda la gran familia de distintos tipos de tecnologías de baterías, también el almacenamiento químico, el almacenamiento de energía térmica, tanto en calor latente como calor sensible, el almacenamiento electromagnético y también el almacenamiento mecánico, que también es pues, una subfamilia bastante heterogénea, porque tenemos desde los pequeños volantes de inercia hasta las centrales de bombeo, ¿no? Lo que pretendemos es efectivamente pues, que se generen proyectos y que se generen oportunidades para el desarrollo de tecnología en España. A veces nos encontramos un poco con pues la dificultad de explicar cuál es nuestro propósito, porque nosotros como plataforma tecnológica tenemos que fomentar ese desarrollo de oportunidades más que ofrecer las soluciones que son maduras y competitivas económicamente en ese momento, que bueno, supongo que sea algo de lo que podamos hablar luego más adelante. Muy bien. Entrando en harina, Pablo, ¿cómo está la situación hoy en día en Asturias con respecto a otras comunidades autónomas? Porque es evidente que comentábamos, o dicen baterías sí, baterías no. Yo creo que ese no es el debate es dónde hay que poner esas baterías y cómo acabamos con ese discurso que hay un poco sesgado, con información sesgada sobre la conveniencia de ponerlas. Entonces, ¿hay que ponerlas? Bueno, ya nos dijo Joaquín que se van a poner, que van a sobrar baterías, lo cual ya nos deja ya en un momento en España. Bueno, pues centraos en Asturias, que tenemos una problemática grande, como quedó dicho. ¿Cómo está la situación en Asturias con respecto a otras comunidades autónomas y cómo ves esta problemática de la implantación de baterías? Hago una breve introducción. Yo, Pablo del Prado, soy director de almacenamiento en Atlántica. Atlántica es una empresa energética que tiene activos renovables. Tiene alguna línea de transmisión, pero tiene activos de generación renovables. El primer mercado es Estados Unidos, el segundo es España, y estamos en 13 países con una variedad de sistemas de generación de lo que está la geotérmica, por ejemplo. En España tenemos 13 centrales termosolares y 2 de torre, en total 15. Y nuestra vocación es de crear valor, crear sistemas de generación renovable y, aparte, valor local. En Asturias tenemos una tradición de varios años, porque la empresa Río Glass, que está en Mieres, pertenece al Grupo Atlántica, y gracias a Río Glass pues, se han fabricado espejos cilindro parabólicos para las centrales termosolares de medio mundo. Entonces, llevamos muchos años en Asturias, y ahora una forma de diversificar la actividad de Atlántica y de aprovechar la necesidad que hay de almacenamiento, pues estamos desarrollando proyectos de baterías. Tanto proyectos hibridados con nuestras centrales de generación solar como centrales standalone de almacenamiento. Y digo que hay una necesidad más que oportunidad empresarial. Lo primero, la oportunidad nace de una necesidad. Esa necesidad viene de todos los excedentes renovables que se están perdiendo. Y no hay más que ir por Castilla, en Asturias un poco por el occidente, pero vas por Castilla y la mitad de los parques eólicos están parados. Y no por capricho, no por mantenimiento, sino porque sobra energía.
Y sobre energía porque no se puede consumir en el momento. Yo lo primero que aprendí en electrotecnia en la Escuela de Minas de Oviedo fue que la energía no se puede almacenar. Era un concepto de hace 30 años ya. Ahora sí se puede almacenar. Se han desarrollado los sistemas de almacenamiento, sí se puede almacenar. Todos los excedentes que no se están aprovechando en tiempo real con toda la generación solar, termosolar, eólica, se pueden almacenar. Y tenemos que pensar que esto, yo creo que nos falta mucha pedagogía, tanto desde las administraciones como desde los promotores privados, mucha pedagogía con el público en general, porque cada vez que vemos un molino eólico, un generador eólico que está parado, son, no sé cómo decirlo, si toneladas de gas que tenemos que importar para suplir esa energía que nos está almacenando. Porque digamos que la necesidad de ir a renovable, que creo que tampoco se explica bien, son dos. Por una parte es un tema medioambiental, que nos podemos creer más o menos el cambio climático, pero luego hay una componente estratégica innegable, que es que no podemos depender de terceros países de fuera de la Unión Europea por un contrato de gas, por un contrato de petróleo. Entonces, necesitamos independencia energética. El almacenamiento cubre estas dos visiones, estos dos enfoques. Tanto el de ayuda en la lucha contra el cambio climático, porque permite almacenar excedentes de energías renovables, como por el ahorro energético que nos supone no tener que importar tanto gas, tanto petróleo de fuera. Y enlazando con la pregunta de Asturias, en Asturias tenemos ahora mismo 3 proyectos en desarrollo, 2 en Oviedo, 1 en Mieres, con diferente tipología de problema. El de Mieres no tiene permiso de acceso y conexión, lo estamos desarrollando pero sin permiso de acceso y conexión. Estamos esperando a ver si se desarrolla el almacenamiento flexible y también algo que creo que tiene que explicarse, que es que el almacenamiento yo lo veo como el motor eléctrico de un coche híbrido. O sea, cuando tú levantas el pie del acelerador, deja de haber carga, consumo en el sistema, el motor sigue girando y esa energía se almacena en una batería eléctrica. Cuando necesitas otra vez energía, pisas el acelerador, lo primero que entra es el motor eléctrico. Entonces, una batería funciona así. Quiere decir que una batería, al contrario de lo que se está considerando ahora a nivel regulatorio y a nivel de cálculo de capacidad, no ocupa capacidad de consumo a sumar al consumo que hay en la línea y tampoco ocupa capacidad de generación cuando hay generación en la línea, sino que lleva la tendencia inversa. O sea, cuando hay exceso de generación, las baterías consumen. Y eso no se está teniendo en cuenta en la valoración de estos proyectos a nivel técnico. Es complejo, pero esto es un encaje que deberíamos tratar de buscar. Y, por otra parte, la problemática que hay en Asturias ahora mismo con el suelo. La Atlántica, por esa vocación de crear valor, siempre tratamos de crear proyectos respetuosos con el medio ambiente y con el entorno. Entonces, de los 3 proyectos, 2 están en suelo industrial, el de Mieres y 1 de Oviedo, y otro proyecto últimamente polémico porque ha salido en las noticias, está en suelo no urbanizable, pero de usos compatibles y degradado. Entonces, ahí estamos tratando de justificar ese nivel de degradación y esa falta de uso ganadero, que hay uso ganadero en el resto de la parcela, pero concretamente en esa parte degradada no. Entonces, la casuística en Asturias es difícil para desarrollar el almacenamiento, hablando del almacenamiento standalone, del almacenamiento directamente conectado a red. Los bombeos son muy necesarios, pero un proyecto de bombeo cuesta desarrollarlo mínimo 10 años. Entonces, desde el momento en que se detecta que hay una necesidad de almacenamiento, no puedes esperar 10 años a tener bombeos para resolver esa parte del problema. Hay que hacer algo antes. Y el almacenamiento standalone es una oportunidad muy buena porque en cuestión de, no voy a decir meses, porque la permisología nos está llevando a trámites de año y medio, 2 años. Pero a nivel técnico, un proyecto de almacenamiento standalone en baterías en menos de un año se puede tener funcionando. Los problemas que nos estamos encontrando, por una parte de regulación eléctrica, porque podrían estar resolviendo problemas de sobrecarga en la red y no se pueden resolver esos problemas por la consideración de mayor consumo en horas de consumo y mayor generación en horas pico de generación, y por otra parte las limitaciones de suelo, que
pueden ser razonables, pero estamos encontrando una posición muy firme en el Principado. Digamos que podría haber algo de diálogo, buscar soluciones alternativas, pero están teniendo una posición muy firme en este momento. Muy bien. Estamos hablando toda la mañana, llevamos oyendo sobre regulación de redes eléctricas. Rogelio, cuéntanos, desde TSK, con esos proyectos tan grandes que manejáis, ¿qué experiencia tenéis en los temas de esta regulación de redes eléctricas? Bueno, muchas gracias por invitarnos a TSK. Gracias a Compromiso Asturias 21, también a la patrocinación de FAEN, también pues a la Fundación Asturiana de la Energía. Vamos a ver, TSK es una empresa que lo que hace es plantas llave en mano, tanto industriales como de energía. Dentro de TSK yo llevo la parte de I+D. Cada vez que hay que hacer una planta nueva, pues esa tecnología la valida mi departamento, y si hay que hacer algún componente en particular que es nuevo, pues se desarrolla, como por ejemplo fueron el tema de del sistema de sales, ¿no? Nuestro principio, o sea, el principio de nuestro primer contacto con el almacenamiento de energía fue precisamente las termosolares, ¿no? Nosotros construimos 8 termosolares de más de 50 megavatios cada una, con alrededor de 1 gigavatio hora de almacenamiento térmico, y el almacenamiento térmico servía para todo lo que sobrase de lo que el campo solar generase durante el día, que no se pudiera introducir a red, se almacenaba y se vertía por la noche, y se conseguía en verano el tener producción continua durante 24 horas. Luego, el primer problema que solucionamos fue ese, ¿no? Es un problema de cojo energía en un momento y la vierto en otro. El segundo problema que nos encontramos es que empezamos a construir plantas fotovoltaicas por el mundo, ¿no? Hemos construido varios gigavatios de plantas, pero encontramos determinados países del mundo, como es Santo Domingo, Puerto Rico, países que tenían unas redes débiles, y empezamos ya con el problema de las redes débiles, ¿no? Redes que terminaban en un pueblito, redes que no estaban duplicadas, y lo que pasaba es que cuando vertíamos energía desde la fotovoltaica, pues descompensábamos todo, sobre todo cuando bajaba la energía, ¿no? Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Decir, bueno, pues mira, para que la bajada no sea tan brusca, yo te pongo una batería al lado que te hago que la bajada sea más lenta. Y nos decían, no, pero eso no es suficiente, porque luego vuelve a haber otra subida, yo quiero que me quitéis el pico. Bueno, entonces tengo que ponerte más batería, ¿no? Y nos decía incluso a veces, no, es que, claro, es que puede ser que dure 2 horas. Bueno, pues entonces, mira, te voy a poner un grupo diésel que arranque y entonces te cubra la energía, pero durante el interín entre que se cae la red y aparece el grupo diésel, te pongo una batería. Vale, pues perfecto, ¿no? Hemos instalado plantas fotovoltaicas con batería de 800 megavatios. O sea, hemos hecho 800 megavatios en total, ¿vale? Que son bastantes, son plantas de 100 y pico megavatios de fotovoltaica que lleva asociada esa batería. Pues el segundo problema que hemos solucionado. Hablasteis antes de los problemas. Tercer problema que nos hemos encontrado, Inglaterra. Habló antes Eduardo, creo que comentaste tú el tema de los molinos, creo que fuiste tú, ¿no? Los molinos de Escocia, ¿no? Bueno, los molinos de Escocia han creado un problema, y es que generaban energía a veces cuando había viento, y cuando había viento no. Había unas grandes redes, imaginaos lo que es Inglaterra, que decía, bueno, eso le pasa a Inglaterra, a España no. Pero Inglaterra es, o sea, Reino Unido, mejor dicho. Reino Unido es muy largo, es una isla muy larga. La generación está en Escocia, en el norte, y el consumo está pues, en zona de Londres, en Inglaterra, ¿no? En el sur. Y entonces esas líneas, ¿qué pasa cuando ya no hay nada conectado en el norte? Tenemos esas líneas tan largas con esa capacidad, y en el sur se está haciendo una generación para arriba y demás. Se producía el efecto Ferranti, ¿vale? Que también lo hemos estudiado en electrotecnia, ¿no? Que es una línea que está muy poco cargada en el extremo, y que cuando tú intentas meter energía por ella para que haya unos consumidores, se produce que en el extremo se sube la tensión. Se produce una subida de tensión en esos extremos, ¿no?
Entonces, había que, de alguna manera, esa red, que era débil en ese sentido, fortalecerla. ¿Y cómo se fortalecía? Pues, digamos, si yo quiero controlar la frecuencia de una red, pues le meto y le quito potencia activa. Si tengo que controlar su tensión, le quito reactiva y le pongo reactiva, ¿vale? Entonces, necesitamos unos elementos que metieran reactiva a la red. Y además eso no era suficiente, había que meter también inercia, porque la red necesita también una respuesta a muy corto plazo de estabilidad. Y eso te da, cuando teníamos toda la red, por ejemplo en España, que todo eran generadores síncronos, estaba formada exclusivamente por generadores síncronos, pues la red era más fuerte en el muy corto plazo, en los primeros 1 o 2 segundos, y eso te lo da la inercia. Y luego otra cosa que nos pedían era la capacidad de cortocircuito, que permite detectar y abrir cortocircuitos sin que se desestabilice la red. Bueno, pues esas 3 cosas las conseguimos mediante lo que se llaman los condensadores síncronos, que vamos a hablar después mucho de ellos. Los condensadores síncronos no es más que un transformador, porque normalmente tienes la red a 220, 400 voltios, tienes que bajarlo a 15, 20 kilovoltios, o sea, 220 kilovoltios, 400 kilovoltios, hay que bajarlo a 15, 20 kilovoltios. Y entonces ahí se conecta un generador síncrono igual que el que tenemos en una termosolar, igual que el que tiene una central de ciclo combinado, igual que el que tiene una central térmica. Son todos esos generadores, ¿no? Y eso le metemos un volante de inercia, para meterle inercia. Es como una especie de disco, ¿vale? Como una especie de rueda, ¿no? Que gira, ¿no? Eso lo instalamos en varios puntos, en 4 puntos de United Kingdom. Entonces, ha sido un éxito, nos han convertido en, digamos, el líder a nivel mundial de instalaciones de este estilo, y además hemos instalado la más grande del mundo en su día. Ahora ya también no hemos hecho la primera. Solamente hay 2 empresas españolas que están haciendo ese tipo de instalaciones, que son Elecnor y TSK. Y TSK es la única que va por delante. Tenemos 4 instalaciones, ellos tienen solamente 2 que están haciendo y 2 que van a hacer. Y el Reino Unido ya ha aprendido la lección y ya piensa a lo grande. Están pensando en 14 instalaciones con casi 1 gigavatio de capacidad de reactiva. 1 gigavatio, bueno, el gigavatio no se dice gigavatio, se dice gigavoltamperio reactivo, ¿vale? Porque lo principal es ser capaz de consumir y dar energía reactiva. Eso por un lado. Y luego Irlanda también está. Ya tenemos también 2 ofertas funcionando para Irlanda, también tamaños similares. O sea que ese es el panorama mundial que tenemos actualmente. Muy bien, interesante, Joaquín. Te dejé para el último, para que recuperaras la voz y ahora te hago una pregunta para que nos vuelvas a transmitir energía, porque volvimos otra vez a bajar un poco aquí. Volvimos a las cotas de realismo, pesimismo. Entonces, la problemática de las redes, almacenamiento, conexiones flexibles, ¿cuáles son esas barreras que tenemos que afrontar en las redes para esas conexiones flexibles? Vale, bueno, pues en efecto voy a ser otra vez muy optimista. Voy a hacer nuevamente de el paradigma del sevillano alegre y voy a ser optimista. Bueno, lo comentaba antes, ¿no? Es decir, el almacenamiento es una demanda, es demanda de generación y es una demanda flexible y que básicamente carga en horas baratas para descargar en horas caras, ¿no? ¿Cuántas horas? Pues bueno, eso va a ir cambiando, pero desde luego seguro que menos de 4.000 horas cargando, seguro que menos de 4.000 horas cargando, ¿no? Vamos a decir entre 2.500 y 4.000 horas. Por tanto, no tiene sentido invertir en red, que pensamos siempre que hoy la conexión tiene que garantizar 8.760 horas, no tiene ningún sentido invertir en red para que esa red sea utilizada por el almacenamiento. Vuelvo un poco a lo que decíamos antes, ¿no? Alcoa libera 110 megas,
Asturiana Zinc necesita 3 o necesita 30, no los puede conseguir porque los de las baterías le han dado el botón y le han bloqueado 8.760 horas de capacidad firme para los electrolizadores. Eso no tiene ningún sentido. Y por tanto, y es un problema de doble índole, ¿no? Por un lado, regulatorio y técnico. Regulatorio, bueno, pues hay que regular, hay que definir hasta ahora, ¿no? No se entendía que la demanda tenía que ser flexible, tampoco se necesitaba, pero sin embargo, ya antes he comentado por qué si no hacemos cosas no llegaremos al 81% de penetración y además se van a hacer. Entonces, y eso está en proceso. La CNMC ha sacado a consulta el 20 de febrero unas especificaciones con distintos modelos de almacenamiento flexible que van desde, bueno, tú puedes consumir unas determinadas horas del día, ¿no? Pues puedes consumir, o vamos a decir más fácil, no puedes consumir, porque se entiende mejor, entre las 8 de la mañana y las 11 de la mañana, no puedes consumir entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche. El resto del día puedes consumir. Bueno, eso libera bastante capacidad, ¿no? Y sobre todo ayuda al consumo en las horas solares, que es lo que estamos desaprovechando, ¿no? Esa es una. La otra es, hay mucho acceso a red que no se da ante la posibilidad, o sea, el acceso a la red en España, esto es como un seguro a todo riesgo sin franquicia, ¿no? Te tienen que garantizar el distribuidor te tiene que garantizar 8.760 horas, pero claro, se dan muchas circunstancias en las que lo que se llama un fallo N-1, te falla un elemento de la red, eso produce una sobrecarga, no te pueden dar el acceso. Pero eso ocurre de Pascua a Ramos, ¿no? Entonces no tiene sentido que se te bloquee toda esa capacidad por ese evento. Hay muchos consumos que no solamente son almacenamiento, son infraestructura de recarga de vehículo eléctrico, electrolizadores. Si los electrolizadores no pueden funcionar más de acuerdo con el acto delegado de la Unión Europea, si quieren producir hidrógeno verde, si no pueden funcionar más de 3.000 horas siendo optimistas, ¿por qué tienen que tener 8.760 horas de almacenamiento? ¿Qué problema tienen en que se han cortado una vez cada no sé cuánto, ¿no? Si hay un problema en la red cuando probablemente no están funcionando? Esa es la segunda modalidad. Y la tercera es una modalidad totalmente flexible en la que se optimiza en tiempo real, ¿no? Hay una empresa asturiana, ¿no? Que tiene la sede asturiana y sueca, tiene la sede aquí en el polígono politécnico, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, el de aquí al lado, es que está enfrente de mi casa, pero no me acuerdo el nombre, que se llama Plexigrid, que lo que hace es un simulador en tiempo real de toda una red y en función de cómo se está utilizando te dice si puedes utilizar más o menos, dónde hay que cortar, dónde se puede ampliar capacidad. Eso exige una digitalización de la red para la que hoy no estamos preparados, ¿no? Donde hay que hacer mucha inversión, pero donde las soluciones están claras. Y luego además hay otra cosa muy interesante que combino con lo que hablabas de la inercia, ¿no? En efecto, la inercia, las redes necesitan inercia. Ahora, bien, desde mi punto de vista, la inercia es un concepto del siglo XX. Porque si yo puedo tener una red 5G con un tiempo, con una latencia de 1 milisegundo desde que va y vuelve una señal, eso está completamente disponible. En España hoy puedes conectar con la red 5G 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, con lo que hoy tenemos instalado. Solo nos queda IA, dispositivos y que la red responda a otra velocidad. Si la demanda responde a otra velocidad, la necesidad de inercia se disminuye tremendamente. Y eso es otro tema, y con esto termino, que también ha dado el primer paso el Ministerio, que es regular por primera vez, ¿no?, todo el acceso de la electrónica de potencia. Porque la electrónica de potencia no es un problema. La electrónica de potencia es una bendición, es una mejora tecnológica espectacular. Va a mejorar radicalmente la seguridad de las redes, pero hay que concebirla, hay que concebir cómo la vamos a integrar. Y ahí también ha salido a consulta toda una nueva especificación de cómo se
digamos, integra la electrónica de potencia en la red, ¿no? O sea que, digamos, hay que mirar hacia adelante y no con el retrovisor, y los gestores de redes tienen que hacer un cambio cultural y tecnológico espectacular. Pero yo estoy absolutamente convencido que dentro de 10 años, cuando esto lo hayamos hecho, tendremos redes mucho más baratas porque las utilizaremos mucho más. Antes decía, las redes de distribución se utilizan al 10%, se utilizan menos que el coche, bueno, yo es que el coche ni lo utilizo ni el 10, ¿no? Pero menos que el coche que cada uno tenemos. Lo tenemos 10% utilizado, 90% del tiempo aparcado. Esas son las redes de distribución, ¿no? Si cambiamos todo esto, los modos de acceso, la digitalización, la electrónica de potencia, y eso lo integramos además en tiempo real con redes que ya existen, en UK hay zonas donde ya la utilización de las redes está en el torno del 20%. Imaginar lo que implica duplicar un activo que ya hemos invertido, pasarle la utilización al doble, lo que eso implica en coste de peajes, capacidad de conexión, etcétera, ¿no? Interesante, tremendamente interesante y ilustrativo. Luis, vamos a volver otra vez al almacenamiento. Coméntanos bajo tu punto de vista qué tipos de almacenamiento de energía qué tecnologías son las más maduras ahora mismo para esos parques de almacenamiento. Bueno, si tuviera que dar una respuesta rápida, diríamos que el bombeo y las baterías de iones de litio, pero hay que hacer una matización acerca de cómo se considera la madurez de una determinada tecnología, ¿no? En el mundo de la innovación utilizamos el modelo del TRL, Technology Readiness Level, que fue el modelo que desarrolló NASA en los años 60, que es un modelo con 9 escalas, de 1 al 9. En el 1 es la idea básica, en el 9 es un dispositivo que ya estaba listo para ser lanzado al espacio, ¿no? Entonces, bueno, es un modelo que ha tenido mucho éxito y que utilizamos mucho, y cuando evaluamos proyectos, pues decimos, voy a hacer un proyecto que pase del TRL2, porque he hecho unas pruebas en laboratorio, a un TRL4 porque me estoy aproximando a las condiciones reales de demostración. Vale. ¿Problema que tiene ese modelo? Que, claro, había sido desarrollado por NASA, el dinero no era un problema y la competitividad tampoco. Con lo cual, es necesario que enriquezcamos esa manera de medir la madurez con otros métodos, ¿no? Además, muchas veces cuando hablamos de madurez, nos preguntan por la madurez, en realidad no nos están preguntando solamente por la madurez, nos están preguntando por la competitividad. Es decir, una tecnología en el modelo TRL puede estar en el TRL9 y ser una tecnología perfectamente válida porque da las condiciones técnicas para las que se diseñó, pero puede no ser competitiva porque puede haber otra tecnología que resuelva ese problema de una manera más barata. Con lo cual, la manera de enriquecer este análisis es utilizar las curvas de aprendizaje. La curva de aprendizaje es una curva en la cual, en un gráfico, representamos en el eje horizontal el coste de esa tecnología y en el eje vertical el coste y en el eje horizontal un poco la evolución, cómo va evolucionando la tecnología. En el caso de las tecnologías de almacenamiento, cuando se comparan distintas familias de tecnologías, en ese eje horizontal lo que se está representando es cuánta energía se está desplegando. Es decir, si tenemos 5 megavatios hora de baterías desplegadas, o tenemos 10, o tenemos 100, ¿no? Y se representa en escala logarítmica. Y ahí viene un detalle importante. Se representa en escala logarítmica porque esas curvas de aprendizaje, donde comparamos distintas tecnologías, son unas rectas, y a los seres humanos las rectas pues, nos gustan porque nos da idea de proporcionalidad. Es decir, si yo aumento la variable x 5 y me aumenta la variable 10, sé que la misma proporción se va a mantener. Pero claro, esa idea de proporcionalidad es para tranquilizar un poco pues al sector industrial, porque la representación real de esas curvas son unas curvas exponenciales. Esas curvas exponenciales significan que los costes se van reduciendo mucho al principio, pero luego entramos en el fenómeno de la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Es decir, hay un suelo por debajo del cual el coste de esa tecnología no va a poder bajar. Y eso pone muy nerviosa a la industria porque dice que si he invertido 5 y he obtenido una mejora de 6, porque luego si vuelvo a invertir 5, solamente obtengo una mejora de 3, ¿no? Entonces, bueno, es un modelo que nos pide que lo enriquezcamos de alguna u otra manera para solventar estas carencias que tiene tanto el modelo TRL como el de las curvas de aprendizaje. Nosotros en la plataforma lo que hicimos es un modelo multifactorial donde identificamos 5 elementos. Por una parte, por cada una de esas tecnologías, ¿cuántos megavatios hora hay desplegados?
¿Cuántos megavatios de potencia hay desplegados? Porque claro, cuando comparamos distintas tecnologías de almacenamiento es como un zoo. Es decir, tenemos la pequeña batería, pero también tenemos el bombeo. Es decir, no es lo mismo desplegar una instalación de bombeo de 200 megavatios que desplegar 200 megavatios en baterías. Cuando desplegamos 200 megavatios en baterías, estamos aprendiendo más, porque estamos realmente adquiriendo cada vez que lanzamos una nueva remesa o una nueva generación, estamos aprendiendo y reduciendo costes, ¿no? Por lo tanto, es necesario distinguir cuánta energía está desplegada, cuánta potencia está desplegada, cuántas unidades están desplegadas, cuál es la antigüedad en el desarrollo de esa tecnología y cómo va evolucionando año a año, es decir, cuál es la pendiente de despliegue de toda esa tecnología. Bueno, pues de esa manera lo que hemos hecho es un conjunto de pentágonos para las distintas familias de tecnologías y vemos que el bombeo pues, cubre el pentágono total porque es el que tiene más energía, más potencia, más unidades, es la más antigua y es la que más aumenta en el mundo cada año, ¿no? Es una herramienta muy útil. Y es una herramienta muy útil que la hemos desplegado a lo largo de todo el árbol de tecnologías y de toda la taxonomía, que vuelvo a insistir que es muy relevante. Porque encontramos hace 3 años un estudio que hablaba de la madurez de las tecnologías de almacenamiento de unos investigadores belgas, utilizando la escala TRL, y decía que las baterías de iones de litio estaban en un TRL 3 sobre 9. Digo, oye, ¿cómo es posible? ¿Qué datos han cogido estos investigadores, ¿no? Bueno, lo que pasa es que esos investigadores probablemente estaban hablando de una subfamilia muy determinada de baterías de iones de litio con un tipo de cátodo muy específico. Por lo tanto, cuando hablemos de madurez de tecnologías, vamos a tener que centrar exactamente qué subfamilia de tecnología estamos hablando, ¿no? Y esto es muy relevante. Y es muy relevante porque, bueno, nosotros hacemos esa evaluación del estado de madurez actual de las tecnologías, pero también de prospectiva de qué tecnologías van a venir a futuro. Tenemos actualmente, estamos elaborando un roadmap de innovación donde vamos a enfocarnos en almacenamiento de energía térmica, baterías de flujos redos y almacenamiento en baterías de iones de sodio. Es decir, las baterías de iones de sodio son muy parecidas a las baterías de iones de litio porque el sodio y el litio están muy cercanos, tienen unas propiedades electroquímicas muy parecidas, pero la molécula de sodio es un poquito mayor. Con lo cual, como es un poquito mayor, pues claro, no hemos sido capaces hasta ahora de encontrar los ánodos y los cátodos donde esos iones pudieran encajar perfectamente. En el caso de las baterías de iones de litio sí existía y sí se pudieron desarrollar pues, con unos electrodos de grafito. No ha sido hasta que se han conseguido desarrollar unos materiales aptos para el ánodo, para las baterías de iones de sodio, para que se pudiera obtener, digamos, unos niveles de aproximación a la madurez de este tipo de tecnologías. Hay algunos estudios que pueden ser bastante controvertidos que ya anticipan que en un escenario de 15 o 20 años pues las baterías de iones de sodio puedan desplazar en algunas aplicaciones a las baterías de iones de litio. La batería de ion de litio ha sido desarrollada en los años 80 por la industria de la electrónica de consumo, que necesitaban tener una tecnología con una gran densidad energética para meternos aquí en el bolsillo pues estas cosas, ¿no? Esos señores pues en ese momento desarrollaron la tecnología, con lo cual tenían la oferta tecnológica, pero ellos mismos tenían la necesidad para sus equipos y por lo tanto tenían la demanda tecnológica. Entonces cuando tú controlas la oferta y la demanda, la curva de oferta y la demanda se cortan en un punto y te dan el precio y la cantidad. Eso quiere decir que los demás, las demás industrias que queremos utilizar esa tecnología de baterías de iones de litio, somos tomadores de precio de una tecnología que no ha sido diseñada por nosotros, ¿no? Y de hecho incluso en el sector energético tenemos otro segundo en la cola, que es la movilidad eléctrica. Entonces el sector energético tenemos que tener la visión y la ambición de desarrollar tecnologías de almacenamiento de energía que respondan a nuestras necesidades. Es decir, nosotros no necesitamos la densidad energética que necesita la electrónica de consumo, porque al final vamos a meter 2.000 baterías de telefonino en un contenedor marino. Es decir, el espacio no es un problema tan severo como en el caso de la electrónica de consumo, ¿no? Y por eso pues, somos bastante optimistas y observamos cuál es la evolución, sobre todo en China. Hemos llegado a un acuerdo ahora en Battery Plant con un instituto del Instituto de Ciencias chino para monitorizar el estado de desarrollo de esta tecnología, porque los valores teóricos que se anuncian, los chinos cada año nos sorprenden y pues van alcanzando pues, mayores densidades, mayor número de ciclos e incluso ya están empezando a certificar baterías de iones de sodio con estándares de seguridad igual que certifican las baterías de iones de litio. Entonces tenemos que estar atentos
el desarrollo de esas tecnologías, porque la batería de iones de sodio, primero, no emplea el litio, con lo cual no dependemos de ese recurso geológico. El sodio se puede obtener como subproducto en un proceso de desalinización, que tiene mucho encaje en un país como España, y no utiliza cobalto, no utiliza níquel ni manganeso, que son unos elementos que también condicionan un poco el aprovisionamiento, ¿no? Pues vamos a observar cómo se desarrollan esas tecnologías y qué oportunidades puede haber para los centros de investigación y para las empresas españolas, que todavía puede estar a tiempo de subirse a este tren de esta nueva tecnología. Muy bien, Pablo. En todas las ventajas que vemos del almacenamiento, que es evidente, comentamos ya que había pues ciertas reticencias, ¿no? Te pregunto, bajo tu experiencia, ¿qué trabas se están poniendo para esa implantación de esos parques de almacenamiento? ¿Y qué riesgos ves tú que pueden tener esos parques de almacenamiento? Riesgos reales, verdaderos. Hablando de baterías de litio, sí, que es la tecnología que más rápido se puede desarrollar para una red distribuida de almacenamiento. Digamos que empiezo por los riesgos. Los riesgos son la tecnología de baterías de iones de litio tiene riesgos si se maltrata. Entonces, si ante agresiones mecánicas, por ejemplo, pues si tú perforas una batería de litio y pones en contacto el ánodo y el cátodo, pues hay una reacción química muy rápida que es explosiva. Entonces, eso nos puede pasar a todos con el móvil. Cuando subimos al avión, eso antes no pasaba, pero desde hace un par de años o 3 años dicen, si a usted se le cae el móvil en el asiento, no trate de mover el asiento, porque ha pasado que en ese movimiento te queda el móvil atrapado en el asiento del avión y al reclinarte se parte el móvil, la batería, y hay un estropicio. Eso no pasa en las baterías a nivel de escala de instalación eléctrica, ¿vale? Porque están muy protegidas a nivel mecánico, tienen una cobertura, un armazón, están muy monitorizadas y todos los riesgos que tienen los pequeños electrodomésticos o la movilidad eléctrica, que vas en un patinete con sus baterías, te pasa un coche por encima o te estrellas y puede haber problemas. Tampoco está monitorizado la electrónica, digamos, doméstica con baterías de litio, no está monitorizada a nivel de seguridad, de número de ciclos de carga ni de estado de carga. Entonces, puede ser que también pasa algún móvil que repentinamente explota y el usuario no se dio cuenta, porque no lo tocó, que el móvil antes de estallar estaba a 80, 100, 120 grados. Entonces, si alguien tiene un móvil que se calienta, que tenga cuidado, que va siendo hora de cambiar la batería. Esto no pasa en las baterías conectadas a red, de gran almacenamiento, porque tienen sensores por todos sitios, en tiempo real están monitorizadas. La gestión de carga-descarga se hace con mucho cuidado. Hay unos gestores de carga que se encargan de repartir la potencia entre las diferentes celdas, con lo cual esto no debería pasar. ¿Que ha habido problemas en el pasado? Sí, ha habido problemas en el pasado, o bien porque se han saltado los protocolos de seguridad, o bien porque eran tecnologías incipientes ya de hace varios años, y estas medidas de seguridad, como en todos los sectores, se van implementando a medida que se conocen los modos de fallo. O sea, hay una curva de aprendizaje que ahora mismo consideramos que estamos en un nivel para las baterías de iones de litio muy alto, de manera que son seguras. Aparte de eso, por recomendación de las normativas que hay ahora mismo, los contenedores, hay una recomendación de separarlos. La idea es, la media que está en el sector, unos 3 metros, separando 3 metros los contenedores estamos más que cubiertos, para que en caso de que haya un incendio, por cualquier motivo, que no se propague a los demás contenedores. Entonces, en ese sentido, es una tecnología que tiene sus riesgos, pero que ha madurado y se han implementado y se están implementando los sistemas de seguridad para que no pase nada. En cuanto a percepción, hay mucho desconocimiento en la población en general. Ya hemos pasado también a nivel de administraciones, cuando empezaron a tramitarse en todas las administraciones este tipo de proyectos, hará 2 o 3 años, había un desconocimiento generalizado. Entonces, ha habido mucho aprendizaje por todo el sector. Administraciones que tienen que evaluar
a nivel técnico los proyectos, a nivel no solo de administraciones de la comunidad autónoma, sino también de ayuntamientos, a nivel de urbanismo hay mucho desconocimiento. Nosotros tratamos de apoyar en todo lo que buenamente podemos, y entonces digamos la parte a la que no hemos llegado todavía, que deberíamos haber llegado pero que no hemos sido capaces, ha sido contactar con los vecinos y con la población en general para explicar que esto no es una central nuclear. O sea, esto es una tecnología madura que no tiene por qué contaminar el suelo, ni por qué explotar, ni por qué causar ninguna afección electromagnética ni de ningún tipo. O sea, es una tecnología madura. En este sentido, pues tratamos de hacer acercamiento a los vecinos, a las asociaciones, pero es muy difícil porque ya tiene una posición tomada, y cuando ya el debate no es tanto técnico como emocional, que es lo que ha pasado en este caso, que se lanzaron mensajes de que si era cancerígeno, que si las vacas dejaban de dar leche cuando pastaban cerca de estas instalaciones, o sea, hemos oído de todo. Y es difícil luchar contra esos mensajes que han calado en los vecinos. Entonces, es difícil, estamos trabajando en ello, pero esas son las principales dificultades. La percepción de la población en general, porque no se ha hecho una buena difusión, una buena pedagogía de la tecnología, y el riesgo técnico ya yo considero que están solventados. Los parques de almacenamiento es evidente que estabilizan la red también, por la respuesta tan rápida que tienen ante futuros contratiempos, apagones. ¿Crees que esto que hablas de los asíncronos que están en Inglaterra, en el Reino Unido, tienen penetración aquí, podrían tener penetración en España para solucionar todos estos problemas de desestabilización de la red? Bueno, antes de responderte a la pregunta, quiero decirle algo a Luis, que lo tengo al lado. Me ha parecido interesantísimo lo que has dicho del sodio, ¿vale? Nosotros, en principio, el sodio lo habíamos rechazado porque, si miramos parámetro a parámetro, pues no es competitivo, pero tiene una ventaja, va a tener una ventaja fundamental, que es lo que has dicho de los materiales raros. Es decir, la situación a día de hoy puede ser una y en el futuro va a ser otra. Por lo tanto, es un tema que a mí en particular me interesa muchísimo. Y es más, te brindo a que investiguemos juntos el tema este. Nosotros estamos con un proyecto que se llama H2Grid, que acaba de empezar en enero de este año, en donde vamos a aprovechar los conocimientos que tenemos en el tema de hidrógeno y los electrolizadores a las baterías. Hemos instalado las baterías que te hemos dicho, pero ni las hemos mirado. ¿Y qué pasa? Que vemos que la degradación puede ser un problema cuando damos garantías a largo plazo, ¿no? Entonces, dentro de este proyecto de I+D, en colaboración con la EPI tiene unos bancos para testear baterías, ¿no? No sé si lo conoces. Bien, pues van a testear baterías en un tema que nos importa muchísimo, que es la degradación. Entonces, si te interesa que testemos conjuntamente el sodio por degradación, pues me brindo a que lo hagamos conjuntamente. De baterías de iones de sodio que está elaborando el roadmap para identificar cuáles son los obstáculos y cuáles son las necesidades que vamos a pedirle al Ministerio para que apoye proyectos en los siguientes programas marco de ayuda. Perfecto, pues muchas gracias. Ahora te respondo todo lo que he contado a nivel internacional. ¿Qué pasa en España? En España no pasa nada, porque si me haces esta pregunta hace un año, España es diferente. Tiene una red súper rígida, es cuadrada, el país es cuadrado, y no tiene ningún problema. Pero ¿qué pasa? Pasó abril de 2025, tuvimos el apagón, y entonces desde entonces tenemos problemas de la frecuencia que sube y que baja, la reactiva que hay que subirla o bajarla. Bueno, es que hay zonas como es Extremadura y Andalucía que están desconectadas del resto porque tiene... en el momento del apagón solamente había dos centrales funcionando y 8 en el resto del país, que se han caído varias centrales que no se tenían que caer, con independencia
No quiero entrar en este asunto, como nos ha dicho Miguel, no debemos de hablar de eso porque todavía no está completamente terminado las razones, pero lo que sí está claro es que ha habido temas de frecuencia que están relacionados con la potencia activa y ha habido temas de sobretensiones que están relacionadas con la potencia reactiva. Luego, en realidad, teníamos el mismo problema que estos otros países. Y, de hecho, 3 meses después, el Gobierno de España aprueba en julio de 2025 la instalación de 11 de estos condensadores síncronos en España. Nosotros, en este mismo momento, estamos haciendo la oferta de esos condensadores síncronos. Y si los de Inglaterra, o sea, del Reino Unido, eran de 60 megavoltamperios reactivos, estos van a ser de 250. ¿Vale? Entonces, eso es lo que se está pensando en montar para España. Y una novedad también, no sé si lo conocéis, uno de esos 11 instalaciones va a estar en Grado, en Asturias. O sea que nos va a tocar una pequeña parte de esa estabilización de red aquí en Asturias. Muy bien, muy interesante. Estamos pasados de tiempo. Al lado tuyo, Javier, soy un desastre moderador, porque tú llevaste ahí todo, pero yo ya sabías que iban a hablar más de la cuenta, y claro, siendo tan interesante, ¿cómo los voy a cortar, no? Remata, no te hago una pregunta, remata con lo que quieras, por favor. Bueno, pues porque no, conoces de todo esto muchísimo. Entonces. Me habías puesto una pregunta, pero yo sí creo que me interesa mucho lo que comentaba Pablo, ¿no? sobre el rechazo y sobre el rechazo de la población y de la gente sobre esto, ¿no? Y yo creo, y decías, no, es que cuando el debate es emocional y no es técnico, es que el debate es siempre emocional. Y entonces lo que es un error es afrontar un debate emocional con razones técnicas, ¿no? Yo me dedico, entre otras cosas, a la promoción del biometano. Fui una vez a una reunión de estas que hay de nuestro equipo, ¿no? En una población. Y claro, a ver, ¿qué más le da a alguien que vive en un pueblo de donde sea, vamos a decir, en Écija? ¿Qué más le da el CO2 si lo que piensa es que le voy a inundar con una contaminación por olor absolutamente insoportable? Es decir, entonces, ir allí a contarles, ¿no?, que en Écija va a resolver el problema del cambio climático a base de que no haya quien ande por la calle tal como huele, pues entonces el problema es emocional. Hay un tema de Asturias, ¿no?, que yo cuando trabajé aquí me resultó muy llamativo y que en aquel momento, que tenía otra edad y otra forma de pensar, no entendía, ¿no? Yo nunca entendí que la regasificadora no tuviera ningún problema de aceptación o no tuviera grandes problemas de aceptación y el gobierno del Principado, en aquel momento Timiareces y nos presionaban para entrar en la regasificadora y construir una regasificadora, y que sin embargo teníamos un parque eólico con 3 molinos, o la famosa la de Abelilla, ¿no?, o la de la Robla y tal, ¿no?, que cuando yo entré aquí a trabajar dije, bueno, esto lo resuelvo yo en 2 años. Y bueno, estuve unos cuantos y la línea siguió. Y había un rechazo absoluto. La desmontaron ya. Ya lo sé. Había un rechazo absoluto de la población. Porque yo creo que un error que cometemos permanentemente, ¿no?, en el sector energético, y ahora yo veo el resultado de hacerlo al contrario, positivo, es que no le explicamos. Primero, muchas veces que realmente, objetivamente, no hay ventajas para la gente de una instalación. Es decir, me ensucian el paisaje, el olor, tal, no sé qué. Las baterías, las vacas van a dejar de dar leche como se leía, ¿no?, en el verano. Pues no es verdad. Ahora, entre tener una batería y no tenerla, pues todo el mundo prefiere no tenerla, ¿no? Yo estaba y con esto termino, ¿no?, con unos amigos en Villaviciosa en el verano, y había una manifestación, ¿no?, de gente que decía no a las baterías, ¿no?, súper ruidosa y tal. Les enseñé unos datos de que un horno microondas abierto en una casa tiene infinitamente más radiación que una batería. Y me dijeron, ve y díselo. Yo fui y se lo dije a unas señoras muy simpáticas que había allí. Oye, se quedaron todas absolutamente sorprendidas, ¿no?
Y alguna de ellas luego, que conocí y tal, me contó que ya no había vuelto a la contestación porque como no estaba dispuesta a quitar el horno microondas de su casa, le pareció que era un poco incoherente ir, sin embargo, a la manifestación en la plaza de Villaviciosa. Con eso digo, creo que tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no?, de explicación emocional a la gente de por qué hay que hacer esto. Que no vale solamente con salvar el mundo, hay que pensar cómo salva también Villaviciosa y sobre todo qué hay en las poblaciones locales para ello. Mientras no afrontemos los problemas así, no vamos a instalar ni baterías, ni parques fotovoltaicos, ni nada de nada de nada. Y ese es un reto tremendo que tenemos en el sector y lo tenemos que cambiar nosotros. No lo va a cambiar nadie, ¿no? Bueno, pues sí. De esto que tan interesante que está diciendo Joaquín, en el caso de las baterías sí que hay un problema específico, y esto voy a ir un poco a contracorriente de lo que se ha dicho todo el día de hoy, de falta de regulación. Porque en el caso de las baterías tenemos desde el año 2023 una regulación que no es una directiva, sino que es una regulación que no hay que transponer, que ya está en aplicación, que es la 1542, la regulación de baterías, que en un artículo 12 habla de la seguridad y que remite a un anexo 5 donde están identificados todos los elementos que suponen ese riesgo del abuso térmico, el abuso mecánico y el abuso eléctrico. Bueno, y en ese reglamento dice, y usted tiene que cumplir todo esto siguiendo las mejores normas internacionales disponibles. Oye, pero ¿cómo me dice las mejores normas internacionales disponibles? Es decir, cuando vamos a hacer una línea eléctrica o una subestación, utilizamos un reglamento técnico de condiciones técnicas y garantías de seguridad que lleva un listado específico de todas las normas que tiene usted que cumplir. Con lo cual, y veo a Saúl ahí, la autorización de una línea eléctrica o de una subestación es sencillo, porque desde el punto de vista técnico hay un reglamento que dice cómo se calculan las cosas y hay un listado de normas que tiene que cumplir el fabricante con unos ensayos y unas certificaciones. Pero esta regulación 1542, pues no sé, como decía Eduardo, por el Burning Platform, a lo mejor había un poco de prisa por la comisión por sacarlo y sacaron ahí una cosa que nos ha metido a todos en un problema, porque claro, el fabricante, ¿contra qué normas ensayo? El promotor, ¿qué normas le pido al fabricante que ensaye? Quien tiene que dar autorización, oiga, ¿y por qué no lo promuevo con una norma australiana de no sé qué? O sea, yo creo que lo que necesitamos es un reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad para baterías. Y entonces ahí vamos a solucionar el 80 o el 85% del problema, porque ya no va a haber que hablar de la tecnología. Es decir, ya estará determinado si ese proyecto cumple o no cumple. Otra cosa es que luego pasará lo que pasa en todos los proyectos, que las líneas eléctricas se retrasan no por problemas técnicos, sino por problemas de afección al patrimonio de un señor que tiene una finca, al patrimonio natural, al patrimonio arqueológico, a la coexistencia con otras infraestructuras lineales, pero no es un problema técnico, es un problema de gestión del patrimonio. Entonces yo creo que en el mundo de las baterías en España tenemos la necesidad de convencer al Ministerio de Industria que haga un reglamento de condiciones técnicas y condiciones de seguridad para baterías, basado en una relación explícita de normas que hay que cumplir. Y unido a eso, a lo mejor hay que considerar ciertas instalaciones como utilidad pública, ¿no? Y daríamos también un paso definitivo a todo esto, porque a nadie se le escapa que... Disculpa, Pedro, Asturias implícitamente ya está considerado. Nosotros tenemos informes del Principado que dice que son de utilidad pública, pero que hay un bien mayor, que es el uso del suelo restringido, en fin, ese debate ya está encima de la mesa. Bueno, pues muchas gracias. Discúlpame, Reyes, no sé dónde estás porque soy un desastre de moderador, pero gracias, Joaquín, Luis, Rogelio, Pablo, muy ilustrativo, y nos quedamos. Hay que poner parques de almacenamiento, señores. Asturias está colapsada y necesitamos salir de este colapso cuanto antes. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, buenos días. Como vamos un poco atrasados, os voy a dar un descanso porque llevamos aquí sentados un rato, pero de 10 minutos y volvemos. Muchas gracias. Se me desmadró el presidente. Ay, creo que era... Perdón. Permiso. Hombre, muy buenas. ¿Y tú? Bueno, muy bien, ¿eh?
Me han pillado, iba a venir el director general y joder, no, me ha surgido... Vete tú, vete tú.
favor, buenos días. Vamos a comenzar con la última mesa. ¿Tenemos a los cuatro? Sí, sí, están allí atrás. Ah, se están poniendo el micro. Se están poniendo el micro. Vale. Bueno. Diferente, sí. Buenos días. Vamos a comenzar con la última mesa de estas jornadas. Esta mesa se titula Energía y Sociedad, construyendo consenso. Y para ello vamos a contar como moderador con Carlos García, director general de la Federación Asturiana de la Energía, de la Fundación Asturiana de la Energía, disculpa. Y vamos a contar también con Nieves Roqueñí, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Gerardo Luis Argüelles, responsable de acción sindical de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, María Calvo, la presidenta de FADE, y Javier Campa Méndez, que se va a incorporar en un minuto como secretario de Empleo e Industria de UGT en Asturias. Creo que voy un poco más rápido y que todavía le están colocando el micrófono, pero ya lo tenemos. Así que pasamos a esta mesa. Gracias. Muchas gracias, Reyes. Y muchas gracias. Lo primero, agradecer a los panelistas que me acompañan en esta mesa la disposición a compartir la mesa y compartir el conocimiento que tenéis. Por ahí entras bien. Y como ya vamos muy mal de tiempo y ya Reyes pues ha presentado a todos y son de sobra conocidos, pues tampoco vamos a dedicar demasiado tiempo a esto. Hemos visto unas mesas muy técnicas, la mesa 1 y la mesa 2, donde se hablaron de redes eléctricas, todo lo que es infraestructura y luego también la necesidad de almacenamiento de distinta tipología, pero en definitiva necesidad con la incorporación de fuentes renovables en el mix eléctrico. Yo creo que eso ha quedado razonablemente claro. Y ahora vamos a una mesa más transversal, una mesa que la verdad es que me encanta el título, Energía y Sociedad construyendo consenso. La verdad es que es un título muy bueno, porque es cierto que esta mesa la podríamos tener día de hoy, que hablamos de redes eléctricas y almacenamiento, sí, pero si hablamos de gases renovables y biometano, también. Y si hablamos de eólica terrestre y eólica marina, también. De hecho, la tuvimos en su día, hace un par de años, si nos acordamos. Por lo tanto, es un elemento transversal, porque es cierto que, y también salió en la segunda mesa, que no se pueden hacer las cosas de espalda a la sociedad si la sociedad está en contra de determinada... la sociedad o parte de ella, ¿no? Porque es cierto que luego habría que analizar qué porcentaje de personas pueden estar en contra de un determinado proyecto, porque se habla de estar la sociedad en contra, pero a lo mejor es una parte y es una parte pequeña, aunque puede ser ruidosa, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que si la sociedad no está alineada con el desarrollo, en este caso, de proyectos energéticos, pues es un problema, porque como ya vemos, pues puede suponer una ampliación de plazos, puede haber elementos que hagan que incluso los proyectos no se puedan desarrollar en el territorio. Bueno, para hablar de todo esto, pues tenemos por cierto, voy a aprovechar para daros la enhorabuena a los agentes sociales, porque habéis firmado ese acuerdo del documento final de actualización de la estrategia industrial en Asturias, que yo creo que es un elemento fundamental de lo que estamos hablando hoy aquí, y que además dentro de los distintos apartados y objetivos estratégicos está justamente el tema de la energía, el tema de acceso a una energía que haga que no
pierdas competitividad, pero que al mismo tiempo descarbonices el sector industrial, que como antes se decía, pues tiene un peso fundamental en lo que es el consumo de energía final en Asturias. En torno al 67% de la energía final en Asturias procede de la industria. Nada que ver con otras regiones. Madrid es el 7%, por ejemplo, está aquí el director del IDAE, o el 25% en Galicia, o apenas el 50% en el País Vasco. Aquí estamos hablando de que lo que pase al sector industrial es fundamental para el empleo, para la economía y también para el medio ambiente de Asturias. Por lo tanto, vamos a abordar esta mesa, como digo, transversal, y vamos a hacer una primera pregunta. Tengo varias, probablemente no nos dé tiempo a todas ellas, pero bueno, por lo menos sí que un par de ellas o tres al final vamos a conseguir hacer. Entonces, la primera es, viendo lo que hemos escuchado durante la mesa 1 y la mesa 2, me gustaría que comentaseis cada uno de vosotros qué importancia le dais justamente a lo que hablamos, ¿no? a esa actualización, repotenciación, incorporación de redes eléctricas y almacenamiento. Se habla mucho del anillo central, pero no solo, hay otra parte que tiene que ver también con evacuación de energía renovable en el occidente y también una mejora de la conexión hacia el oriente, o sea, hay más cosas que el anillo central, pero ¿qué importancia le dais a esta planificación que se plantea para desarrollar en los próximos años para Asturias? Y comenzamos, pues si queréis, pues así, ¿no? De corrido, empiezas, si quieres tú, Gerardo. Y... Sí, bueno, para nosotros reforzar el tema de las redes eléctricas no es una cuestión técnica meramente secundaria, sino que es probablemente el cuello de botella en el que estamos ahora mismo por los diferentes proyectos industriales o de proyectos renovables que puedan evacuarse, porque no existe para nosotros capacidad suficiente de conexión. Sin red suficiente, las renovables no sirven ni para descarbonizar ni para impulsar esa industria de la que hablamos, y de nada sirve, por ejemplo, tener viento en el Cantábrico o potencial renovable en el interior si no hay infraestructura para llevar esa energía donde se necesita. Por eso, desde Comisiones Obreras, pues defendemos que la planificación de redes eléctricas responda pues a las necesidades industriales, en este caso del Principado, que la inversión en transporte y en infraestructuras tiene que coordinarse con proyectos de electrificación industrial, con el desarrollo de renovables y con el despliegue de lo que hablábamos antes, de ese almacenamiento, que es también una pieza clave para dar estabilidad al sistema y a la seguridad en el suministro en estas empresas. Hay que atender, además, se comentaba antes, con el tema de cómo ha ido evolucionando el consumo, y centrándonos en el consumo eléctrico, y si nos centramos en industria, es cierto que si miramos el primer balance energético que hicimos para el año 2000, cumplimos, por cierto, este año 25 años, lo veis ahí en el logo. El primer balance que hicimos, estábamos hablando de un consumo de energía eléctrica similar al que ahora mismo tenemos. Es cierto que han pasado muchas cosas por el medio, se hablaba antes del caso de Alcoa y el 1, y pico teras que desaparecieron ahí. También hay un proceso de mejora energética, o sea, ha habido realmente actuaciones de eficiencia energética que han reducido el consumo de energía, pero al mismo tiempo han ido creciendo otros sectores. Pero no se trata tanto de pensar en lo que ahora mismo está pasando, sino incluso del futuro, ¿no? Porque estamos viendo que hay proyectos industriales, pero no solo industriales, estamos viendo proyectos en movilidad y proyectos de electrificación de la economía en otros sectores que hacen que pensemos que la demanda va a crecer de manera considerable en los próximos años. Quería poner este dato que no lo había puesto al inicio para bueno, argumentar un poquito lo que comentáis. Pues bueno, lo que comentabais, ¿no? Y yo creo que, y empezabas hablando de que hemos consensuado la estrategia industrial, yo creo que hay que empezar diciendo e insistir, aunque
para los que estamos aquí puede que sea una obviedad, ¿no? Pero la importancia de que Asturias siga siendo una región industrial y de que el peso de la industria siga siendo el que es, ¿no? No es un capricho, tenemos esa suerte de tener esa tradición industrial que hace que podamos tener unos salarios y un empleo pues más cualificado y por tanto con mejores salarios que en otros territorios, genera a su vez un consumo y una dinámica en las ciudades que no es comparable al de otros sectores. Por tanto, yo creo que es una prioridad absoluta, desde luego para Fadeles, mantener ese peso industrial, ¿no? Y efectivamente, tradicionalmente lo tuvimos porque teníamos energía, tenemos las grandes electrointensivas porque en Asturias se pusieron industrias porque teníamos energía, ¿no? Ahora es verdad que no producimos por el cierre de las térmicas esa energía, pero ya tenemos esa capacidad industrial instalada que no podemos perder y, como decías, y la que podemos captar gracias a ese conocimiento industrial, gracias a los puertos y gracias a otros atractivos que tiene nuestra comunidad autónoma, ¿no? Pero la energía es una pieza clave hoy para que se instale cualquier proyecto que quiera venir o incluso para el crecimiento de los que ya están aquí, ¿no? Yo creo que si dos cosas miran las empresas para instalarse o crecer es personas y energía. Son los dos vectores fundamentales, ¿no? Y por tanto es esencial tener energía, un suministro estable y a precios competitivos. Del precio hablaremos luego, pero desde luego tener unas redes que pues sean suficientes, como decías, para los proyectos que ya están, que ya conocemos, pero también para los que están por venir. Por lo tanto, vamos, yo creo que es una prioridad máxima el refuerzo de nuestras redes, porque hoy pues vemos que tienen limitaciones y que ya hay algunos proyectos de ampliación de algunas empresas de aquí pues que no pueden llevarse a cabo, y aunque bueno se va solucionando, pero requerimos de una solución, como decías, yo creo que estable y a medio plazo, ¿no? Y si me permites, no solo parches concretos, que están bien para salir del paso, pero hay que tener una estrategia un poco más a medio plazo. Bueno, ante todo, gracias a Compromiso Asturias 21 por la organización de esta interesantísima jornada y por invitarme a este debate. Bueno, yo tengo que dar la visión de la institución a la que represento aquí, que es la Autoridad Portuaria de Gijón, y en conjunto también al sistema de puertos de interés general de los 28 puertos españoles, ¿no? Recientemente, hace escasos 10 días, se aprobaba en la Unión Europea la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente, y revisando lo que traía el documento sobre este tema que estamos tratando hoy, de la demanda energética en los puertos y de la necesidad de redes, pues te das cuenta de que realmente los puertos son un hub energético en sí mismo, y eso implica que hay que atender a una demanda que es una demanda que va a ser creciente, es una demanda que tiene que ver con la propia electrificación de las actividades portuarias. Estamos hablando de los enchufes para los buques, el OPS, el Onshore Power Supply, que fundamentalmente tiene que atender la demanda de la estancia en los muelles de portacontenedores y ferries, pero también de la electrificación de la maquinaria de carga y descarga de los puertos y de la propia movilidad de las operaciones portuarias. Pero es que además, si tenemos en cuenta que hay una industria muy relacionada con los combustibles alternativos que se está posicionando en el entorno de los puertos, y en Asturias concretamente pues tenemos, como sabéis, proyectos que están orbitando, ¿no? Diría, todavía muchos no están todavía aterrizados, pero sí que están orbitando alrededor de los espacios de la Autoridad Portuaria de Gijón.
pues ahí vamos a tener también un incremento de demanda importante. Estamos hablando de proyectos de la cadena de valor del vehículo eléctrico, de la cadena de valor de la eólica marina o de los combustibles alternativos. Tenemos los proyectos del hidrógeno en el Valle de Aboño o de metanol, ¿no? Entonces, esa demanda creciente necesita precisamente de un reforzamiento de la oferta y de las redes que lleven esa energía eléctrica a nuestro puerto. Y además yo creo que las redes también lo que necesitan o lo que se establece también es que necesitas integrar la energía, o sea, electrificar, sí, pero electrificar con renovables y por tanto descarbonizar la economía. Y no olvidemos que por mucho que queramos es una respuesta a una emergencia climática que nos compete a todos, también a la industria, también a los puertos, también a la movilidad. Por tanto, pues ese refuerzo de las redes hace que podamos incorporar otro tipo de energía. Es un cambio de modelo, lo decía María, estábamos acostumbrados a tener toda la energía generada en la proximidad y ahora pues nos vendrá energía de nuestros digamos, parques de generación renovable o de donde se genere, ¿no? Y ese refuerzo de las redes es necesario para la descarbonización de las actividades. Por tanto, yo creo que desde un emplazamiento como es un puerto, pues desde luego la realidad es que en la planificación energética, en el borrador de planificación energética que está ahora tramitándose, hay una posición de transporte que es Puerto de Gijón. Esto da idea de que se sitúa un nodo de ese hub energético dentro de un puerto. Es que vuestro reto es triple al final, porque vosotros tenéis que descarbonizaros vosotros, vuestras actividades, atraer nueva industria, porque tenéis suelo también, que permite atraer industria además en este sector tan emergente, y también funcionar como hub energético. O sea que vuestro reto es mayúsculo. Grande. Javier, la opinión de UGT. No sé si me estropeo. ¿Esto se oye? Sí, ¿eh? Sí, es que está sí, colgando. Sí, sí. Buenos días a todos y a todas. Hoy, en primer lugar, agradecer a Asturias Compromiso 21 haberse acordado de la UGT de Asturias para que podamos opinar un poco de este tema tan absolutamente vital e importante para Asturias, ¿no? La UGT de Asturias, que tenemos representación y representamos a todos los sectores económicos de esta región, pero que nuestras raíces son eminentemente industriales. El sindicato arranca con la industria asturiana. Y si hablamos de industria, y si hablamos de energía, hablamos de industria. Y si hablamos de industria, hablamos de empleo industrial. Y si hablamos de empleo industrial, hablamos de empleo de calidad. La industria genera un empleo muy diferente a cualquier otro sector en Asturias, por desgracia. Por lo tanto, reforzar las redes eléctricas en Asturias, escuchamos esta mañana, yo no voy a hablar de colapso, pero sí tenemos un problema serio en Asturias. Sin reforzarlas, pues afrontaremos un futuro más que complicado. Nosotros creemos en el UGT de Asturias que la energía debe ser, no sé si el pilar fundamental o la clave de bóveda donde asentemos la identidad que queremos en Asturias. Es así, para nosotros es tan importante como eso. Y construir esto, pues no construir este pilar o esta clave, por supuesto que necesita inversiones y por supuesto que necesita tecnología y mucho de las dos cosas. Pero me encanta el título de esta mesa, me encanta porque la segunda parte, lo que hay después de los puntos suspensivos, es tan importante como lo que hay primero, que es el acuerdo, la explicación a la ciudadanía, la transparencia a la ciudadanía y el consenso social para afrontar toda esta mega obra que tenemos por delante. Si no somos capaces de explicar a la ciudadanía asturiana dónde estamos embarcados, la importancia que tiene y lo que puede suponer el fracaso de todo esto, pues empezamos con la pata coja, podemos decir, ¿no? Asturias es eminentemente industrial, nadie lo puede negar, y tiene que seguir siendo eminentemente industrial. Por lo menos así lo creemos nosotros. Y para eso necesitamos reforzar nuestras redes. No están preparadas para el futuro, no están preparadas para mantener lo que tenemos industrialmente, cuanto más para intentar atraer, que estamos en el momento oportuno para intentar captar y traer nuevos proyectos. Sería incapaz ahora mismo, creemos incapaces de hacerlo.
Y, por supuesto, apoyar desde el consenso, que aquí sí que vamos a tener, por lo menos, yo soy de una zona de Asturias que lo viví por experiencia, el tema del almacenamiento, pues aquí sí tenemos que, si el primero es importante el consenso social, en la segunda parte va a ser muy importante. Pero eso es absolutamente vital, apostar por el almacenamiento también. Parece que no tiene sentido que apostemos por nuevas formas de generar energía y no tengamos donde guardarla para cuando la necesitemos, ¿no? Parece que es una cosa, y es como si entre todos construyéramos en tiempo de sequía un pozo y bueno, hiciéramos una fuente estupenda en el medio de la plaza del pueblo, y la discusión era qué caldero usábamos para llevar el agua, ¿no? O si tenemos caldero, o si es necesario el caldero o no. Parece que no tiene ningún sentido. Pues esto, llevándolo a lo estúpido, pues es más o menos parecido. Por lo tanto, dejar claro que, por supuesto, estamos a favor, creemos que es absolutamente necesario, no estamos a favor, es absolutamente necesario afrontar esto, afrontarlo con valor, con energía, con transparencia, hablando, escuchando. Y quiero terminar diciendo esta primera intervención, que no hay plan B. O lo hacemos o estamos fastidiados. Por lo tanto, lo voy a dejar aquí de momento. Bueno, hay que explicarlo bien, ¿no? Al final también hay que explicarlo bien a la sociedad, que es la segunda parte de sociedad de consenso, ¿no? De atrayendo consensos. Bueno, en esto yo creo que hay unanimidad en cuanto a la necesidad. Sí me gustaría un segundo punto, porque estamos hablando de suministro energético, en este caso suministro eléctrico. Pero Asturias fue también una potencia en producción eléctrica y de hecho, varios puntos por encima de lo que era su peso, o de lo que es su peso, tanto a nivel de superficie como de población, ¿no? Si estamos en el 2,2% aproximadamente, en el tema de producción eléctrica, y seguro que me podrán corregir gente que tiene más el dato en la cabeza, pero triplicábamos al menos ese valor, el 6 y pico %. Entonces, lo que sí vemos de esos estudios que hemos desarrollado desde hace esos 25 años, que los primeros 5 años, 2000, 2005, 2006, teníamos una producción eléctrica en Asturias que estaba situada entre 17.000, 20 hasta 21.000 gigavatios hora año, para un consumo en torno a 9.000 en ese entorno. Por lo tanto, exportábamos una parte significativa, en torno al 50%, bueno, depende del año, pero exportábamos una parte significativa. Claro, los últimos años no ha sido así. De hecho, los 2 últimos años ya ha sido cuando ya somos importadores netos de electricidad. Estamos en torno a un consumo de 8 y pico y a una producción, como decía, eléctrica menor. ¿Qué importancia? Bueno, y estabas hablando también del empleo industrial, pero también podemos hablar del empleo energético, ¿no? Del sector energético que está dentro del sector industrial. Entonces, ¿qué importancia le dais a ese hecho, al hecho de que, aparte de tener un suministro seguro, a precio competitivo, etcétera, sea una producción que realmente se realiza también, una parte al menos significativa de ese consumo provenga de instalaciones asturianas? Sí, vamos a hacerlo al revés. Bueno, pues sigo. ¿Te parece, Javier? Hemos decidido todos, yo creo, nosotros creemos también que incluso un poco tarde, que nos estábamos cargando el mundo y que había que tomar medidas. Tenemos aquí descarbonización, transición energética, medidas absolutamente necesarias y posiblemente un poco tardías. Pero es verdad que Asturias, estas medidas, pues el impacto fue tremendo. El zarpazo fue tremendo. Estoy mirando ahí para el compañero Alperi. Hemos cerrado las térmicas. Hemos tenido que actuar, no sé si corriendo o no corriendo. Yo ya no sé si hemos corrido demasiado, porque también si llegas primero pegas 2 veces. Yo personalmente, ahí tengo una duda si hemos corrido demasiado o no, pero lo cierto es que las térmicas están cerradas. Éramos una región, me parece que se habló en un panel antes, que éramos una región productora de energía e incluso exportábamos energía. Hoy la mayor parte de la que consumimos la tenemos que traer de fuera, Por lo tanto, estamos en un déficit energético que, si lo ligamos a lo que decía primero, pues no tiene mucho sentido. No tiene sentido si tenemos recursos para generar otro tipo de energía. Si tenemos sol, si tenemos viento, si tenemos agua. Pues claro que sí. Es que es fundamental aprovechar todos los recursos que tengamos
para generar nuestra propia energía y intentar ser lo más autónomos posibles con nuestros recursos, con nuestra capacidad que tenemos. ¿No va a ser la suficiente? Claro que no, pero aprovecharla al 100% estamos absolutamente de acuerdo. Y aquí vuelvo otra vez al consenso social. Tenemos que hablar. Los promotores tienen que explicar los proyectos. Los políticos deben de impulsar los proyectos, pero con una claridad extrema, con una explicación extrema. Yo no sé si hay que ir al Chigre, que se hablaba por aquí también, o si hay que ir a la iglesia. No sé dónde hay que ir, no sé dónde tenemos que ir, pero lo que tenemos ya que, no sé si tenemos que, lo que tenemos ya que intentar, como decimos los de Aldea, tener el camino desbrozado. Porque no va a faltar quien venga a echar chinas y piedras al camino. Eso lo tenemos claro. Aquí inocentes no hay nadie, ni tontos menos. Por lo tanto, para afrontar las inversiones, los proyectos en energías renovables es necesario el consenso social. Y explicando a la gente lo que puede ser el fracaso de todo esto, seguro que lo entiende. Mira, voy a poner se me ocurrió, hoy cuando bajaba para abajo pasé por delante de un instituto de formación profesional aquí en Gijón, porque coincide. Y me lo pensé, digo, aquí dentro hay un montón de chicos y chicas, pues seguro que una buena parte de ellos están pensando que el futuro suyo esté en el ámbito de la industria. Un montón de profesiones, un montón de actividad que puede haber en esta región que puede brindar un futuro absolutamente extraordinario a esos chicos y esas chicas que están formándose hoy en un instituto de Gijón. Esa gente, esos chicos y esas chicas, incluso si nos vamos a la universidad, son conscientes de si fracasamos o si acertamos en estos nuevos proyectos, la diferencia que van a tener en un futuro próximo. Si acertamos, tendrán un futuro maravilloso en esta región, vivirán generosa y decentemente con un trabajo digno, bien remunerado, con buenas condiciones. Y si fracasamos, pues los estaremos invitando a marchar o a tener que escoger otro sector que, desgraciadamente, son necesarios todos, absolutamente necesarios, nosotros los defendemos todos, pero no van a tener la capacidad de generar un empleo como el que está generando la industria o la energía. Vale. O sea que entiendo por lo que has comentado que haciéndolos bien, pero que son necesarios hacerlos, estos proyectos energéticos, para tener un poco más también de autosuficiencia energética, pero también crear ese empleo para las nuevas generaciones. Recordemos que del 20 y pico % que supone el sector industrial en cuanto a PIB, el peso de PIB en Asturias, en su momento la parte energética era un 6 y pico %, o sea, no es baladí, ¿no?, el sector energético en Asturias. Nieves. Bueno, yo creo que es irrenunciable el intentar ser autónomos y se está viendo ahora mismo que desgraciadamente tenemos este conflicto en Irán. La energía es fundamental en el mundo, es lo que mueve el mundo, no solo a la industria y el empleo, sino toda nuestra actividad diaria, ¿no? Entonces, todo lo que se haga por generar nuestra propia energía y por reducir la dependencia energética, desde luego creo que estamos yendo en el buen camino. Esta mañana también se ha hablado de los precios de la energía y de cómo Francia tiene esos precios competitivos. Realmente yo creo que España está siendo un foco de atracción de industria y de oportunidades de generación de actividad económica, porque lo que se ve es que con toda esa energía renovable que se puede generar, los precios desde luego pueden ser competitivos si despojamos un poco ese precio del kilovatio de todos esos otros costes adicionales de los que hoy se ha hablado, pero desde luego de base es la energía más barata, la energía que se produce por el viento o por el sol. Por tanto, yo creo que en ese sentido, y
si la Unión Europea, que fue se puso liderando todas las políticas de transición ecológica para tratar precisamente, como digo, con un propósito medioambiental, ¿no? como era la respuesta ante el cambio climático, pero que luego se ha descubierto, se ha visto que también tiene un beneficio en esa autonomía estratégica que es tan necesaria para el mundo y para Europa, y en concreto pues para Asturias y para España, pues es un doble beneficio, ¿no? A nivel de lo que es la autoridad portuaria, nosotros estamos muy involucrados en un proyecto ahora de generar fotovoltaica. Parecía que Asturias no tenía sol, pero vamos, sí. Nada más lejos, ¿no? de tener que aprovechar ese recurso, pues en un proyecto de intentar maximizar la generación con energía fotovoltaica y tratar de que todo el ecosistema, que no olvidemos que al final somos muchas empresas ahora y desde luego a futuro va a haber más las que se pueden beneficiar de esa reducción de la dependencia y de aprovechar un recurso que nos es propio. Por tanto, yo creo que ninguna duda de que es el camino, y yo creo que España en ese sentido se posiciona como un lugar de oportunidad para la industria y para la actividad económica con ese vector de energía. María, ¿los proyectos energéticos en Asturias tienen cabida? ¿Son esenciales? ¿Cómo lo ves? Sí, yo coincido con ellos. Yo creo que es irrenunciable tener pues un suministro energético suficiente y estable y a precios competitivos, ¿no? También, y yo creo que es un factor fundamental para que todos estos proyectos puedan realmente llevarse a cabo, ¿no? Y ahí también nos jugamos mucho en Madrid y en Europa con cómo se financien todos esos proyectos, y no solamente la inversión inicial, sino muchas veces para que arranquen incluso la operación durante un determinado periodo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, hemos oído mucho hablar en Asturias de proyectos de hidrógeno, y es verdad que tenemos agua, que es un recurso fundamental, pero pues hay proyectos que durante un tiempo que requieren grandes inversiones o que durante un tiempo no van a ser rentables. Y bueno, pues por tanto también hay que hacer las cosas bien y no ir más rápido prohibiendo o cerrando térmicas o otras fuentes que impulsando los nuevos proyectos, ¿no? Yo creo que hay que acompasar bien para que en todo momento nuestra industria, insisto, en la que quiera venir, tenga la energía no solamente suficiente, sino, como digo, a precios competitivos. Y la buena noticia es que luego las renovables, una vez implantadas, pues el coste es muy bajo, pero también, bueno, pues yo creo que hay que repensar todos los costes adicionales o impuestos que llevan asociados y que hacen que al final nuestra industria sí tenga costes energéticos más elevados que, por ejemplo, en Francia, cuando la generación no cuesta, el coste de generación no es tan alto, ¿no? En fin, yo creo que sí, que es esencial que tengamos la mayor autonomía posible en la producción energética y que lo hagamos a unos costes que nuestra industria la permitan competir en igualdad de condiciones, ¿no? Frente a la cuestión que planteabas, y se agradece también a los organizadores de este tipo de jornadas que cuenten con la opinión de, bueno, pues de una interlocución social como somos, en la que podamos, bueno, pues expresar la opinión que tenemos acerca de estos temas. Es verdad que antes hablabas que yo me dirigí directamente a proyectos industriales, hay otro tipo de proyectos como de movilidad, etcétera, etcétera, pero bueno, desde el sindicato consideramos que Asturias es industria, lo comentaba antes María, por lo que es industria, ha sido uno de los motores para la economía en este país y queremos que continúe siéndola, no solo por la actividad económica que genera en sí, sino también por el empleo que comentaba también antes Campa
que genera un empleo de calidad y con bueno, derechos. Centrándome en la cuestión, no somos negacionistas para nada del cambio climático, es verdad que hay que afrontarlo con rapidez, pero sí también con una transición planificada, no hacer las cosas a prisa y corriendo, ni tiene por qué ser dejando por el medio ningún tipo de perdedores, y me refiero tanto a territorios como a personas, a trabajadores, a la sociedad mismamente. Y, por tanto, creemos que es estratégico que una parte significativa de la demanda eléctrica pues venga a partir de energías renovables. Aprovechando, sí, aprovechando los recursos pues endógenos que tenemos en el Principado. Como comentaba antes, pero tiene que ser con una condición clara, que esa transición tiene que hacerse planificada y pensando siempre también en lo que os comentaba primero, en esa industria que queremos mantener, pues esa esencia en lo que es el Principado. Porque también se comentaba antes, la energía no es solo un recurso ambiental, sino que es un factor de competitividad, en este caso pues industrial. Asturias tiene siderurgia, tiene metal, tiene química y tiene otras actividades electrointensivas que, como bien se comentaba, dependen mucho del suministro eléctrico, que sea estable y que sea competitivo. Por tanto, y refiriéndome también a la primera, en cuanto a redes eléctricas y almacenamiento, el despliegue de renovables debe ir acompañado pues, de redes suficientes, de almacenamiento, de capacidad de respaldo, de mecanismos que hagan, en este caso, vuelvo a referirme a la industria, acceder a la energía a precios predecibles, y se trata de construir un sistema energético que permita descarbonizar la sociedad, descarbonizar la economía, pero sin destruir capacidad productiva ni ese empleo que comentaba antes que genera pues, esta industria. Vale, entonces, de acuerdo también en que bueno, hay que desarrollar proyectos energéticos en Asturias que nos permitan autoabastecernos. En concreto, estamos hablando de energía eléctrica hoy, pero podríamos abordarlo desde un punto de vista más amplio de energía en general. Bueno, pues ahora llegamos al meollo. La verdad es que nos queda poco tiempo, pero ¿y ahora esto cómo lo explicamos a la sociedad? ¿Cómo generamos ese consenso hacia la sociedad? ¿Quién tienen que ser los interlocutores principales o los iniciales? Aprovecho que, como llegó el viceconsejero, pues también podéis decir, ¿no?, que la parte de la administración es clave para ese tipo de cosas. Pero quería de vosotros una respuesta muy rápida de quién tiene que liderar ese proceso, porque es cierto, y bueno, aquí hay muchos promotores energéticos, pero quizá, no sé si es lo ideal que sean los promotores energéticos los que expliquen en el territorio lo que quieren hacer. Es un agente que el territorio lo mira un poco con desconfianza o no, si se requieren otro tipo de interlocutores un poco más que hagan de mediación. No sé cómo lo veis y no sé cómo veis el papel de vuestras respectivas instituciones en ese elemento que para todos nos parece clave, ¿no?, el poder desarrollar este tipo de proyectos. Respuesta muy breve, si podéis, porque me interesaba llegar a la última, que es un poco las recetas de cómo hacerlo. Sí, bueno, hablando de cómo construir el consenso social, pues se construye cuando no se construye. Cuando no se construye es cuando el proyecto ya está decidido. Pues creemos que se construye con planificación, transparencia y, sobre todo, con una participación ya desde el inicio, desde el inicio de los proyectos. ¿Quién tiene que liderar? Pues en este caso esa planificación pues consideramos que las administraciones son los promotores que tienen que liderar porque debe implicar a todo el territorio ya desde, como comentaba antes, de las fases bien tempranas. Los interlocutores sociales, pues también, porque podemos ayudar a trasladar, tenemos esa implantación territorial en Asturias, por ejemplo, y podemos ayudar a trasladar esa información rigurosa, explicando también pues las cuestiones, todo relacionado con ese cambio de modelo productivo, con esa generación de nuevo empleo.
Vale, perfecto. Y además tenéis implantación territorial y además tenéis mucha voz, tenéis mucha forma de salir y sois muy conocidos. Es decir, nosotros, por ejemplo, lo podemos hacer y lo hacemos, lo tratamos de hacer, pero tenemos el alcance que tenemos. Quizá vosotros, como agentes sociales, tenéis mucha más capacidad para llegar a mucha más gente, probablemente, ¿no? María. Sí, bueno, yo creo que cada uno tenemos que poner de nuestra parte y que todos tenemos esa labor. Es cierto que pues, desde la administración, desde lo público, pues quizás sean los que deben liderarlo, pero yo creo que tenemos todos nuestra labor, ¿no? El problema de la energía, yo creo que es un servicio que es menos visible para el ciudadano que, por ejemplo, una carretera. La gente entiende más fácil que por delante de su casa quizá le toque que pase una carretera si quiere llegar a determinado sitio, aunque bueno, pues también puede haber controversia, ¿no? Pero el problema de la energía es que es mucho menos visible y o que lo damos por hecho también, que la tenemos, pues le damos a un botón y se claro, pone la luz. Es algo, hay algo. Exacto, es algo que se da por hecho. Es cierto que el apagón yo creo que hizo quizá tener algo de conciencia en que a lo mejor puede fallar algún momento, pero es cierto que en general es algo que se da por hecho y que no es visible, ¿no? Con lo cual es verdad que hay que hacer un esfuerzo más importante en comunicar. Y en concreto en Asturias lo que estamos hablando desde la parte de los agentes económicos y sociales en comunicar la aportación a la calidad de vida de todos y de todos los asturianos, el que tengamos energía y que tengamos industria, ¿no? Y que no podríamos vivir como vivimos si no tuviéramos esta industria, ¿no? Hemos hablado antes pues de la industria que ya está aquí, pero es que también gracias a estos proyectos energéticos y estas renovables estamos creando y captando industria que puede ser líder en el sector de las renovables, ¿no? Tenemos industria, fabricación de componentes eólicos, tenemos los proyectos de Sunwave, de IonWave, yo creo que va a generar otra industria, que va a generar empleo, que va a generar riqueza en nuestra región, y yo creo que todo eso hay que trasladarlo a la ciudadanía, ¿no? Y luego también, como decía, aterrizarlo mucho al territorio y que realmente involucrar a los vecinos en la medida de lo posible en que parte de esa carga que puedan suponer esos proyectos reviertan en empleo en sus propios territorios o comarcas y que se vean también en la medida de lo posible pues beneficiados, ¿no? Sí, yo creo que hay... Cuando hacemos algún tipo de estudio, estamos en un proyecto europeo de aceptación social en este caso eólica, sí que los dos elementos clave, has comentado tú uno de ellos, que es la información temprana, el conocerlo, no conocerlo a través del BOPA o del BOE, ¿no? Sino conocerlo antes en fase de diseño y que incluso pues, puedan aportar, el territorio pueda aportar alguna sugerencia de mejora. Y lo segundo es el planteamiento de, bueno, ¿y qué gano yo como territorio por tener voy a tener los problemas o los inconvenientes que todo el mundo puede ver, pero no veo las ventajas? Es cierto que, como bien decís, el que haya más renovables significa que, en principio, el precio de la energía es más bajo y, por lo tanto, los propios vecinos ya mejoran, pero no es probablemente suficiente como algo que diga, bueno, pues estoy a favor, ¿no? Este Nieves, yo voy a discrepar porque además no voy a ser sospechosa por lo que voy a decir, porque voy a salir en defensa de la administración pública ahora que no estoy aquí, en ella. Y es que yo creo que precisamente en ganarse la confianza del ciudadano, en explicar que ese beneficio que es para todos, al final a ellos les va a generar unos impactos negativos y que pueden tener incluso unas medidas compensatorias que mitiguen de alguna forma ese impacto negativo. Yo creo que quien tiene que sentarse enfrente y mirar a los ojos de los ciudadanos son los promotores de los proyectos y no la administración, porque la administración está para ordenar,
tiene que haber un plan y de hecho pues esta mañana también se ha dicho de todo lo que tardan los proyectos en madurar administrativamente, pero es que claro, si tenemos en cuenta que partimos de unos territorios en los que no se ha decidido que ese es el uso que tiene ese suelo y hay que empezar por cambiar el planeamiento territorial, la ordenación urbanística, eso conlleva pues los trámites ambientales, luego el trámite ambiental en sí mismo del proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es muy importante que la administración se dedique a ordenar y a hacer de garante de los derechos de los ciudadanos. Pero el que se tiene que sentar delante de los ciudadanos a los cuales les va a afectar directamente el proyecto es el promotor. Y yo, la verdad es que en mi experiencia, quien lo hace así, normalmente tiene proyectos más exitosos, con menos alegaciones y que se tramitan más rápidamente. Porque toda esa presión que en el momento que aparece un proyecto nuevo, inmediatamente tienes una plataforma en contra del proyecto, porque no se ha explicado y la gente se entera por la prensa y es así. Te lo van a contar y te lo van a contar de parte. Yo creo que los ciudadanos son mucho más inteligentes de lo que les tratamos y son capaces de entender cuando alguien le explica que el microondas tiene casi las mismas radiaciones electromagnéticas que el parque de baterías. Pero tiene que contárselo lo primero, no se tiene que enterar por la prensa. Entonces, en ese sentido, yo creo que los promotores tienen que hacer ese contrato territorial con los ciudadanos. Evidentemente, la administración tiene que garantizar que haya una información y una participación en los procesos de toma de decisiones y garantizar que luego los proyectos cumplen con los requisitos ambientales, territoriales, arqueológicos, etcétera, etcétera, pero desde luego el compromiso social lo tiene que hacer el promotor. Yo veo que esa es la parte un poco que permitiría avanzar más rápido y mejor. ¿Querías decir? Sí, efectivamente. Yo digo que la administración pública es la que tiene que liderar esa planificación territorial, porque es la que representa el interés general, pero es verdad que los promotores tienen también la responsabilidad de importante en la forma en que de informar en la forma en que presentan y desarrollan esos proyectos que pueden generar a quien no está en un primer momento, quien no tiene pues esa desconfianza, esa falta de información clara. Una responsabilidad, liderar quien tiene que hacerlo y la responsabilidad que tiene de información, pues claro, es los promotores quien presentan pues esos proyectos. Para que llegue la información clara y llegue, bueno, pues... Sí. Javier. Sí. La ciudadanía tiene que entender que estos proyectos son necesarios, son absolutamente necesarios. Y para eso, ¿cómo lo hacemos llegar? Pues Asturias, vuelvo a repetirlo, es que lo llevo en el ADN, es eminentemente industrial y tiene memoria industrial. Tiene memoria industrial, es que es así. Y tenemos cicatrices. Por el territorio asturiano hay cicatrices industriales, porque se hicieron las cosas regular. Y no fuimos a hacer la cirugía estética, seguimos con las cicatrices y eso tenemos que evitarlo. Tenemos que evitarlo porque hubo territorios que sufrieron las consecuencias de este tipo de actividad, la industrial, la energética, y no recibieron ningún tipo de compensación. Ningún tipo de compensación. Ahí están las marcas, siguen estando por ahí las marcas. Yo ahí sí me alineo contigo, Nieves, al 100%. Yo creo que la Administración tiene que presentar los proyectos, tiene que impulsar los proyectos, tiene que garantizar que los proyectos sean legales, tienen que ser absolutamente transparentes también en el ámbito de la Administración, pero quien tiene que ver el bigote al paisano y a la paisana, allá donde sea, es el promotor. Es el promotor y tiene que hacer el esfuerzo de convencer a la gente de que es absolutamente necesario, porque esto no va de quiero o no quiero, es que o somos o no somos. Vuelvo a repetir, no hay plan B. Y es necesario que la gente lo entienda. Nosotros, como organizaciones sindicales que representamos a la mayoría de la sociedad, pues también tenemos un trabajo muy importante. Lo decías tú, estamos metidos en todas las capas de la sociedad. Los que estamos aquí estamos metidos en todas las capas de la sociedad. Y tenemos un trabajo que hacer. Nosotros, por lo menos en el OGT, lo tenemos claro, lo vamos a intentar hacer. Y posiblemente nuestros discursos serán muchos y de muchas maneras, pero es apelando
al ser o no ser de Asturias. Al ser o no ser de Asturias. Quiero decir, habrá un montón de dificultades, habrá que pelearse con muchas cosas que aparezcan por el camino, pero hay que intentar apartarlas y saber cuál es el objetivo final. El objetivo final es reforzar las redes para que esto funcione, para que esto siga siendo Asturias, para que la industria y la energía sigan siendo la columna vertebral de esta región, porque si no es así, será otra cosa, no será Asturias. Y eso es lo que tenemos que intentar explicar los agentes sociales allá donde estemos. A mí me es muy fácil sentarme en una iglesia o en un chicle y decir, oye, vosotros sabéis que si no tiramos por esto, pues el trabajo, el empleo en Asturias va a perder una calidad brutal que no vamos a ser capaces de recuperar en siglos. Yo creo que con esto, escuchándolo y explicándolo, lo mismo que el ponente, eso de decir que, oye, es que el microondas tiene mucha más... Es que yo me quedé, como dicen los guajes ahora, me quedé flipado, digo, hostia. Oye, la señora Villaviciosa tuvo que quedar asustada, decir, oye, déjame marchar detrás de la pancarta que estoy cometiendo un error. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Pues este caballero, pues ese día pues hizo pedagogía. Hizo pedagogía y la pedagogía es, yo creo que es lo necesario y lo que tenemos que hacer todos los que estamos aquí, porque afortunadamente veo que nadie es sospechoso en esta mesa. No, creo que no. Bueno, la última pregunta muy rápida porque estamos ya un poco pasados de tiempo, Reyes me mirará mal, no, pero empezamos muy tarde, así que culpa de Pedro, que se acaba de marchar, dicho sea de paso. Vale, pues nada, una muy rápida, porque bueno, por poner encima de la mesa alguna propuesta concreta para reforzar ese consenso, porque está claro la necesidad de la energía, pero probablemente tiene que acompasarse la necesidad con la licencia social, ¿no? Porque hay veces pues, que yo tengo una necesidad de algo, pero no permito que ese algo se desarrolle. Entonces hay veces que no son compatibles ambas posturas, ¿no? El tener claro la necesidad, pero no tener claro que hay que hacer algo para satisfacerla. Entonces, bueno, os pongo tres posibilidades para que me digáis cuál de ellas, o si os parece que todas son interesantes para reforzar ese consenso, o cómo se puede trabajar con el territorio, o que me digáis alguna otra que os parezca. Dentro de lo que hemos visto, de lo que hemos hablado pues, con distintos agentes, se habla de compensaciones económicas al territorio con iniciativas comunales. Bueno, esto se ha trabajado más, pues a lo mejor hablando con el ayuntamiento, hablando para ese tipo de iniciativas comunales que sean interesantes para el territorio. Hay otras opciones, como por ejemplo la participación en la inversión en esos nuevos proyectos o en los beneficios por parte de la ciudadanía, o sea, que ahí sí que vean que una parte de los beneficios pues, van para ello. Lo comentabas, Gerardo, tú también, y yo creo que todos también lo hemos comentado, información inicial en fase de diseño del proyecto que permita participar en la toma de decisiones, bueno, en las que tenga sentido, ¿no? Y reducir su impacto en el territorio, y luego incluso ofrecer formación para ese empleo de calidad a nivel local, contratar mano de obra local y que se traduzca en generar actividad en el territorio. Esas son 4 posibilidades, ¿no? Nada, muy rápido a nivel esquemático, si os parece que tiene sentido, ¿incorporaríais alguna más? ¿Habría que hacer todas? ¿Cómo podríamos mejorar ese consenso con estas o con otras iniciativas? Sí, bueno, elementos que pueden contribuir a una mayor aceptación social. Pues dijiste unos cuantos, nosotros nos centraríamos en primer lugar en lo que recalco, la información temprana y la participación real en la fase de diseño de los proyectos. Cuando los territorios conocen esos proyectos desde el inicio y pueden influir en aspectos relevantes, como sea la ubicación, el impacto, la integración territorial, consideramos que ahí el conflicto pues se reduce. En segundo lugar, y como se comentó anteriormente, el retorno territorial. Los proyectos energéticos deben generar beneficios tangibles a los territorios donde se implantan, ya sea pues con compensaciones económicas, participación local en proyectos o inversiones vinculadas al desarrollo de ese territorio. Y en tercer lugar, y que también se comentó, pues en el empleo y en la economía local, ofrecer formación, priorizar contratación local, desarrollar industria auxiliar ligada y vinculada a estos proyectos es una forma pues, efectiva de generar un consenso y una aceptación social.
En general, es importante que los proyectos energéticos no se tome como iniciativas externas que utilizan el territorio, sino que son iniciativas que generan valor económico y empleo dentro de ese territorio, dentro de Asturias. María. Sí, yo coincido y las propuestas me parece que van en la línea acertada por poner el énfasis, desde luego, en la información temprana. Comentaba Nieves el liderazgo del promotor. Bueno, yo creo que el promotor tiene que explicarlo y que dar las garantías, sin duda, y eso la información temprana desde luego que ayuda. Pero también creo, y un punto quizá a añadir, que esto tiene que basarse en una legislación estable, y se comentaba en la mesa anterior que quizá por cambios rápidos o la novedad de algunos de estos proyectos, todavía la legislación no está todo lo definida, estudiada o como debería estar, ¿no? Y eso también pues a veces genera inseguridad, desconfianza. Entonces, desde luego, el promotor tiene que hacer un proyecto adecuado, tiene que explicarlo. Creo que además es muy beneficioso, sobre todo, que la contrapartida, especialmente en empleo y en arraigo en la zona y en formación, porque creo que eso no es solo una compensación económica a corto plazo, sino que genera eso, arraigo y estabilidad para tiempo. A mí me parece la compensación más atractiva. Pero es verdad que yo creo que tenemos que partir de un marco legislativo que dé más garantías al promotor, que dé más garantías a la ciudadanía. Garantías, me refiero a conocer las reglas del juego, ¿no? Porque si no, pues se hace todo más complicado. Sí, es cierto que la tecnología va tan rápido que la regulación hay veces que es sí, difícil que llegue a la misma velocidad, porque trata de ser garantista además, ¿no? Entonces, yeah, complicado. También, sí. Totalmente de acuerdo con María en este tema, y además yo creo que esta mañana también se hablaba del paquete, la directiva europea del paquete de redes eléctricas, y realmente ahí hay también una apuesta clara por la tramitación garantista también para los promotores y para los territorios. Y te compro todas, está bien. Yo también creo que la apuesta tiene que ser no cortoplacista, que tiene que ser una apuesta, primero, porque sí se genera empleo, tanto en la construcción como durante la operación de los parques, que revierta en el territorio y que se forme y se cree empleo local. Yo creo que eso es fundamental. Desde luego, el que el beneficio, las medidas compensatorias llegue a los territorios. Y aquí sí quería hacer un inciso, y es que muchas veces cuando los promotores digamos, pactan con un ayuntamiento, el territorio no es un ayuntamiento. Muchas veces un parque eólico, por ejemplo, al final quien está teniendo un impacto paisajístico no es el ayuntamiento en el que está ubicado el parque, igual es otro ayuntamiento limítrofe o una parroquia que no está en el ayuntamiento. Entonces también yo creo que hay que aterrizar también las medidas compensatorias a los directamente afectados, no solamente porque cuando se va al ayuntamiento pues tienes el compromiso institucional, pero no tienes ese compromiso social que a mí me parece tan importante, ¿no? Con el territorio, pero en el sentido de los paisanos y paisanas directamente afectados. Y desde luego, claro, el tema su empleo, medidas compensatorias, y la otra que comentabas, que ahora se me ha ido, el tema de que puedan participar en eso, sí, pues en ese sentido yo creo que esas medidas a largo plazo, como te decía, pues que se puedan beneficiar de un precio más bajo, y que vean pues que la energía que se genera allí tiene un impacto en su día a día, también me parece muy interesante. Pues también muy breve. Si me mandaras a escribir qué factores pondrían una hoja en blanco, pues coincidiríamos. De verdad te lo digo. Pero para resumirlo, yo creo que podemos resumirlo en dos. Uno es el tema compensatorio a los concejos, a los ayuntamientos donde se implanten estas infraestructuras. Y hay muchas maneras de compensar
a un concejo, a un ayuntamiento, que puede ser con infraestructuras, puede ser incluso un convenio económico con el ayuntamiento, que los vecinos vean que efectivamente permeabiliza para abajo después lo que recibe el ayuntamiento. Eso funciona porque, ya os digo, yo soy de una zona de Asturias donde esto lo tuvimos que vivir y eso funciona. Después hay otro tema que también funciona, yo creo que puede funcionar, que es el compromiso con ofertar empleo a la gente de los territorios. Primero, formarla, porque sin duda pues posiblemente no esté formada para trabajar en estos nuevos proyectos, pero ese sí es un tema muy sensible que si se hace y se hace bien, allana mucho el camino y ejemplos tenemos donde la gente del territorio trabaja y se gana la vida en nuestros proyectos, los problemas se minimizan mucho. Con formación previa, por supuesto, claro. Porque, claro, llega un proyecto y lo que quieres es empezar. Entonces te vas a buscar a la gente, los trabajadores y las trabajadoras, los vas a buscar. Tienen que ser proyectos estudiados, explicados, transparentes, porque aún así nos vamos a encontrar con más problemas de los que tenemos. Y para ayudar a todo esto, un tema que creo que era suficiente era no entorpecer mucho. No entorpecer. Por lo menos no molestar. Bueno, la verdad que es un tema que da para mucho, Eduardo. Podemos hacer una jornada entera y un curso, una semana, ¿no? de esto. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí porque ya estamos un poco pasados de tiempo. Yo creo que hay posibilidades de construir ese consenso. Hay muchos ejemplos, nos han quedado pendientes alguna pregunta, algún ejemplo de cosas que se están haciendo. Pero bueno, muchísimas gracias por vuestras reflexiones y por favor un aplauso. Bueno, muchas gracias. Vamos a, después de estas mesas y de estas intervenciones durante toda la mañana, que hemos aprendido mucho, la verdad, con todos vosotros, así que muchas gracias a todos los participantes, panelistas en estas mesas. Y ahora vamos a proceder a la clausura, a las conclusiones y a la clausura de la jornada. Y para ello vamos a contar con Javier Sáez de Jubera. Javier. Bueno, unas conclusiones muy rápidas porque como vamos un poco mal de tiempo, lo primero, bueno, agradecer especialmente a Miguel por estar aquí y por supuesto al viceconsejero Juan Carlos también por estar aquí acompañándonos y evidentemente a todas las personas asistentes y a los ponentes. La verdad yo creo que la jornada se ha caracterizado por tener mucho nivel y por tratarse todos los temas que queríamos tratar. Para Compromiso Asturias 21, el tema de la infraestructura energética en Asturias y de los almacenamientos es un tema prioritario. Nos parecía muy oportuno ponerlo encima de la mesa, ¿no? Las cosas que yo apunté, las pocas cosas, las que yo creo más de relieve de todo lo que se comentó. En el tema industrial, hemos tenido la suerte de tener al representante de la Asociación de Grandes Consumidores de España y además al representante de Asturias del CIN. Un lujo en ambos casos y evidentemente a la industria le preocupa básicamente dos temas, el tema de los precios, pero también le preocupa también el tema de la posibilidad de tener potencia disponible cuando la necesita, ¿no? El ejemplo de Austrian Zinc es paradigmático, una compañía que tiene, me parece que se habló de 236 megavatios de potencia sin nada, que quiere aumentar la potencia a 3 megavatios y que no tiene disponibilidad, ¿no? Algo falla en el sistema. No, quizá no sea solo un problema de infraestructura, sino también sea un problema de regulación, porque en el caso de Asturiana, como muchos de los que estáis aquí sabéis, a apenas unos metros de Asturiana estaba Alcoa con unas demandas de potencia cercanas también a los 200 megavatios, cerró hace unos años y no sabemos dónde está esa potencia, ¿no? Quizá hay que regularizar todo. Bueno, sabemos que la Administración está en este tema, está claramente en este tema, como también se comentó a lo largo de la jornada. Una reflexión yo creo que interesante que se hizo desde el punto de vista regulatorio que hizo José Manuel es que cuando yo le preguntaba si hay mucha regulación, él decía que quizá no mucha, sino lo que hay que hacer es actualizarla. Quizá tenemos una regulación que estaba muy bien para hace unos años, pero cambia el mercado, cambia el horizonte, cambia la forma de generación y quizá hay que actualizar la regulación, ¿no? Después, en temas de infraestructura, también se habló de que no solo hay que pensar en el anillo central, sino también hay que pensar a medio plazo
no es tan urgente, pero hay que ir pensando en que si queremos ser relevantes en energía eólica marina, vamos a tener que repotenciar el occidente de Asturias. Si la eólica que hay en tierra hoy en Asturias onshore se quiere repotenciar, seguramente tendremos que también repensar las infraestructuras energéticas del occidente, pero es algo que no es tan urgente como el anillo central, ¿no? Joaquín hablaba de que vamos a tener sobrecapacidad en almacenamiento de baterías y que dentro de unos años nos acordaremos de esta afirmación. También hablamos de otras posibilidades de mejorar la red, que no solo a base de construir red, sino también recurrir a temas como electrónica de potencia y otros temas. Se habló también de la posibilidad de que empiece a vislumbrarse la posibilidad de las baterías de sodio, y aquí en esta mesa surgió la posibilidad de que TSK y Battery Lab colaboren en el desarrollo de todo el tema de las baterías de sodio. Se pidió también que hubiera un reglamento específico para las baterías, que también yo creo que es un tema relevante. Se insistió mucho en que las instalaciones de baterías son instalaciones seguras. La verdad es que hay países que nos llevan a la delantera en este tema. El otro día hablaba con una persona que viene de Bélgica y que tiene muchas instalaciones de baterías. Allí se convive absolutamente con las instalaciones de almacenamiento de baterías sin ningún problema. Y luego el tema de sociedad, pues bueno, yo creo que la conclusión es clara, ¿no? Si queremos avanzar en este tema, tenemos que contar con la sociedad de nuestra parte. Se habló de temas de formación, se habló de temas de incentivos económicos, se habló de temas de contratación. Yo, en mi experiencia reciente en los últimos años, por ejemplo, en la compañía en que estaba, los parques fotovoltaicos que construíamos, era muy relevante que el ayuntamiento donde estuvieran los parques fotovoltaicos, los ciudadanos de ese ayuntamiento tuvieran algún tipo de bonificación en su factura eléctrica. Yo creo que todas esas cosas son importantes, pero como también se dijo más de una vez a lo largo del coloquio, no hay plan B, ¿no? O sea, que tenemos que poner a la sociedad de nuestro lado si queremos hacer todas estas inversiones que en conclusión son necesarias. Y nada más. Gracias. Muchas gracias, Javier. Juan Carlos Campo, viceconsejero de Industria del Principado de Asturias. Bueno, en primer lugar, agradecer a Compromiso Asturias 21 el haber celebrado esta jornada, porque se puso en manifiesto en la mesa anterior quién tiene que hacer llegar esto a la sociedad. La verdad es que realmente todos formamos parte de crear esa opinión pública, y realmente actos como este contribuyen en esa línea. Es verdad que luego unos van a tener más responsabilidad que otros, pero yo creo que todos vamos a formar parte, porque además este ámbito energético, como voy a comentar, pues va a afectarnos a todos de forma bastante directa de una u otra forma. Bueno, en primer lugar, agradecer esta invitación para clausurar esta jornada sobre redes y almacenamiento. Estamos hablando de energía, de energía en general, particularizada en este caso, sobre todo centrada en la energía eléctrica, pero estamos hablando de energía en general. Estamos, de hecho, en un momento donde, en una nueva crisis energética que no sabemos todavía hasta dónde va a llegar, pero que está repitiéndose, en un contexto donde necesitamos además más energía, necesitamos energía asequible y necesitamos independencia también en el ámbito energético. Este país, por cierto, ha apostado, digamos, en el ámbito energético, ha hecho una apuesta, yo creo que muy exitosa, respecto a las renovables. Las renovables nos han dado mayor independencia y nos han traído, de hecho, unos precios mucho más competitivos de los que teníamos. Las energías renovables, aparte de su compatibilidad intrínseca con las políticas transnacionales ya relativas al cambio climático, en realidad tienen una ventaja no desdeñable, que es que además son baratas. Y nuestro país, de hecho, en la producción de energía eléctrica es uno de los países más competitivos, de hecho, de nuestro entorno. Lo cierto es que esta senda de renovables o esta senda de transición energética, que ha llevado también a Asturias a la pérdida de centros de generación, pues tiene también muchas consecuencias y hay que buscar el orden en este nuevo contexto.
En este nuevo contexto, ¿qué tenemos? Pues tenemos que, lógicamente, estos procesos de transición energética llevan necesariamente a una mayor electrificación. Por ejemplo, caso emblemático puede ser el de transporte o el de algunas empresas que podemos tener en mente aquí en Asturias muy fácilmente, a cualquier ciudadano no se le escapan algunos nombres, y que necesariamente necesitan, para sobrevivir en el futuro, necesitan más energía eléctrica, en este caso. Además, estamos en un contexto también en que justamente detrás de ese éxito renovables que ha tenido nuestro país está la atracción a algunos nuevos agentes electrointensivos, como son la industria del hidrógeno o también la industria de las infraestructuras digitales para la inteligencia artificial, que justamente se basan cuya raíz, en el fondo, está en el éxito en las renovables de nuestro país. Pero en este contexto, Asturias, digamos que justamente está tratando de atraer a nuevas inversiones y tiene además buenas cartas sobre la mesa para atraerlos y tiene empresas además en este proceso de descarbonización. Pues bueno, en Asturias se une también alguna otra particularidad, justamente esta pérdida de centros de generación que no puede ser suplida por nuevas generaciones que tenemos actualmente. Es decir, el tema, por ejemplo, en el ámbito eólico, pues es verdad que hay que progresar todo lo que esté en nuestras manos, pero no va a suplir realmente las carencias, o sea, las pérdidas que hemos tenido y que son muy significativas relativas al cierre de las térmicas. Entonces, en este contexto, ¿qué tenemos? Tenemos además, por meterlo todo en la coctelera, tenemos una generación más distribuida. Los centros de generación ya no están tan focalizados, tenemos aerogeneradores por muchos sitios, tenemos baterías por otros, tenemos plantas de biometano, aunque no es el centro aquí, pero bueno, entran dentro de este contexto también energético, y en definitiva, por todo el territorio aparece salpicado de muchos agentes productores de energía eléctrica, y estamos en un territorio, de energía, y estamos en un territorio complicado para esto. Es un territorio complicado porque hay mucha dispersión territorial y todos estos agentes también tienen sus inconvenientes para el entorno. Entonces, en todo este contexto, y es lo que quiero remarcar, lo primero es que todos, por esta dispersión en la propia generación, nos vamos a ver afectados de una forma u otra. Es decir, va a ser raro el que crea que esto no va con él llegado el momento. Y luego pues hay otra cuestión importante, justamente la red de transporte, en este caso de energía eléctrica, cobra una importancia capital. Es decir, en nuestro caso hemos pasado a ser una comunidad de ser muy excedentaria en energía eléctrica, a ser una comunidad ya importadora, y este va a ser el camino de futuro porque, ya digo, aunque las posibilidades que tenemos en energías renovables hay que aprovecharlas al máximo, no van a ser suficientes para las necesidades que vamos a tener. Entonces, en este contexto, cobra una importancia capital el desarrollo de la red de transporte y de esta red de transporte depende todo lo anterior que acabo de decir. Es decir, si esta red de transporte no se desarrolla en tiempo y siguiendo los plazos adecuados, pues realmente tendríamos realmente un gran problema que efectivamente ahora ven de alguna forma ya algunas empresas como Asturiana de Zinc, que se puso de manifiesto, pero este problema desde luego no acaba en Asturiana de Zinc, que podemos decir que, aunque es importante, no quiero desdeñar la importancia que tiene, solo es una muestra muy pequeña de lo que podríamos tener en el futuro. Entonces, dentro además de todo este ámbito, juega además otra parte importante, aparte del transporte, la generación, ya digo, hay que avanzar en ella, la eficiencia energética, siendo aquí el director de electricidad obligado a hablar de que primero la energía es un recurso escaso y hay que aprovecharlo lo mejor posible y también gestionarlo de forma eficiente. En las mesas anteriores relativas al ámbito de la flexibilidad abre un campo muy importante y muy necesario para aprovechar al máximo lo que tenemos y es un camino también en el que hay que avanzar. Pero bueno, a lo que quiero en este barrido completo, en lo que es generación y transporte, y también juega un papel importante el almacenamiento. El almacenamiento, donde Asturias tiene
algunos puntos de interés, tiene interés o tiene algunos puntos importantes en lo que son los bombeos, es decir, los bombeos son proyectos a largo plazo, eso sí, es decir, no nos van a resolver el transitorio que tenemos, pero lo cierto es que son proyectos interesantes donde yo creo que van por el buen camino para avanzar en los próximos años. Y dentro de ese almacenamiento hay dos agentes más de almacenamiento, siempre todos acaban siendo controvertidos, pero uno de ellos es el de baterías. Las baterías, quiero decir, más allá digamos, de la problemática que tengan y de la controversia que traigan, lo cierto es que son necesarias, el almacenamiento en conjunto es necesario para poder seguir progresando en esta política, vuelvo a repetir, creo que acertada, de apuesta por las renovables, es decir, esa apuesta por las renovables toca techo si no hay un desarrollo en almacenamiento, y el almacenamiento pues, va a llegar de los bombeos con un alcance limitado. En Asturias es verdad que tiene un alcance quizás más significativo que en otros lugares. El ámbito del almacenamiento en baterías, que eso sí, hay que hacerlo con orden, el fin no justifica los medios, y lo cierto es que esta comunidad pues, se ha encontrado de forma bastante repentina con una avalancha de proyectos, lo cual no ha favorecido que el desarrollo se haya llevado a cabo de la forma probablemente más adecuada. Y nos hemos visto obligados a poner orden y a tratar de reconducir esta situación. Creemos que estamos en la línea correcta y efectivamente hay que también pues, hacer pedagogía, se comentó anteriormente, sobre la necesidad de los sistemas de almacenamiento, incluidos los de baterías, o otro almacenamiento, que es el almacenamiento en hidrógeno, en el que también almacenamiento en hidrógeno, pero que necesita una fortísima infraestructura eléctrica para llevarlo a cabo, y donde Asturias también tiene un papel importante. Entonces, en definitiva, ¿cómo hacer llegar esto a la sociedad? Lo primero es, pues estamos contribuyendo, de hecho, estamos en la antesala justamente de esta llegada a la sociedad, estamos contribuyendo en la medida de lo posible, y luego lo que es el desarrollo, si tengo que decir, digamos, vamos a decir, para tranquilidad de todos, lo que es el desarrollo, por ejemplo, ahora del anillo central, esencial, absolutamente esencial para el desarrollo de toda la industria asturiana, que como os comentó antes María, forma parte esencial de lo que es esta forma de vivir en esta comunidad de la que todos solemos presumir frente al exterior. Bueno, pues en este contexto, ¿qué tenemos? ¿Cómo está avanzando el anillo? El anillo, primero, está avanzando todo lo que pueda avanzar actualmente, lo digo para tranquilidad de todos, está avanzando todo lo que puede avanzar actualmente hasta que esté aprobada la nueva planificación eléctrica 2030. Entonces, la realidad es que está avanzándose mucho. Hay una fortísima implicación, y quiero aprovechar aquí el foro para agradecerlo, de Red Eléctrica, y quiero decir que estamos avanzando en los pasos adecuados. El último hito que hubo, para nosotros muy significativo, aunque sabemos que estas noticias no son las que más atraen a la sociedad, pero para nosotros sí que es importante, es la autorización de construcción de la subestación de Cardoso, que es una subestación localizada en las proximidades del polo industrial de Avilés. Todos podemos tener en la cabeza, digamos, la implicación de esa subestación fácilmente, y que forma parte de la primera pieza del anillo eléctrico, que luego bueno, se prolonga por varias subestaciones más y en multitud de líneas. Pero bueno, ese paso va avanzando, y lo digo también en correspondencia con el territorio, que es cierto que ya digo, Asturias es un territorio difícil. Bueno, pues por ejemplo, esta subestación, pues quiero aprovechar también para hacer esa pedagogía. Es una subestación, vamos a decir, de lujo, es decir, de lujo justamente para buscar minimizar el impacto. Es una subestación con una tecnología, bueno, quizás lo más importante no sea el nombre de la tecnología, pero bueno, tiene una tecnología, se llama GIS, pero es una tecnología que lleva a que el espacio ocupado es mucho menor de una subestación normal, y además el impacto visual es mucho menor, el coste es mucho mayor, eso sí. Es decir, pero quiero decir, en esta búsqueda justamente de que estas infraestructuras se desarrollen pronto, y aunque nunca va a haber unanimidad, porque siempre va a haber personas, ya digo, por la propia dispersión que tenemos, no va a ser fácil la unanimidad, pero sí buscar el mayor consenso posible, y la situación dentro de las que hay no exentas ninguna de inconvenientes, la solución óptima.
Bueno, concluyo ya. En definitiva, podemos decir que Asturias tiene proyectos actualmente, tiene inversión, tiene inversiones, autorizaciones y, sobre todo, tiene un rumbo. Y ahora necesitamos, pues, todos sumar esfuerzos y remar todos en la dirección y remar todos de forma coordinada. Y sigamos trabajando para que nuestra red eléctrica sea el motor de una industria fuerte, verde y competitiva. Y muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Para clausurar, contamos con la presencia de Miguel Rodrigo, director general de IDAE, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España. Gracias, Rodrigo, por estar aquí con nosotros hoy. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Eduardo, por la organización y la invitación al evento, viceconsejero. Es un placer estar aquí hoy y os felicito por la calidad del evento. O sea, no lo he visto entero, es verdad que no he llegado más que a media mañana, pero lo que he visto yo creo que es una combinación de lo que necesita ahora mismo el sector, que es conocimiento técnico y regulatorio y sensibilidad hacia todo lo social, que, como bien se ha comentado, es imprescindible para que los proyectos salgan adelante. Como no he llegado al principio, no sé si hemos hablado de Ormuz, pero yo creo que es evidente que la situación internacional va en la línea de lo que se ha comentado y de las conclusiones que se han dicho, que es que no hay plan B al despliegue de renovables, ¿no? Y si hacemos memoria, pues todavía más, porque Ormuz es ahora, pero la invasión rusa de Ucrania fue hace 3 años y IDAE existe por las crisis energéticas de los años 70. Quiero decir que un sistema basado en combustibles fósiles que no tenemos es un sistema que está por defecto, de forma estructural, vinculado a la volatilidad, al riesgo y a la incertidumbre, ¿no? Y dice Leiva en su último disco que todo el mundo cree en Dios cuando se menea el avión. Bueno, pues se trata de no creer en Dios solo cuando se menea el avión, sino de forma también más estructural, ¿no? Y esto se une al hecho que también se ha comentado que la forma más barata de generar electricidad es con renovables, con eólica y con fotovoltaica. Eso es así. Por llevarlo a números, el pool de ayer medio fue de 49 euros megavatio hora, el domingo de 37 y el sábado de 14. Mientras que en Francia ayer fue de 70, en Alemania de 110 y en Italia de 120. Y si nos vamos al sábado, cuando aquí teníamos 14, era 10 veces más en Italia, 9 veces más en Alemania y 8 en Francia. Que sí, que hay más cosas aparte del pool, pero los datos objetivos del pool son esos. Y 10 veces más barato que Italia o 9 veces más barato que Alemania son muchas veces. Entonces yo creo que la oportunidad económica vinculada a las renovables está clara y que la oportunidad vinculada al almacenamiento también, porque con esos precios el spread diario, lo estamos viendo cada día, es altísimo. Hoy mismo, si mirábamos PVPC en vez de spread, si entramos en la aplicación de red eléctrica en vez de la de OMIE, veíamos que el PVPC a las 9 de la mañana era de 7 céntimos de euro y a las 7 de la tarde de 30, se multiplica por 4, ¿no? Entonces la oportunidad económica del almacenamiento yo creo que también está clara, y la oportunidad del empleo y de la cadena de valor también, porque yo creo que no se trata solo de que despleguemos renovables y despleguemos almacenamiento, sino de cómo lo hagamos, ¿no? Y en ese sentido, a los que nos toca gestionar fondos públicos, yo creo que tenemos el deber de, en las ayudas, por ejemplo, que gestionamos, mandar las señales adecuadas para que el empleo y la cadena de valor sea europea. Me gustaría decir solo española, pero no, porque estamos en un mercado interior europea. Pero ya es bastante, porque sabemos la competencia que hay fuera de la Unión Europea, ¿no? Y el otro día en un evento en Valencia, que últimamente voy de evento en evento, en un evento en Valencia se me acercó ya en la parte de los aperitivos un representante de una empresa que me decía que iban a contratar a 30 personas más por la señal que habíamos dado en las líneas de ayudas al almacenamiento a la compra europea.
Y no fue la primera empresa, había otra empresa también del norte que nos lo ha trasladado en ese sentido, ¿no? Que al final no se trata solo de poner baterías, no se trata solo de poner parques, se trata de fomentar la cadena de valor europea en baterías, pero también en aerogeneradores. La línea de repotenciación que hemos sacado con más de 250 millones de euros, hay un componente también en la puntuación de que los equipos sean europeos, porque conocemos cuál es la situación del sector, ¿no? Y el sector lo necesita. Y porque no es lo mismo que un proyecto de baterías se vaya a instalar en cualquier parte, que si se pone cerca de donde hay una fábrica, la gente que trabaja ahí tiene una sensibilidad totalmente distinta que el que no, ¿no? Entonces yo creo que ese es el tipo de cosas que tenemos que ser capaces de hacer ver, que no se trata de, aunque yo creo que lo haría fenomenal, de mandar a Joaquín de pueblo en pueblo para contar porque no hay tanto riesgo con una batería, sino de ser capaces de visibilizar los impactos socioeconómicos que tiene todo esto que estamos promoviendo, y todos tenemos un papel. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho la representante de Puertos, de que es el promotor el que tiene que mirar a la cara a la gente del municipio donde se realiza el proyecto, pero creo que desde la Administración Pública también podemos hacer mucho, quizás de la mano de asociaciones, con pedagogía, con información, para desbrozar un poco el camino. Yo creo que ahí, desde IDAE, siempre vais a tener una puerta abierta. Tenemos guías que hemos hecho con la Asociación Fotovoltaica para la Agrivoltaica, con la Asociación del Biogás para el permitting de plantas de biogás, así que contad con nosotros para todo lo relacionado con la difusión y comunicación, porque somos unos convencidos. Respecto al marco regulatorio, mi opinión es que es un marco regulatorio estable, pero que está en adaptación, porque efectivamente las cosas pasan muy rápido y la generación crece a tal diferencia de ritmo respecto a la demanda que es necesario irse adaptando, y se ha comentado. Y estamos todos implicados ahora mismo, desde el operador del sistema, que está regulando procedimientos de operación para la entrada de la figura del agregador independiente, que debería introducir competencia en un sector que está necesitado de competencia, a la circular de la regulación del acceso flexible por parte de la CNMC, o el proyecto de Real Decreto que está en consulta pública por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico sobre los requisitos para el acceso y conexión. Porque si tratamos a nuevas demandas como el hidrógeno, como los centros de datos, como se venía haciendo tradicionalmente, los mapas que veamos de capacidad disponible van a ser desoladores. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de adaptar toda la normativa a todos los cambios, y en eso estamos, insisto, todas las partes implicadas. Y lo que comentaba antes Luis también de la parte de seguridad industrial, que es crítico, pues otro agente más implicado, que es el Ministerio de Industria, que contará también con nuestra colaboración. Y dicho esto, para mí la principal dificultad desde el punto de vista del regulador ahora mismo es cómo optimizar la ecuación. O sea, está claro que el almacenamiento es necesario, está claro que las redes son imprescindibles, y con las redes yo creo que ha habido avances también en el sentido de ponderar el valor añadido de lo que se conecta a la red. Es decir, que tradicionalmente había sido el primero que llega, el primero que se conecta, o el primero que gana el derecho, pero los concursos de demanda lo que pretenden es corregir eso, y que los primeros que se puedan conectar sean aquellos que generen más valor añadido. Y desde ese punto de vista, la industria, por supuesto, que tiene que jugar un papel protagonista en esos concursos de demanda, o los puertos, que sabéis que hemos sido muy sensibles a toda la parte de electrificación de puertos, ¿no? Pero insisto, creo que lo difícil es optimizar la ecuación, y en ese sentido, cuanto menos comportamientos especulativos, mejor. Sé que esto suena muy ingenuo, pero la dificultad la tenemos ahí, porque es muy fácil apilar coste tras coste y que esa ventaja del precio del pool que he comentado se acabe diluyendo. Lo que tenemos que ser capaces es que esa ventaja del precio del pool acabe llegando al beneficiario final. En cuanto al territorio, y empezando por la comunidad, por el Principado, lo primero, felicitaros, viceconsejero, porque habéis sido de los primeros que nos habéis pedido las nuevas ayudas para ahorro energético, tanto en el sector terciario como en industria. Las aprobamos en conferencia sectorial a finales de año, y estáis entre las 3-4 comunidades autónomas que más habéis avanzado hasta ahora. Y agradeceros también la colaboración en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, porque ha permitido
en las líneas que vosotros gestionáis, que más de 5.000 expedientes pues, de movilidad eléctrica, de autoconsumo, de rehabilitación energética hayan salido adelante, y en las líneas que llevamos nosotros directamente, que más de 60 proyectos con una inversión de 433 millones de euros salgan adelante, demostrando lo variado del Principado, porque hay proyectos de biogás, de nuevos modelos de negocio, de comunidades energéticas, de ayuntamientos pequeños y también grandes proyectos como el IPCEI de hidrógeno o proyectos de almacenamiento, donde en la convocatoria de Standalone arrasasteis con 15 proyectos con una ayuda equivalente de 60 millones de euros. En almacenamiento es una de las áreas donde desde el IDAE hemos puesto el foco en los últimos años porque creemos que era necesario para el sector y porque entendemos que no carga contra la factura. El usar fondos europeos para dar ayudas al almacenamiento nos permitirá llegar a, calculamos, unos 5 gigas adicionales de almacenamiento sin que ello repercuta en el coste para el beneficiario final, porque va contra fondos europeos. La parte industrial que tanto peso tiene en esta comunidad autónoma también es crítica para nosotros porque sabemos el gap que hay ahora mismo entre el precio de la luz, de la electricidad y el precio del gas natural. Somos plenamente conscientes y por eso buscamos alternativas innovadoras como la subasta europea de calor industrial que busca electrificar industria y que por lo que nos llega ha tenido bastante tracción a nivel nacional. Creo que en este sentido este tipo de proyectos como los proyectos de almacenamiento térmico que buscan descarbonizar procesos industriales que tienen demandas de vapor a 200 grados y 10 bares, una cosa así, es muy importante, son muy importantes los proyectos pioneros y aquí en la comunidad tenéis uno que coincidimos hace unos meses que es el de Bayer que descarbonizará parte de su proceso industrial a través del almacenamiento térmico. Le vemos mucho potencial y, sobre todo, mucho recorrido. Todavía es para nosotros, creemos, un gran desconocido a nivel nacional. Para acabar, en los temas de licencia social, creemos que son críticos, creemos que o cada proyecto ya es una mejor práctica en sí misma o no saldrá. Yo creo que el estado al que hemos llegado es ese y ya no solo desde el punto de vista ambiental, sino de los beneficios en el territorio. Y ahí, se ha comentado también, hay distintas fórmulas, pero es imprescindible que la gente vea los beneficios que le dejan los proyectos, bien a través del ayuntamiento, bien a través de comunidades energéticas, que es otra figura que hemos tratado de impulsar, que esas comunidades energéticas participen directamente en los proyectos y a veces también ayudando a los ayuntamientos, porque a veces los ayuntamientos no tienen los recursos para gestionar el aluvión, en algunos casos, de beneficios fiscales que suponen determinados proyectos, ¿no? Entonces, también hemos visto que hay mejores prácticas dentro de esas inversiones a nivel municipal que repercutan en los ciudadanos. La información y desinformación en este caso para nosotros es crítica. El otro día había un titular escandalizado diciendo que la electricidad en España subía un 180% respecto al día anterior y que eso era escandaloso comparado con otros Estados miembros. El precio de la electricidad medio de ese día fue de 4 euros megavatio hora. Es decir, es verdad que había subido un 184 respecto al día anterior, pero el periodista lo usó una buena noticia para generar desconfianza y generar miedo. Yo creo que ahí todos tenemos una responsabilidad en usar datos lo más fiables posibles y en no tergiversar. Nosotros, en la medida de nuestras fuerzas, seguiremos haciendo campañas de comunicación, como la que hicimos el año pasado de personas con energía propia para fomentar el autoconsumo, que reeditaremos este año, y alguna otra más que tendremos en medios a finales de año. Por mi parte, nada más, que siempre soy el que os separa del aperitivo. Agradeceros de nuevo la invitación, animaros a seguir. Yo creo que estamos en el buen camino, que esas cosas que están en tránsito acabarán llegando más pronto que tarde y que debemos aprovechar la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues en este momento damos ya por finalizada la jornada. Gracias a todos por participar y ahora os invitamos a un networking para cerrar este momento, que yo creo que ya va siendo hora después de esta gran jornada. Muchas gracias y gracias a las personas que nos han seguido.